Egun on guztioi. Egun on. Hasiera emango diogu udalbatzari. Bai. Egun on beraz, hasi baino lehen, eta hilabetero egiten dugun bezala, minutu bateko isilunea egingo dugu, indarkeria matxistak eraildako emakumeen oroimenez, beraz, deno jarriko gara zutik, minutu honetan. Seri gaitezke. Gai zerrendako lehenengo puntua da 2021ko martxoaren 26an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea. Ez badago inolako interbentziorik edo ekarpenik, onartutzat emango genuke, beraz, onartuta geratzen da. Ebatzi beharreko atalean, bi batzordetatik ditugu gaiak, batetik mugikortasunaren eta espazio publikoaren batzordetik Gasteiz hirian bus elektriko dimentsioaren sistema kudeatzeko modua zehazteko udalekotze dosierra abiaraztea onartzeari dagokiona dugu, eta puntu honetan ez dakit interbentziorik dauden, bai? Ruiz Eskudero jauna, zurea da hitza.
En sesión ordinaria del 26 de marzo del 21, la Junta de Gobierno local acordó iniciar la tramitación de un expediente de municipalización con la finalidad de determinar la forma de gestión del BEI en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. También en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno local, celebrada el 31 de marzo del 21, se modificó dicho acuerdo. El objetivo de dicha modificación era que la conformación de la comisión de estudio refleje más adecuadamente la composición de pleno y así deslindar la función decisoria de la estrictamente técnica dirigida a la información y al asesoramiento. Corresponde, por lo tanto, al Pleno de esta corporación la aprobación del expediente que determinará la forma concreta de gestión de este servicio. En cuanto a los pasos que tendría que dar, sería el acuerdo inicial de la corporación, que es lo que en este momento estamos haciendo, redacción por dicha comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica, una exposición pública y el cuarto punto, la aprobación del proyecto también en este pleno. La propuesta, por lo tanto, la propuesta de acuerdo sería aprobar el inicio del expediente de municipalización para determinar la forma de gestión de este sistema, nombrar a la comisión especial de estudio que estará integrada por 10 representantes de los grupos políticos, por 6 personas técnicas. Recordar también cómo el dictamen de la Comisión de Movilidad y Espacio Público aprobó el inicio del expediente de municipalización para determinar la forma de gestión de este sistema. La apuesta que esta ciudad viene realizando por disponer de un servicio de transporte público que se erija como la columna vertebral del sistema de movilidad ahora tiene que cubrir esto. Esta apuesta que se consolidará con la entrada en funcionamiento del sistema de transporte BEI, que debe ser gestionado por profesionales que den el desarrollo técnico necesario para una ejecución excelente de este servicio. Conocedora del sector y conocedora del transporte público en la ciudad de Gasteiz. Por lo tanto, vuelvo a recabar el apoyo que desde el inicio, que dé el inicio al trabajo de esta comisión. Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Fernando jaunak du hitza. Mila esker eta egun on guztioi. Bueno, nosotras, como ya hicimos en la propia comisión, vamos a votar a favor de este inicio de expediente de municipalización y lo hacemos principalmente porque lo que no queremos es que se externalice, se privatice o se abra la posible puerta a una externalización o privatización de un servicio público como es el transporte público y más teniendo en cuenta que estamos hablando de la línea periférica, una de las más importantes de Tuvisa y además con el bus eléctrico inteligente. Pero esto no es óbice también para, lógicamente, criticar porque lo que no entendemos y lo que nos debemos entender, aunque vamos a votar a favor, lo que no entendemos es que se haya tardado hasta ya la fase final del proyecto del BEI para iniciar una cuestión que se tendría que haber estudiado y analizado anteriormente y no deprisa y corriendo en estos momentos. Esta situación, aunque no llega en el punto final, sí que llega tarde. Lo podríamos haber hecho analizado mucho antes. Y también, lógicamente, otras cuestiones en la gestión, en la implementación del bus eléctrico inteligente. Desde nuestro grupo, desde Elkarrekin, ya venimos insistiendo y criticando y denunciando los continuos retrasos de la implementación del bus eléctrico inteligente, especialmente por los retrasos que iba acumulado la unidad de funcional de carga o lo que antes se llamaba las nuevas cocheras de Tuvisa. Eso se ha ido retrasando, lo hemos venido insistiendo, incluso ya hemos advertido de que es muy poco probable que en este año, en este 2021, esa unidad funcional de carga esté lista para la implementación del bus eléctrico inteligente. Aún así, volviendo al tema en cuestión, como antes he comentado, vamos a votar a favor, porque lo que no queremos es que se externalice un servicio tan importante como es el transporte público de nuestra ciudad, pero eso sí, esto se tenía que haber traído. Eskerrik asko, Fernando jauna, Alderdi Popularraren aldetik. Iturritza jaunak parte hartuko du. Gracias, señor presidente, y muy buenos días. Esto era una cosa muy sencilla. No se quería hacer un informe de impacto ambiental que solicitó nuestro grupo, porque esto era muy sencillo. Esto solo es cambio de líneas, no es más, no os volváis locos. Esto es un cambio de línea.
la corporación sobra. El gobierno nos bastamos solitos porque esto es una cosa muy, muy sencilla. Resulta que después de gastar más de 76 millones de euros, 30 millones más de los que se anunciaron, talar más de 500 árboles, eliminar más de 1000 aparcamientos, atascar Vitoria entera, destrozar la ciudad, tener problemas de accesibilidad que se vienen sumando. Hoy leemos nuevos problemas de accesibilidad de colectivos que denuncian. Ahora, ya decía mi abuela, si no quieres torta, torta y media. Ahora resulta que no solo hay que hacer informe de impacto ambiental, sino que hay que analizar y hacer informes con aspectos técnicos, financieros y sociales. Ahora, después de que se ha hecho todo este despropósito que viene siendo la obra de la gestión, la verdad es que no puede ser peor. Y la chapuza es una chapuza colosal cómo se está tramitando este expediente. Una chapuza que se une a otras que ha venido habiendo, y no chapuzas menores. Es que este sistema de transporte no necesitaba cocheras. Y resulta que después sí necesitaba cocheras. Y ahí andamos con las cocheras a vueltas, que todavía no sabemos ni cuándo van a estar terminadas las cocheras, y de eso depende que se ponga en funcionamiento este sistema de transporte. La improvisación es, bueno, lo que manda en este proyecto, la chapuza y la improvisación. Y ahora, un nuevo calificativo más, la imposición. No ha tenido usted, señor Ruiz de Escudero, ni siquiera a bien, ya no el aceptar la propuesta que le hemos hecho de que haya técnicos de tráfico del ayuntamiento o técnicos del Centro de Estudios Ambientales o técnicos de la Policía Local para estudiar esos aspectos que debemos de estudiar. Es que no ha tenido ni la delicadeza de decir si teníamos alguna sugerencia. Usted sigue, a pesar de que tiene que pasar ahora por el Pleno, cosa que no querían, sigue intentando imponer este proyecto por encima del resto. Yo no sé qué tienen que ocultar para no querer admitir los técnicos que nuestro grupo propone. No sé qué es lo que tienen que ocultar. Seguramente muchas cosas, porque luego nos tenemos que ir enterando por la prensa de sentencias, de contratiempos, etcétera. Pero eso tampoco me sorprende, porque como digo, la improvisación y la chapuza es el denominador común de todo lo que tiene que ver con los 17 contratos que llevan firmados para poner en marcha este proyecto. Así que, evidentemente, nuestro voto va a ser en contra, ya no porque no avalemos la chapuza y la improvisación, que en algún momento dado puedes decir que el interés general puede estar por encima de la mala gestión de este gobierno, pero por la imposición, por eso sí que no vamos a pasar. Así que nuestro voto va a ser contrario. Gracias. Alderdi Popularra bukatu eta gero. Takit arazoak ditut soinuarekin, bai, EH Bilduren txanda da, Fernández jauna. Mila esker eta egun on guztioi, ondo entzuten bai. Nuestro grupo, ya en la comisión anunció nuestro voto positivo a la propuesta que se nos ha presentado. Claramente nuestro grupo ha hecho una apuesta firme a favor de la implantación del BEI en la ciudad, de la implantación también en concreto en esta línea periférica. Es una apuesta que viene de lejos, es una apuesta también, una apuesta por la electrificación de la flota de transporte público en la ciudad, de avanzar en el camino de un transporte público sostenible. Nosotros estamos convencidos de que, en concreto, este modo de transporte es un transporte de alta capacidad, es un transporte de alta calidad y que además se está implantando precisamente, ya viene del propio Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público actualmente en vigor, en la línea que más interesa a la ciudad y al interés general que se implante, que además contaba con ese consenso que es en la línea periférica. Claro, en este momento es cierto, y además a raíz de informes de la Secretaría General, este servicio público, que es el transporte urbano,
pues se manifiesta o nos dicen desde Secretaría que se manifiesta como un nuevo servicio, el servicio BEI, y que corresponde hacer una tramitación concreta, que es la tramitación de la municipalización. Nosotros, si ha de seguirse este trámite, desde luego nosotros vamos a dar todos los pasos que sean necesarios para que se produzca. Y es que además, como decía, dentro de nuestro compromiso, y yo creo que dentro de la apuesta de todos y todas, está que el servicio BEI se preste desde la gestión directa, desde la gestión pública, que se preste desde una sociedad pública 100% municipal, y esa sociedad pública tiene un nombre que se llama Tuvisa. Nosotros, insisto, además, por entrar también un poco en las cuestiones del propio expediente de municipalización, nosotros también, pues bueno, evidentemente requiere que se constituya una comisión, requiere que esa comisión tenga una composición. En nuestra opinión, la solución que se ha buscado en cuanto a la composición de 6 y 10 participantes de la parte política, un poco siguiendo el reflejo de este pleno en los propios consejos de las sociedades públicas, pues en este caso nos ha parecido correcta. Sígase esa tramitación, insisto, sígase todo el camino hasta que este nuevo servicio, si es que debemos considerarlo como un nuevo servicio, recaiga sobre la sociedad pública Tuvisa. Y poco más que decir, que la imposición, pues evidentemente termina cuando esto llegará al Pleno, y será este Pleno el que decidirá sobre dando con suficientes votos a favor o los votos en contra, decidirá sobre este expediente concreto de municipalización y sobre el futuro del transporte público en la ciudad, sobre el futuro del BEI y, en definitiva, también que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre el futuro de Tuvisa. Nada. Eskerrik asko, González jauna, Alderdi Sozialistaren txanda. Gutiérrez Andreak du hitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo muy brevemente y plantear dos cuestiones. En primer lugar, lo que se hace hoy en este pleno es seguir las indicaciones planteadas por la Secretaría General del Pleno, lo cual supongo que no le parecerá mal a nadie. Y además, también constituimos un grupo de trabajo en la que participamos, al margen de los técnicos correspondientes o concernidos por el asunto, los grupos municipales, lo cual supongo que tampoco le parecerá mal a nadie. Y en segundo lugar, queda claro que alguien albergaba duda cuál va a ser el sistema de gestión del BEI, es decir, una gestión pública, como el mismo título del asunto señala, municipalización del servicio. Y este tema no tiene más misterio, más que haya quien intente buscarle tres pies al gato. Digo, por saber qué es lo que aprobamos hoy y qué es lo que hacemos hoy, ahora, en este. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Eta beharrezkoa beste txanda bat, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik ez. Ez dakit beharrezkoa den. No, si no es necesario otro turno, creo que han quedado claras las posiciones de los grupos políticos. Procedemos, por tanto, a la votación de este segundo punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de todos los grupos, excepto el del Partido Popular, que ha votado en contra. Lurralde batzordetik, hainbat puntu ditugu. Hirugarrena, gai zerrenda honetan, da behin betiko onespena ematea Zabalganako Mariturri 6. sektoreko RU01 lurzatiaren xehetasun azterketaren lehen aldaketari. Interbentziorik? Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzera goaz. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Laugarren puntua dugu behin betiko onespena ematea unibertsitate erabilera hezkuntza erabilerarekin parekatzeko Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketari. Interbentziorik puntu honetan, bai, Garnika, Oregi Andreak azaltzeko pixkat zertan datzan puntu hau. Zurea da hitza. Mila esker, jauna. Egun hori, bai, gaur daukagu hemen behin betiko onespena, unibertsitate erabilera sartzeko
edukazio erabileran barne, definizioaren barne. Estamos hoy con la aprobación definitiva de este expediente, que se trata de incorporar en la definición del uso educativo que tenemos en la definición de usos de la ciudad, incorporar el uso universitario. En nuestro plan general estaba definido de una manera independiente, porque en su momento, en los años 80, cuando se definió el original plan general, del que luego han ido viniendo los demás, se definía un modelo de universidad, campus universitario estilo anglosajón, concentrado, con ese uso de una manera exclusiva de uso universitario en un punto concreto de la ciudad. Eso, las teorías urbanas y, desde luego, nuestro modelo de ciudad lo ha superado. Lo que buscamos es la complejidad de usos, que en los diferentes ámbitos de la ciudad puedan convivir diferentes usos, de forma que la ciudad sea mucho más rica y diversa. Y, de hecho, así está ocurriendo. Tenemos ya usos universitarios en diferentes puntos de la ciudad que no en ese exclusivo punto. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de la UNED, o tenemos CREA, o tenemos otros puntos en los que ya los usos universitarios están en otras zonas de la ciudad. Por tanto, lo que se propone con esta modificación es eliminar esa especificidad del uso universitario e incorporarlo en la definición del uso educativo, de tal forma que lo que la nueva redacción nos diría que las actividades de uso público colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y especialidades, incluso el universitario, con todas las actividades añadidas de investigación, etcétera, estarán definidas y reguladas de la misma manera. Eta besterik ez. Oregi Andrea, beste interbentziorik? Sí, Garnica jauna. Hola, buenos días a todos. No íbamos a intervenir, pero vemos que hay partidos que quieren intervenir aquí y lo que sí queremos dejar bien claro, que nos sorprende que haya partidos que estén en contra de una universidad, que están en contra de la formación, de atraer talento. ¿Por qué? ¿Porque quieren gente menos formada? ¿Porque así quieren intervenir en la sociedad? A nosotros, desde la libertad, queremos que todo el mundo pueda escoger. Y nos parece importante que Vitoria atraiga talento, tenga más capacidad de formar a nuestros vitorianos y también atraer gente de fuera. Por lo tanto, la universidad es una de las cuestiones más positivas que tenemos que formar, que tenemos que apoyar desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, hoy vamos a votar rotundamente sí. Nosotros queremos el presente y, sobre todo, el futuro. Parece ser que hay algunos partidos políticos que lo que quieren es el pasado. Garnica jauna, beste interbentziorik, bai, Bilduren izenean. González jaunak egitza. Mila esker, alkate jauna. Nuestro grupo, evidentemente, ya lo anunció en la comisión y vamos a votar en contra de esta modificación. No sé a quién se referirá el Partido Popular cuando habla de que hay grupos que están en contra de que haya universidad en esta ciudad, de que están en contra de que lleguen talentos, etcétera. Supongo que no se refiere, evidentemente, a nuestro grupo, que desea que aquí esté nuestra universidad pública y todas las universidades que quieran llegar. Dicho lo cual, entonces, ¿nosotros por qué vamos a votar a favor? En contra. Pues nosotros ya lo explicamos, pero bueno, habrá que explicarlo de nuevo. Nosotros vamos a votar en contra de este cambio porque nosotros creemos que este es un cambio, junto con otros cambios que se han traído recientemente, es un cambio que pretende desnaturalizar el Plan General de Ordenación Urbana vigente. Ya sé que ustedes son muy partidarios de reducir las restricciones, de liberalizar del laissez-faire y de dejar que al final cualquier actividad se pueda instalar allá donde quiera. Y sobre esto también hablaremos después en alguna otra moción, supongo.
Entonces, en esta modificación pues vuelve a extender de manera general unos usos determinados a multitud de parcelas del municipio. Nosotros, es nuestra opinión, restringe las posibilidades del Ayuntamiento y del Pleno Municipal a la hora de gestionar y de ordenar de manera urbanísticamente eficiente las diferentes actividades en beneficio del interés general. Y, como decía antes, desde luego no es la primera vez que se hacen cambios en el Plan General de Ordenación Urbana en este sentido. El último fue precisamente, yo creo que fue en el último pleno también, que también se hacía una modificación general para que en las parcelas de equipamientos pues, se pudiesen instalar residencias para personas mayores, etcétera. Entonces, nosotros creemos que estos cambios genéricos del Plan General acaban, como decía antes, vaciando el Plan General y quitan herramientas y opciones para el ordenamiento de Gasteiz. Y nos parece preocupante, además, esta tendencia por parte del Gobierno con el apoyo del Partido Popular. Y es que, además, ustedes lo han dicho, ya sabemos que existía un modelo inglés incluso de concentrar la universidad, incluso en épocas pretéritas, de sacarla fuera por aquello de los conflictos, sacarlas fuera de los núcleos urbanos, por aquello de los conflictos políticos me refiero, pero eso está superado y, de hecho, ustedes mismos lo han dicho, está superado incluso en esta ciudad. Incluso teniendo el periuniversidades, pues están produciendo implantación de universidades fuera de ese espacio, y es que se puede hacer, y ustedes saben que se puede hacer. Y nosotros, aunque no somos partidarios, que lo hemos dicho más en una ocasión también, de que estas modificaciones particulares se generalicen, sí que nosotros creemos que cuando tienen que producirse, se pueden hacer si son en pos del interés general, y que además en ese caso permiten hacer una valoración más acertada de qué actividad, en este caso universitaria, se va a instalar en determinada parcela o en determinadas opciones de parcelas, y analizar más en concreto pues, las afecciones y las posibilidades que esos proyectos tienen en esos espacios. Como decía antes, siempre en pos del interés general, y que vengan todas las universidades que tengan que venir. Entonces, en consecuencia, pues bueno, nosotros vamos a votar en contra, pero siendo conscientes que bueno, va a salir, pero que aunque no saliese, se puede actuar perfectamente desde el Plan General en favor de la universidad y en favor de que universidades se instalen se implanten en las parcelas de la ciudad. Nada más. Eskerrik asko, González jauna. Bai, Alderdi Sozialistaren izenean Salazar jaunak ez du parte hartuko. Beraz, ez dakit beharrezkoa den beste txanda bat. Si no es necesaria una segunda intervención, procedemos a la votación de este punto. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, EH Bildu taldearen kontrako botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Hurrengo puntua, bosgarrena dana, da behin betiko onespena ematea tranbiaren sistema orokorra sailburura hedatzeko Gasteizko APOan egin nahi den egiturazko xedapen aldaketa. Bai, Oregi Andreak du hitza, gaia saltzeko. Mila esker berriro ere, alkate jauna. Kasu honetan gaude baita behin betiko onespenarekin, eta kasu honetan da tranbiaren sistema orokorra salburuara edatzeko. Dakigunez, salburuako tranbia martxan dago, obrak martxan daude, baina egokitu egin behar ziren hainbat eremu txiki hirian zehar plangintza orokorraren inguruan. Estamos con la modificación que supone adaptar las calificaciones de suelo a la traza del tranvía Salburua. Como todos sabemos, el tranvía Salburua está en construcción, pero discurre fundamentalmente y principalmente por suelos que son de espacio libre o sistema de comunicaciones, infraestructura de comunicaciones. Pero hay algunos puntos concretos, pequeños en cantidad, en metros cuadrados, no es gran cosa, y además en muchos de los casos coinciden con rotondas o con
medianas, que efectivamente están calificadas en el Plan General como zonas verdes, pero no son parques o zonas verdes nucleares de nuestro sistema de infraestructuras verdes. Repito, son pequeñas en cantidad y además pues dentro de lo que es ese espacio calificado como espacio de infraestructuras de espacio libre o de comunicaciones. Por tanto, lo que hacemos es ajustar esas calificaciones. Se ha hecho toda la tramitación, ha sido una tramitación estructural, por tanto, ha tenido todos los informes sectoriales, informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que también específicamente se emite su opinión y su informe vinculante sobre los temas de las reducciones de sistemas generales de zonas verdes en las ciudades y, por tanto, con todo eso procede ya a proponer la aprobación definitiva de este expediente de adaptación de las calificaciones al tranvía. Mila esker. Mila esker zuri, Oregi Andrea. Fernández jauna, du hitza, Elkarrekin Podemos taldearen izenean. Bueno, voy a ser breve porque yo creo que ya todo el mundo conoce tanto el posicionamiento de este grupo con respecto a esta modificación urbanística como en sí de cómo se ha gestionado todo lo que ha sido el sistema del tranvía al barrio de Salburua. En primer lugar, como hemos venido defendiendo desde el inicio, nosotras entendíamos que para implementar un sistema de alta capacidad se tenía que haber contado con todo el barrio, cosa que no se ha realizado. Se tenía que haber valorado las diferentes fórmulas para saber cuál es la mejor opción para llegar a Salburua. Entendemos que no se ha realizado. Además, entendemos que no se ha aprovechado la implementación de este tranvía para calmar el tráfico en la zona, sino se ha, en vez de ir encaminado a calmar el tráfico en esa zona, se ha ido ocupando, como aunque se ha intentado minimizar, se ha ido ocupando espacios verdes y, concretamente, a preguntas que realizamos en la propia Comisión de Espacio Público, pues va a suponer la eliminación de prácticamente 200 árboles en todo lo que es el recorrido del tranvía a Salburua. Ha habido alegaciones por parte de colectivos que hablaban de que, en vez de por un trazado, se intentara ocupar menos espacio verde y quitar más espacio al vehículo privado. No ha sido así, son cuestiones que nosotras sí que compartíamos con la propia asociación. No se ha estimado, por lo tanto, nosotras vamos a mantener la abstención en este punto. Eskerrik asko, Fernández jauna. Beste interbentziorik? Bale, ez baldin badago interbentziorik bozkatzera goaz. Puntu hau, bosgarrena dana. Aldeko botoak? Abstentzioak? Beraz, onartuta geratzen da. Euskal Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Seigarren puntua, hasierako onespena emateko da Gasteizko Aporen berrikuspen partzialari, Armentia menpeko toki erakundeari dagokionez, ez dakite kasu honetan interbentziorik dauden, beraz dena geratzen da argi, batzordetik oso argi datorrelako gai hau, beraz bozkatzera goaz zuzenean. Aldeko botoak? Bai. Beraz, aho batez onartzen da. Kontrol jarduerara pasatuko gara orain, mozioak ditugu. Lehenengo eta behin ongietorri errefuxiatua plataformaren mozioa, migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen defentsarako elkartea dana, Gasteizen Greziako esparruetako pertsona zaurgarrien harrera modu parte hartzailean ezartzeko. Ongietorria ematen diegu plataforma honen ordezkariei. Bai, Gorbea jauna, zurea da hitza. Agustin, itxaron pixkat, ez dela entzuten. Horrela. Bai, orain bai. Gurekin harremanak mantentzeagatik. La iniciativa que presentamos es una iniciativa que surge a nivel europeo tras el incendio del campo de Moria y tras que el Ayuntamiento de Berlín asumiera acoger personas de los campos de Grecia. Esta iniciativa surge con dos objetivos. Uno de ellos, traer personas vulnerables de los campos de Grecia, y otra, intentar empoderar a los ayuntamientos
para presionar a los gobiernos de los diferentes estados y asumir o forzar a asumir competencias en esta materia. Para nosotros, las causas de la migración, además de las dificultades económicas, son el expolio y el robo de la materia prima en los países llamados subdesarrollados, las guerras, que muchas veces son las causas de estas guerras, en la mayor parte de las ocasiones, son razones económicas o geoestratégicas, la crisis climática, las dictaduras, entre otras. La gran responsabilidad que tienen las multinacionales de los países llamados desarrollados, de Occidente, en toda esta situación. En Valencia, en unas jornadas que hubo el año pasado, un senegalés nos comentaba que él de niño reía, jugaba como cualquier niño de aquí, su abuelo le enseñó a pescar y a respetar la casa de los peces. Pero comenzaron a llegar barcos de Occidente, de Ondarroa incluido, y arrasaban la pesca y destrozaban la casa de los peces. Y si les veían, les abordaban. Y en estos momentos, para poder ayudar a su familia, está en Madrid sufriendo racismo y discriminación. Hace 2 años aproximadamente, un jesuita le hicieron una entrevista en una emisora de radio y a mí me hizo mucha gracia lo que él planteó, muy gráfico. Y le preguntaban a ver cómo estaba África. Y él decía, pues África está muy mal, pero si las vallas que ustedes ponen en Ceuta y Melilla, para que no pasen los africanos a Europa, las pondrían ustedes en África, en todo África, para que los europeos no entrarían a Europa, o a África estaría bastante mejor. Lolita, una compañera guatemalteca que estuvo acogida en un programa del gobierno vasco 6 meses aquí y que estaba amenazada de muerte por defender la tierra y los derechos humanos, nos decía que denunciaba la implicación de Iberdrola, Endesa o Florentino Pérez en negocios que arruinan la vida de las personas indígenas en Latinoamérica. Nadie abandona su casa, ni se arriesga a atravesar el mar Mediterráneo o el mar Atlántico si no es por una gran necesidad. La tasa de migración de países africanos que llegan a Europa es del 2,9%, mientras la tasa de personas del Estado español que emigran es aproximadamente del 7 o 7,4%. Y según la mayoría de los datos que aportan los estudios realizados, incluido el Defensor del Pueblo en un estudio en el año 2020 y UGT, entre otros, afirman que los migrantes aportan más al Estado de lo que reciben. Incluso esto ha sido en plena crisis. No hablemos de los trabajos en los invernaderos, la recogida de fresas o las mujeres en salarios de explotación, de cuidados, en salarios de explotación, en muchos casos, y en trabajo no reconocido o pago en B. Los queremos sin papeles, los queremos sin derechos, porque es más fácil explotarlos. Los queremos en campos de concentración como los de Grecia o Canarias. También queremos denunciar la política de asilo de la Unión Europea asumida por sus países miembros, el cierre de fronteras que genera situaciones como Lesbos, Chios, Canarias, campos para la expulsión de las personas. También denunciamos la externalización de fronteras a países como Libia, Turquía, Marruecos, países que no respetan los derechos humanos. Pagamos a mercenarios por aniquilar a estas personas, grandes cantidades de dinero, y Europa, tenemos que decir, que paga por matar a estas personas y criminaliza a las personas que defienden los derechos humanos, como puede ser el caso de Elena Maleno, Bomberos de Sevilla o Open Arms, etc. Según estudios per la Pau, un movimiento catalán que estudia el tema de los conflictos, desde el final de la Guerra Fría se han invertido 900 millones en muros y vallas, 700 millones en operaciones marítimas y 1.000 millones en muros virtuales. Entre 2007 y 2013 el Estado español
ha invertido 30 veces más en control de fronteras que en ayudas a personas refugiadas. 289 millones en cierre de fronteras y solamente 9 millones en apoyo a las personas refugiadas. Las empresas dedicadas a la seguridad, drones, lanchas, helicópteros, sistemas de detección, concertinas, etcétera, que en el Estado español cuentan con más de 121 exaltos cargos del Gobierno en puestos de sus concejos, Indra, ACS, Telefónica, Eulen, Everis, Airbus, Ferrovial, etcétera. Mafias que trafican con el negocio de la prostitución para mujeres y niñas o para el negocio de labores sucias. El negocio de las migraciones, han desaparecido 20.000 niños en Europa desde el año 2015. El negocio de las migraciones y los ingresos de las mafias que trafican con estas personas y de las empresas que trabajan en cierre de fronteras, hoy en día está por encima del negocio de las drogas o de la prostitución y solo por debajo del negocio de las armas. Queremos dejar constancia que en el Estado español no se ha conseguido que esta iniciativa salga como hubiéramos deseado. Y tenemos que hacer una autocrítica porque yo creo que no se ha trabajado bien. Solo el Ayuntamiento de Valladolid aprobó traer 13 personas de Grecia con los votos de todos los partidos políticos del Ayuntamiento, excepto Vox. En lo que respecta a la política municipal con las personas que ya están en nuestro entorno, dábamos mucho interés al punto tercero de la moción que teníamos, porque realmente no sirve decir que venga gente y decir que Vitoria-Gasteiz es una ciudad de acogida y después desarrollar una política municipal que no atiende debidamente los derechos de las personas más vulnerables. Vitoria-Gasteiz fue una ciudad de acogida en tiempos de José Ángel Cuerda como alcalde o María Jesús Aguirre en temas sociales, pero de eso ha pasado mucho tiempo y ha llovido mucho. La respuesta del Ayuntamiento a través de sus servicios sociales a las personas que llaman a la puerta para poder tener un alojamiento y no tener que dormir en la calle, se les ofrece 8 euros para que se larguen de Gasteiz o no se les da solución y que pernocten en la calle. Esta y la mínima existencia de viviendas de alquiler social son las principales causas de que existan personas que se vean obligadas a ocupar espacios institucionales. Denunciamos la existencia de aproximadamente 10.000 viviendas vacías, muchas de ellas de grandes entidades de Gasteiz y del propio Ayuntamiento. Denunciamos igualmente que las inversiones del Ayuntamiento, por ejemplo, el bus eléctrico va a costar 66 millones mientras que para albergues o centros de acogida de urgencia ha habido una mínima inversión desde hace más de 10 años. Denunciamos la política de desalojo de personas que ante esta política municipal y ante esta situación se ven obligadas a ocupar espacios institucionales. Y no nos digan que no ha habido casos de personas, de familias con menores que no se les ha dado solución porque podemos aportar datos y los tenemos. La práctica desarrollada, aun cuando suponemos que no será generalizada, pero sí muy extendida, por miembros de la Policía Local de Gasteiz de identificaciones racistas y colaboración y entrega a extranjería. Fiti Fittipaldi decía, solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Y eso es lo que tiene que hacer aquí muchas personas. La ley de policía vasca y la norma municipal de policía local, cuando habla de funciones, plantea que las identificaciones se darán porque se prevé que han estado en una situación delictiva o porque se prevé que pueden delinquir, no por el color de la piel. No sabemos si hay una directiva interna o una directiva desde la responsabilidad política municipal, pero esto se lleva dando mucho tiempo y esto sigue dándose en estos momentos. Termino ya. En definitiva, el Ayuntamiento, en su manera de actuar, no está dando una acogida digna a quienes llegan y a quienes ya están aquí. Y ello es un reflejo municipal de la política de fronteras de la Unión Europea. La política municipal que hemos descrito con relación a las personas que ya se encuentran entre nosotras hace que hayamos reflexionado y
añadamos algunos puntos a la moción que les habíamos presentado en un principio. Mila esker denoi. Eskerrik asko. Gorbea jauna, ez dakite Revilla Andrea parte hartuko du momentu honetan. No sé si la señora Revilla va a intervenir o lo deja para un segundo momento. Bien, turno de grupos. Zubiorre Andreak du hitza, Elkarrekin Podemos taldearen izenean. Eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi. Eta egunon elkarrekin taldearen izenean, ongi etorri refuxiatuak taldearen izenean etorri zareten hori. Batez ere, mozio hau helarazi diguzulako, eta eskerrak eman naizkizuegu ere, osaudetelako. Laguntza zare gisa eta immigrazio politikak salatzeko. Ez bakarrik Euskadirenak eta Espainiako estatuarenak, baita Europar Batasunerenak ere. Porque visibilizáis las situaciones terriblemente graves que se dan en los campamentos de refugiados e interpeláis a las instituciones el tipo de prácticas de acogida que realizan en cada territorio, si responden o no al respeto de los derechos humanos. Pero vuestra propia existencia es un fiel reflejo de que la vulneración de derechos humanos con las personas migrantes es una práctica sistemática, que ha empujado la creación y organización de plataformas ciudadanas como la vuestra, redes informales que os encargáis de llevar comida, facilitar información, acompañar, orientar e incluso acoger en vuestras propias casas. Y todo ello ante la pasividad de las administraciones públicas. La mejor forma que encontramos desde el Carrequín para expresar lo que pensamos sobre este tema es leyendo algunos párrafos del informe llamado Vida en la necrofrontera, informe del colectivo Caminando Fronteras. Podemos encontrar párrafos desgarradores que describen crudamente la situación de las personas migrantes y las políticas públicas que no se aplican hacia ellas. He aquí algunos. Que los Estados renuncian a su obligación de garantizar los derechos humanos es evidente. En las fronteras, en ellas, la ley es solo un instrumento para legitimar el racismo y el patriarcado. En ellas se sigue ejerciendo un poder colonial que divide a la humanidad en personas válidas y en cuerpos que se pueden explotar, desechar, violar y matar para mantener los intereses del capital. Nazio mugek eskubide guztiak kentze dizkiete migratzaileei eta inolako babesik gabe uzten diete. Hala, kapitalak erabili egin ditzake inolako kosturik gabe. Eta lehentasuna lukurreria denean, migratzaileak kontrolatzea eta haien bizitza urratzea, aberastasun eta botere iturri agorrezina denean, sobera daude giza eskubideak. Traba egiten dute. Ez du inporta zenbat itun sinatu diren. Ezta zenbat hitzarmen lortzen diren ere Nazio Batuetan. A esta realidad se opone la resistencia y el impulso de vida de las personas y comunidades migrantes y las organizaciones y colectivos que les acompañan. Migrar siendo pobre, mujer, negra, trans, indígena, migrar sin papeles, sin el permiso y beneplácito de quienes controlan el poder, es transgredir el orden establecido y desafiar el necrocapitalismo. ¿Por qué es tan difícil poner en el centro los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad? ¿Bajo qué acciones políticas y discursos ideológicos se pueden violar de forma sistemática los derechos humanos de las personas que se mueven? La conservación de la vida y la defensa de los derechos es una lucha diaria y primordial para los compañeros y compañeras migrantes. El concepto de acogida de las personas que atraviesan las fronteras se ha visto pervertido por las políticas de control del movimiento. La protección de los derechos humanos en los procesos de acogida ha ido perdiendo poder frente a las políticas de control migratorio, haciendo posible la normalización de prácticas de racismo institucional. Las políticas de acogida en las últimas 3 décadas se han enfocado en la gestión de la llegada de los cuerpos migrantes, repitiendo de forma constante las mismas prácticas de control. En la llegada, las personas migrantes son números a gestionar policialmente, bajo el paraguas de la ley de extranjería. El enfoque policial les pone bajo sospecha de forma constante. Aunque moverse sea una falta administrativa, de facto, se les criminaliza en la gestión de su llegada. Esta criminalización también aquí en Vitoria-Gasteiz sobre las personas migrantes, tal y como ha mencionado el representante de Ongi Etorri Refuxiatuak. Y sí les agradeceríamos que nos aportara datos sobre las familias con menores que no están atendidas correctamente. Por otra parte, y para más INRI, aquellas personas defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes han sido y son criminalizadas y atacadas
con diversas violencias, como amenazas y agresiones físicas, acoso a través de redes sociales, persecución a través de procedimientos judiciales. Es el caso de la activista Elena Maleno, aunque no sea la única. Queremos aprovechar este momento para mostrar nuestra solidaridad hacia la persona de Elena Maleno, activista que ha denunciado su deportación y expulsión con violencia del país donde vive desde hace más de 20 años. Y dicho esto, desde Elkarrekin nos posicionamos a favor de la moción presentada por Ongi Etorri Errefuxiatuak por la narración tan viva que realizan de unos hechos desgarradores que no nos pueden dejar impasibles y por el cuestionamiento que realiza de las políticas migratorias en los diferentes niveles institucionales. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zubeaurre Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Taldearen aldetik, Domaika Andreak parte hartuko du. Buenos días, egun on denori. En primer lugar, dar la bienvenida a los portavoces de esta moción que hoy se presenta dentro del turno popular, dirigido a la participación ciudadana de vitorianos y vitorianas. Agradecer su presencia hoy aquí y, bueno, en relación a la propuesta que hoy nos traen, yo tuve ocasión de estar reunido con ambos participantes hoy en este pleno. Y la verdad es que me ha llamado un poco la atención la intervención para la defensa de esta moción. Desde nuestro grupo político estamos absolutamente de acuerdo en que hay que poner visibilidad en la situación de las personas refugiadas, de los claroscuros que tiene el derecho de asilo todavía en pleno siglo XXI, y también creemos que hay que poner de manifiesto y alzar la voz para denunciar la política que se está realizando de las instituciones europeas cuando tenemos situaciones de grave crisis humanitaria en el ámbito europeo. Creo que esa es una cuestión en la que más de una ocasión en este pleno, hemos mostrado nuestro acuerdo. El año pasado aprobamos una declaración institucional precisamente para denunciar los incendios que se produjeron en el campamento de Moria, donde estaban muchísimas personas refugiadas y había personas en una situación de vulnerabilidad extrema, y ahí nos van a encontrar cuando ustedes quieren para denunciar esa situación y para que desde los ayuntamientos podamos alzar la voz y unirnos a esa plataforma europea de movimientos sociales y ONGs a la que ustedes hacían referencia en su moción, Europe Must Start, a la que pensábamos que ustedes se iban a referir. Pero es cierto que hacen ustedes referencia a una iniciativa que se había presentado en el Ayuntamiento de Valladolid y, bueno, cotejando la misma con la que ustedes presentan, evidentemente no es la misma iniciativa. En Valladolid lo que hicieron fue adherirse a este movimiento, puesto que, como todos conocemos y ustedes mismos también así reconocieron en la reunión que mantuvimos esta semana, los ayuntamientos no tenemos competencia para poder realizar acogida ni a 13, ni a 5, ni a ninguna persona. Por mucho que quisiéramos, carecemos de las competencias y no tendríamos ninguna capacidad de intervención. Por eso nosotros creemos que estos asuntos en los que estamos todos de acuerdo, hubiese sido mejor poder realizar una nueva declaración institucional o hacer una moción con menos mensaje partidista tal vez o político, porque aquí al final se han mezclado muchos asuntos. Se ha puesto bajo sospecha la actuación de la policía local, se ha cuestionado también la atención que se prestan desde los servicios sociales a las personas en riesgo de vulnerabilidad. Y me parece que mezclar tantos debates con simplemente declaraciones y manifestaciones sin ningún tipo de prueba, a nosotros no nos gusta este tipo de actuaciones y, por lo tanto, habiendo desde un principio tenido intención de apoyar esta iniciativa, vamos a tener que votar en contra porque se han juntado tantos asuntos, se han hecho tantas declaraciones sin aportar pruebas, y si las hay, lo que les pedimos es que las aporten a los juzgados. Nosotros, con el tenor de la intervención que se ha producido en la mañana de hoy, vamos a cambiar nuestro voto y vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Orain Bilduren txanda. Eskerrik asko hitza emateagatik. Lehenik eta behin, egun on guztioi, eta eskerrak ematea ongi etorri errefuxiatuekiko ordezkariei, gaurko udalbatza honetara etorri izanagatik,
Egeo itsasoko errefuxiatu kanpamenduetako egoera lehen eskutik ezagutzeko aukera emateagatik, baina batez ere egunerokotasunean egiten duzuen lanagatik. Mozioan ondo azaldu bezala, eta gutako gehienok jakingo genuen moduan, gaurkoan benetako drama humano batetaz hitz egiten ari gara. Gainera, Europar Batasunaren atarian ematen ari den drama humano batetaz. Eta guk nahi, ala nahi ez, gure herri txiki hau barne hartzen duen Europar Batasunaren atarian gertatzen ari dena. Gainera, hau ez da soilik migrantea jasotzen dituzten herrialden arazo bat. Hau egiturazko arazo bat da. Eta zoritxarrez, gai honekin lotutako azken berri lasgarriak gure herrian bertan aste honetan ezagutu ditugu. Aurreko igandean, Bidasoa ibaian 21 urteko gazte eritrear baten gorpua aurkitu zuten. Atzo bertan, Donostin, Eusko Jaurlaritzaren pisu batean, 18 urteko gazte marokiar baten hilotza aurkitu zuten. Eta egun berdinean, Hendaian, tunisiar jatorriko pertsona batek, goze eta egarri greba astearekin batera, bere Espainia josi zituen bizi duen egoera salatzeko. Eta horrek, mozioan esan bezala, eztabaida hau hartzerakoan askotan albo batera uzten den kontu bat mahai gainean jartzera eramaten gaitu. Eta da, dagoeneko gurean bizi diren pertsona migranteen eta etorkizunean etorriko direnen bizi baldintzena. Zoritxarrez, pertsona hauek askotan onartezinak diren bizi baldintza batzuk onartzera ikusten dira behartuak. Adibidez, azken egunetan salatu izan diren inmobiliariek esartzen dizkieten filtro arrazistak, EH Bildutik hainbatetan eta gaur bertan azpimarratutako kutsu arrazistarekin egindako identifikazioak gizarte zerbitzuetan zein kalean. Eta gu, Gasteizko udal bezala, gure hirian inork horrelako bizi baldintzak pairatzen ez dituenaren bermea izan beharko ginateke. Baina gaur, arreta, arazonen ondorioetan baino jatorrian jarri nahiko genuke. Azken finean, gu guztiok, herri bezala, arazonetan dugun erantzunkizunaren zati horretan. Esan bezala, Europar Batasunak, nahi edo nahi ez, gure herria barne hartzen du. Eta Europar Batasunak eta berak ordezkatzen duen sistema kapitalistak etengabe saltzen dizkiguta haien onurak. Baina aldi berean saiatzen dira, eragindako arazoak eskutatzen saiatzen dira. Eskutatzen saiatzen dira, gure egungo bizi erritmo eta bizi maila, planeta honetako milioika eta milioika pertsonen zapalkuntzan oinarritzen dela. Eskutatzen saiatzen dira, bertako herrialde horietako baliabideak ustiatzeko jartzen dugun alfombra gorria. Gorri kolorekoa delako alfombra hori, bertan eragindako gerrek kolorestatutakoa. Eta hori guztia gutxi balitz, bertan eragindako miseriatik iesi datozen pertsonei, geroz eta esi handiagoa jartzen dizkiegula. Eta horrekin amaitu beharra dago. Edo bertan eskua sartzeari uko egiten diogu, edo gutxienez, ona datozenean, bide legalak eskaini behar dizkiegu gurera etorri ahal izateko. Eta zoritxarrez, badakigu egungo sistemak ez diola uko egingo, bertan eskua sartzeari. Eta ondorioz, erantzuna argia da. Gainera, migranteen bideetan oztopoa jartzeak, ez ditu migrazioa geldituko, ez da gutxiagotuko ere. Besterik gabe askoz arriskutsuago bilakatuko ditu migrantek hartu beharreko bideak. Baina hori badirudi bosta xola digula. Azkenean, begien paretik arazoak entzearekin nahikoa iruditzen zaigu. Eta honen adibide bat, arazoa begien paretik entzarena, Google Mapsen gutako edozeinek konprobatu dezake. Google Mapsen Moriako kanpalekoa bilatuz gero, Estatu Batuetako Pentagonoa baino pixelatuago aurkituko dugu. Esandakoa, alfombra azpian sartutako miseria desagertuko balitz bezala. Eta horregatik ikusi dugu begionez gaurko mozio hau. Alde batetik, zentralitatea merezi duen eta urgentziaz konpondu beharreko arazo bati dagokion fokoa ematen diolako. Eta bestetik, hein batean guk eragindako arazo honi, dagokigun proportzioan konponbidean aletxo bat jartzeko gonbitea luzatzen digulako. Bestalde badakigu, aipatu den bezala, gurea ez dela migrazio kontuetan erabakiak hartzeko gaitasuna duen instituzio bat. Baina egia da, gure udalak beste hainbat udalekin batera indarrak batuz gero, mezu argia bidali dezakela erabaki hauek hartu behar dituzten instituzioetara. Eta mezu hori oso simplea beharko litzateke izan. Amaitu behar da hitz politen garaia eta ireki beharrekoa ekintzena da. Gainera, hiri honetan bertan baditugu norabide horretan emandako aurrekariak, mozioa aurkeztu duen kideak esan bezala. Gasteiz, 88. urtean, elkartasun politikak praktika eramaterakoan aitzindari izan baitzen.
bere aurrekontuen 0,7% garapenerako lankidetzara bideratzean. Eta gaur, 30 urte beranduago, dagokiguna da, elkartasun lekuko hori hartu eta planeta, gainontzeko herrialdeak eta dagoeneko hemen bizi garen pertsonak zapalduko ez dituen herri baten eraikuntzan lanean jartzea. Hau da, herri justuago baten eraikuntzan lanean jartzea. Bestela, erroko arazo honen aurrean aldaketa estrukturalak bultzatu edo nahi ez dituztenek behintzat jakin desatera zeren konplize eta zeren bultzatzaile ari diren izaten. Eta gero, ez ditzatela hien kontzientziak karitatearekin lasaitu nahi. Horrek ez baitu arazoa konpontzen. Eta amaitzeko, besterik gabe gogoratzea, Euskaldunok historian zehar askotan ezagutu izan dugula erbestea arrazoi oso ezberdinengatik. Eta horrek oso luzea egiten duela gure familiak besoak zabalik hartu izan dituzten herrialden zerrenda. Eta guk haiekiko dugun esker ona eta begirunea adierazteko benetan hitzak falta zaizkigula. Beraz, izan dezagun hori gogoan eta jarri dezagun behingoz elkartasuna praktikan eta bilakatu dezagun gurea benetako harrera herri. Joseba Sarrionaindiak zioen bezala, neke susten baitu bere sorterria sustraiak handituenak. Horregatik guztiagatik, gaurko mozio honen alde bozkatuko dugu. Mila esker. Mila esker zuri, Ruiz de Larramendi jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Armentia jaunak du hitza. Bueno, egun on denori, señor alcalde, señores concejales. Señor Urrea, muchas gracias por su exposición. Bueno, efectivamente, la insostenible situación agravada por la pandemia de la COVID-19, en la que se encuentran miles de personas desplazadas, solicitantes de asilo, niños, niñas, así como muchas personas, familias y grupos vulnerables, nos obliga a reaccionar y actuar ante, como digo, esta crisis humanitaria prolongada. Vitoria-Gasteiz es una ciudad de acogida y de encuentros, sensible a las iniciativas de cooperación y a todas aquellas que intentan paliar la desigualdad, así como los efectos sobre los derechos humanos. Ya en el pleno del 22 de junio de 2018 se aprobó una moción de los grupos Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista, en la que se instaba a ambos gobiernos, Estado y Vasco, a garantizar la acogida de personas migrantes en condiciones de calidad, respetando su dignidad, su voluntad y la legalidad vigente. Asimismo, también a mantener las mesas de coordinación de acogida como foro de coordinación entre las entidades sociales y el Ayuntamiento, a la vez que instaba al equipo de Gobierno a poner a disposición del Gobierno vasco los recursos y las condiciones necesarias en el municipio de Vitoria-Gasteiz para garantizar una acogida equilibrada y de calidad a las personas migrantes y personas solicitantes de protección internacional que residen o transitan por Euskadi. Por ello, este equipo de Gobierno tiene similar compromiso y ha estado siempre atento, cumpliendo los compromisos, como digo, adquiridos dentro de las posibilidades que le brinda el Convenio Europeo y los acuerdos internacionales sobre migración. La campaña Europe Must Act y las Cities Must Act se ha extendido por toda Europa. Sabemos que los ayuntamientos de muchas ciudades europeas, como Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Praga o Valladolid, se han adherido a esta campaña que pide a los ciudadanos, a los consejos y a los alcaldes de los pueblos y de ciudades que comprometan su apoyo a la reubicación de los solicitantes de protección internacional en las islas griegas. Como ha dicho mi compañera Ainhoa Domaica, el Ayuntamiento de Valladolid se adhiere a esta campaña. No, como no tiene competencia, y lo repito también luego, no puede acoger, no puede hacer ningún movimiento para acoger a personas migrantes. Si bien sabemos que ciudades, como les digo, no tienen esa capacidad para reubicar directamente a los refugiados, las entidades locales sí que pueden prestar apoyo de diversas formas a las entidades del tercer sector y a instituciones que tienen actualmente encomendada esta labor por parte del Gobierno del Estado, a través de un mandato de la Comisión Europea, respecto a los refugiados con protección internacional en el Programa Estatal de Refugio. Esta tarea es la que venimos haciendo desde hace años en el Ayuntamiento de Vitoria, colaborando con los canales de cooperación establecidos desde el Gobierno del Estado, con asociaciones, entidades, instituciones, etc. Y que estimamos se implementan
desde estas entidades locales. Nuestra entera disposición a seguir trabajando con todos ellos, con las organizaciones vascas de acogida de inmigrantes, en coordinación con el Gobierno del Estado y con las instituciones que garantizan los mecanismos necesarios y las condiciones para que este arduo y delicado proceso se realice desde la óptica del cuidado integral y respeto a los derechos humanos. Son las instituciones públicas las que garantizan este proceso. Desde el Ayuntamiento mostramos nuestro apoyo y solidaridad a todos ellos, pero, como digo, no nos corresponde llevar la iniciativa. Ustedes ya saben y son conscientes de ellos. Sin embargo, vemos que deprisa y corriendo han cambiado la moción original, a la que han añadido una serie de puntos con los que, ya les anticipo, no podemos estar más disconformes. No podemos estar más disconformes porque sus peticiones encierran implícitamente afirmaciones que trasladan una imagen falsa de la actuación de los servicios sociales municipales y de la policía local. Unas peticiones que siembran un manto de sospecha sobre el correcto proceder de estos servicios municipales. Nos piden que formemos y sensibilicemos a la policía local sobre cómo abordar los delitos de odio, cuando esto ya lo estamos haciendo, y además de manera obligatoria para toda la plantilla, incluida la jefatura. Nada más y nada menos que 410 efectivos, y sin embargo sugieren que incumplimos la ley de policía vasca. Nos solicitan que la policía local no se base ni en procedencia ni en color de la piel de las personas para proceder a su identificación, con lo que están diciendo que en sus labores diarias conculcan la ley. Tengan ustedes por seguro que esta no es la manera de actuar de nuestra policía. Nuestra policía actúa desde el total respeto a las personas, independientemente de su condición o procedencia, cuando ve la comisión de un delito o tiene sospechas fundadas del mismo. Nos piden que mejoremos la atención social a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Este objetivo suyo también es el nuestro. Es por lo que trabajamos cada día. Y nos solicitan sistemas alternativos al padrón o facilitar el empadronamiento social. Pero si esta figura del padrón social ya existe en Vitoria desde hace 4 años. Y contamos además con un protocolo de actuación. Por eso, porque nos piden cosas que ya estamos haciendo y porque su petición siembra dudas sobre la manera de actuar de este ayuntamiento y sus servicios, no podemos apoyar ningún punto de esta moción. Votaremos en contra. Muchas gracias. Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da. Fernández de Landa Andrea, du hitza. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Primero, dar la bienvenida a los componentes de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. Bueno, en primer lugar quiero decirles que compartimos totalmente con ustedes la preocupación y el fondo de esta moción. Pero quiero adelantarles que no compartimos la fórmula ni muchos de los puntos de la moción que ustedes proponen. Y, desde luego, las últimas incorporaciones fuera de todo lugar y puntos que parece que, más que buscar acuerdos, lo que buscan es propiciar el distanciamiento, y esto, desde luego, es una pena. Desde el año 2015 estamos viviendo una crisis humanitaria global, una crisis sin igual, que tiene lugar en todos los continentes y que afecta de manera traumática a las personas que tienen que huir de su lugar de residencia porque su vida allí corre peligro. La inestabilidad política de algunas regiones del mundo, los conflictos armados, la discriminación y los delitos de odio hacia ciertos grupos, así como la crisis climática, ha supuesto un crecimiento sostenido de las solicitudes de protección internacional, tanto a nivel estatal como en Euskadi. En el caso concreto de la comunidad autónoma, según los datos de febrero de 21, 4.800 personas en 2019 pidieron ese asilo. Y los datos estatales, aunque apuntan un descenso significativo en 2020, fruto del contexto de la pandemia, no significa que las situaciones que fundamentan las solicitudes hayan desaparecido. Del total de las solicitudes, la gran mayoría, el 85%, fueron personas de origen latinoamericano, provenientes sobre todo de Venezuela, Colombia y Nicaragua. Ante esta realidad, el Gobierno español, a través del Ministerio del Interior, dispone de un sistema centralizado de acogida de carácter mixto, compuesto directamente por la Oficina de Asilo al Refugio y por organizaciones especializadas.
En total cuenta con alrededor de 9.000 plazas de acogida temporal en todo el Estado español y 400 de ellas, más de 400, están en Euskadi, a las que pueden acceder personas que no cuentan con los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas siempre que sean solicitantes de protección internacional. Este sistema tiene como objetivo facilitar el proceso de integración de las personas beneficiarias, proporcionándoles herramientas de autonomía para hacer frente al ejercicio de sus derechos como ciudadanas. Este proceso de integración que está estructurado en fases de acogida, integración e independencia. En nuestro municipio, este sistema está articulado a través de 3 entidades especializadas, CEAR Euskadi, ACEM Euskadi y Cruz Roja, que mediante convenios de colaboración con el Ministerio gestionan las plazas de acogida que hay en nuestra ciudad. Además, existe un albergue de primera acogida para aquellas personas que aún no han tramitado la solicitud de protección internacional y están a la espera de entrar en el sistema. Quiero decir que este es el sistema oficial para la acogida de personas solicitantes de protección internacional. Y con esto quiero subrayar también que el Ayuntamiento, como Administración local, no tenemos ninguna competencia en materia. Esto creo que lo hemos reconocido todos, ¿no? Y, por lo tanto, no podemos traer por nuestra cuenta y riesgo ni a 1, ni a 2, ni a 3 personas de los campos, ni de Grecia, ni de ningún otro lugar, porque si así lo hiciéramos, no estaríamos ofreciendo los recursos destinados a la acogida de solicitantes de protección internacional que el sistema estatal y oficial de acogida dispone. Aparte de este sistema, el Gobierno vasco, de manera complementaria y con el objetivo de evidenciar el compromiso de las instituciones vascas en la solución de esta crisis global humanitaria, ha puesto en marcha varias iniciativas que refuerzan el sistema de acogida. Me gustaría destacar el programa Ausolana, que tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de acogida en Euskadi y consiste en tratar de reforzar el sistema ordinario de acogida, contando con las comunidades autónomas, las diputaciones forales y los ayuntamientos desde el primer momento. En definitiva, de lo que se trata es de articular una respuesta construida de abajo hacia arriba que garantice la participación desde el inicio de las instituciones de base. Me gustaría también destacar las experiencias pioneras en Europa, como ha sido el impulso del patrocinio comunitario, impulsado por el Gobierno vasco, el Gobierno español, ACNUR, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco para la acogida e integración de personas beneficiarias de protección internacional. Y, por último, también me gustaría destacar la proactividad del Gobierno vasco ante instancias europeas en la presentación de la iniciativa SHARE como mecanismo concreto para compartir con responsabilidad y de un modo sistematizado el deber de solidaridad en base a los valores e ideales europeos. Apoyar a personas refugiadas, migrantes en situación no regularizada y de especial vulnerabilidad, a menas de menores y jóvenes que migran solos y menas dentro de cada Estado, autonomía y municipio. No olvidemos que Euskadi también cuenta con el plan de contingencia para personas en tránsito. Nuestra ciudad ha participado con dispositivos complementarios en épocas de especial afluencia. En el último mes y medio, los dispositivos activados por el Gobierno vasco han atendido a 1.074 personas en Irún y Hondarribia. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también participa desde 2015 activamente en la Comisión Interinstitucional Social para la Acogida de Personas Refugiadas, impulsada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco. Paralelamente, desde ese mismo año, el Ayuntamiento cuenta con una mesa local de personas refugiadas, donde se abordan las cuestiones que afectan a la acogida a nivel de municipio. En este foro también participan los departamentos de Políticas Sociales y Alcaldía y las 3 entidades que realizan la acogida en la ciudad. En este espacio se abordan las dificultades que se dan en el proceso de integración y, de manera conjunta, se trata de dar solución a las mismas. Por todo esto, entendemos que ya existen vías de acogida y apoyo a las personas que se encuentran en las situaciones que hemos mencionado. Y no podemos ni debemos construir sistemas paralelos a ellas, que solo servirían para que fuera de estas vías de acogida las personas quedarían fuera del sistema social y estatal. Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración y coordinación con el resto de las instituciones, trabajará en el marco de la propuesta SHARE. También este Ayuntamiento, junto con el resto de instituciones vascas y el tercer sector, seguirá trabajando en la formulación del modelo de acogida vasco y, junto con la ciudadanía que esté interesada en ello, favorecerá y fomentará experiencias en el desarrollo de modelo de patrocinio comunitario. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea. Orain, bai, plataforma ordezkarien txanda da, bai, Gorbea jauna, bai, Revilla Andreak. Zuena da hitza. Eskerrik asko, pues por ser sinceros, cada grupo en su planteamiento. Primero, creo que lo he dicho en la intervención anterior, pero reitero, uno de los objetivos precisamente es que ya sabemos que ni Valladolid, ni Lisboa, ni Berlín, ni Madrid, que lo hiciera,
tiene capacidad para acoger a nadie. Era una forma de intentar empoderar y presionar a los gobiernos para que eso se pueda dar. No, creo que lo he dicho antes, pero lo repito, para que quede claro. Segundo, sí que es cierto que la iniciativa planteada al principio estaba en unos parámetros. Con las rondas de conversaciones que hemos tenido con los diferentes grupos municipales y una reunión que tuvimos el miércoles, decidimos ampliar unos puntos que igual se salen de lo que era el marco de del propio guión de la moción primitiva. Y ahí pues les entendemos que puede haber problemas. Tanto la intervención del señor concejal del PSOE como de la concejala de PNV afirman que, bueno, más o menos que hay un sistema descentralizado de acogida del Estado español, que ya existen vías de acogida. Tendríamos que decir que el Estado español fue el primer Estado que creó Frontex y concertinas a nivel europeo. O sea, Frontex es una iniciativa del Estado español en los tiempos de Zapatero y Pérez Rubalcaba. Y Frontex en estos momentos tiene un presupuesto de 300 millones y se prevé que para 2022 va a tener un presupuesto de 500 millones. Y Frontex no está para acoger personas refugiadas, está para rechazarlas y para devolverlas. Y esa es la existencia de la acogida que hay en el Estado español, como en otros estados, o sea, no se sale de la dinámica europea. Comentaba antes que efectivamente podíamos decir, y sentimos tener que decirlo, que en este ayuntamiento ha habido familias con menores que se han quedado excluidas del sistema de acogida. A mí en febrero, personalmente me llamaron de Bilbo, que había una familia de personas nigerianas en una fábrica de Vitoria, en unos locales de la fábrica de Vitoria en pleno febrero, previo a la pandemia. Cuando intentamos localizarlos para ir y llevarles a una vivienda, ya esta gente se había marchado de Vitoria porque no había acogida. En abril de este año, del año pasado, una familia también nos llamó para ver si podíamos atenderla. Yo fui personalmente con esa familia, con dos menores de 8 y 12 años, al servicio, a la asistencia social, y lo que nos dijo es que no tenían recursos el ayuntamiento para acogerles. Es decir, que o alguno de nosotros o nosotras se lo llevaba a su casa, como fue la situación, o se quedaban en la calle. Y nos hizo mucha gracia porque nos decía, y estaba yo presente, y además lo consultó con sus superiores, no hay recursos, pero, hombre, hay que escolarizar a los menores, porque eso es muy importante. Y yo le decía, hombre, ¿cómo vamos a escolarizar a los menores si están durmiendo en la calle y no tienen comida ni cena? ¿Cómo van a ir a la escuela? Y esto pasó en abril del año pasado. En marzo de este año, el día 6, concretamente, creo que la compañera Pilar os lo dijo a algunos, una compañera nuestra acudió con dos personas al SMUS, dos jóvenes, en busca de un sitio para poder dormir. La respuesta fueron ofrecerles 8 euros para que se marcharían a Bilbo, a Donosti o a Miranda. Esa fue la respuesta. O si no, la calle, o si no, llevárnoslos. Y es muy triste, pero es así. Y en cuanto a lo que comentaba el concejal del PSE, de que efectivamente la Policía Municipal tiene formación, nos consta que tiene formación, y lo que planteamos no es que se les dé formación, que se les amplíe y que se incida en este tema. Porque en la primera semana de este mes,
ha habido al menos 3 personas entregadas a extranjería por parte de policía local. Y son 3 personas al menos que no han tenido que no han hecho ningún delito, es decir, que ha sido una identificación. Entonces, pues eso es así, y si no, pues le invito a que lo contraste. Y no sé, me dejaré cosas, pero bueno, pues mil esker de nori. Eskerrik asko. No hay más intervención por parte de la plataforma. Turno de grupos. Empezando por el Grupo Elkarrekin Podemos, no va a intervenir. Grupo Popular, tampoco. EH Bildu, ¿eres tu parte hartuko? Sí, señor Almentia. Casco, señor alcalde. Bueno, es curioso cómo ha evolucionado esta moción, señor Gorbea. Como en un principio era una mano tendida de adhesión a las propuestas de acogida de migrantes con protección internacional, la actuación, el Europe Must Act y el City Must Act. Colaboración, acogida, y de repente se ha convertido en una moción para criticar al Gobierno municipal, hablar mal de la policía y de los servicios sociales. Mintiendo, señor Gorbea. No puedo, y se lo dije el otro día en la reunión, voy a saltarme unas cuantas cosas, se lo dije el otro día en la reunión, apórtenos ustedes datos, si estamos, esos datos que usted me dice, con fechas y con horas, porque se revisan todo, se revisan y se hace un informe y se contesta siempre, como hace este ayuntamiento, como hace el ayuntamiento y el equipo de gobierno. No le estoy diciendo que este concejal del PSE, estoy diciendo el equipo de gobierno del ayuntamiento, señor Gorbea. Y, como le digo, se ha convertido en una moción para criticar. Han estirado su moción como si fuera chicle, como si fuera goma, cayendo en la contradicción de criticar a las instituciones a las que piden colaboración con el acogimiento de refugiados. Piden colaboración de una institución que, según los puntos añadidos a la moción, tiene una policía sin formar, poco menos que racista, y una atención social poco adecuada, cuando no menos ilegal, y no pongo más calificativos. La verdad, no les entiendo y no les entendemos. En la reunión mantenida hace unos días conmigo, nos comprometimos a mantener un contacto técnico fluido, como ya hacemos con otras asociaciones, para poder solventar cuantas incidencias y situaciones encontremos respecto a la acogida de inmigrantes. Estamos a la espera de que nos aporten datos sobre estas supuestas irregularidades e ilegalidades. Todavía no las han aportado, deberían aportarlas. Y si es así, incluso le digo, fíjese, que debería de ir al juzgado. Fíjese lo que le estoy diciendo, aquí en pleno. Desaprovechan esta mano tendida de nuestro departamento y del equipo municipal. La desaprovechan. Desaprovechan esta oportunidad del equipo en buscar nuestro apoyo para el bienestar de las personas migrantes, apoyando y reforzando el proceso de acogida. Un error, señor Gorbea, que espero sepan subsanar. Un error, porque es un error el presentar esta moción. No están defendiendo a los migrantes, no están defendiendo a los migrantes, están atacando al equipo de gobierno. Como les digo, de ninguna forma vamos a suscribir esta moción y en ningún caso haremos cuenta hasta que no nos venga oficialmente de lo que nos están diciendo. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Almentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Fernández de Landa Andreak du hitza, eta ja honekin bokatuko dugu eztabaida hau. Bai. Pues sí, ciertamente, señor Gorbea. La verdad es que es una pena, ¿no?, la derivada que ha tomado la moción. Algo que podía haber sido apoyado por todos y por todas, por el fondo de la misma, la protección a las personas solicitantes de protección internacional, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Yo lo que he intentado explicarle en la anterior intervención es que coincidimos en el fondo de la cuestión y que nos preocupa. Y le he intentado explicar cuál es el sistema para la acogida de personas solicitantes de protección internacional.
y que todas esas personas que, a pesar de tener fundados temores de persecución por los motivos que sean, creo que los he mencionado también, esas personas que no entren en ese circuito y quedarán fuera estarán en situación documental irregular. Y salir de estos circuitos y construir otros sistemas paralelos abocaría a estas personas a esa situación, fuera de ese sistema social y estatal. Un sistema que usted ha criticado, ese sistema que está articulado por el Gobierno del Estado y por el Gobierno vasco, y en el que están formando parte de ello CEAR Euskadi, ACEN Euskadi y Cruz Roja, entidades que tienen un reconocido prestigio como para poner en duda que este sistema de acogida en el que participan no sea válido y sea nulo. La verdad es que me preocupa, ¿no? Por lo tanto, simplemente decirle que este Gobierno municipal va a seguir trabajando y va a seguir trabajando junto con otras instituciones en las líneas que yo ya les he comentado. Facilitar el proceso de integración de las personas beneficiarias, pero proporcionándoles herramientas de autonomía para que puedan hacer frente al ejercicio de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Fernández de Landa, Andrea, behin eztabaida eginda, bozkatzea goaz. Ongi etorri errefuxiatua plataformaren mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularren kontrako botoarekin, eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin. Eskerrik asko parte hartzagatik, gaurko osoko bilkura honetan, eta hurrengora arte. Pasamos al siguiente punto del orden del día, una moción presentada por el Grupo Popular sobre la necesidad de poner en marcha un plan de turismo en Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Desde el Partido Popular hemos traído hoy aquí esta moción, la primera en favor del turismo de esta legislatura, porque estamos francamente preocupados por la situación del sector. Todos sabemos que la pandemia mundial nos ha afectado de diversas formas, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero concretamente, en el sector del turismo, siguen siendo los grandes o uno de los grandes damnificados, porque todavía continúan como hace un año el resto de la población. El sector del turismo o el turismo, el gremio, es emprendedor, es dinámico, optimista y creativo, que ha realizado además una importante gesta en estos últimos 25 años, convirtiendo el hecho de que Vitoria tuviese un desilusionante título, el título de ser una de las ciudades menos visitadas de toda España, para convertirla en un destino turístico atractivo y sostenible, que en los últimos años, además, comenzaba a tener un peso importante en la economía, con un PIB de un 6,1% en Euskadi y una previsión, que es más importante, de casi un 10% en los próximos 10 años. Pero todo esto se ha visto truncado con la pandemia. El sector turístico fue el primero en cerrar allá en marzo del 2020, justo cuando comenzaba su temporada alta, porque no hay que olvidar que ese sector es un sector estacional y, además, no está previsto que pueda volver a ponerse en marcha, que sus engranajes van a funcionar a un ritmo normal a corto plazo. Las pérdidas de los viajes han sido catastróficas, un 70% a nivel internacional, un 77% a nivel autonómico, 61% provincial y, de forma muy alarmante, en Vitoria, con un 60% menos de visitantes. Las medidas sanitarias actuales no permiten que se pueda realizar este tipo de trabajo, debido a los cierres perimetrales, la movilidad entre los municipios, que normalmente está cortada o restringida, y las restricciones de las reuniones a 6 personas máximo, en concreto en el sector turístico. Todo esto hace que, a pesar de que no estén cerrados oficialmente, en la práctica les imposibilitan estas circunstancias el poder trabajar. Hoy en día es uno de los pocos sectores que mantiene en ERTE a más del 80% de su plantilla y que las prórrogas se amplían de forma automática por causas de fuerza mayor. El sector del turismo agoniza. Mientras tanto, el Gobierno de Urtaran se lava las manos.
No ha planteado, como en otras ciudades cercanas, un plan de reactivación para cuando se pueda comenzar a trabajar y que la recuperación sea lo más rápida posible. Ni tampoco un plan estratégico, ya que el anterior finalizó el año pasado, sin llegar a cumplirse ni 7 de las 10 líneas estratégicas que estaban propuestas, y el cual se encuentra además ahora mismo en revisión y estudio. Es tanto el interés del Gobierno de Urtaran en este campo que la Mesa de Turismo, en una situación como esta, ha tardado 2 años en reunirse y por fin accedieron a ello en este mes de febrero tras numerosas peticiones del Partido Popular, un año casi después de que comenzara la pandemia. Como decimos, el turismo necesita ayuda, pero no migajas, porque las ayudas actuales, por Dios, con un presupuesto de 40.000 euros el año pasado y 100.000 en este año, en un sector que ha perdido el 65% de su facturación, resulta escaso, cuando no ridículo. Nos gustaría recordar que esta situación en la que se encuentra el sector no se debe a que ellos no sean capaces de buscarse el sustento, sino que es la situación actual la que no se lo permite. Sin embargo, desde las instituciones y concretamente desde el Gobierno municipal, parece ser que no les oyen agonizar. Tal vez, si dejasen sus despachos y se permitiesen, y permítanme ustedes a mí la expresión de un guía turístico, se pateasen un poquito más las calles, entenderían que debemos tenderles la mano con algo más que tibios intentos que, desde luego, no son suficientes. Para revertir esta situación y estar en sintonía con las necesidades del sector, desde el Partido Popular proponemos medidas que realmente ayuden y palien la situación del turismo en esta ciudad e instamos al Pleno del Ayuntamiento a que muestre su firme apoyo al sector turístico local y que elabore y dote económicamente de un plan de supervivencia al turismo, con la participación de todo el tejido turístico local. Las acciones tomadas hasta ahora solo nos indican que en realidad no están interesados en darle la vuelta a la horrible situación que sufre el turismo en este momento, que se desangra, que está agonizando. Sin embargo, el Partido Popular nosotros creemos que el turismo merece más y que Vitoria merece más. Muchas gracias. Eskerrik asko Otsoaderi Andrea. Kasu honetan, hainbat zuzenketa aurkeztu dira, eta beraz, Elkarrekin Podemos taldearekin hasiko gara, Ruiz Andrearekin, hain zuzen ere. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Dijo Miguel de Cervantes hoy, que es 23 de abril, y que se celebra el Día Mundial del Libro, donde se conmemora, entre otras, la muerte de Cervantes en 1616. Y empieza así, porque así celebramos también de alguna manera que hoy es el Día del Libro. Cervantes, ya en sus tiempos, sabía que para saber mucho hay que leer, pero que también hay que viajar. Y durante los momentos más duros de la pandemia nos hemos refugiado en la cultura, en la lectura, en el cine, en la música, y es que la cultura, al igual que el viajar, nos abre la mente a nuevas culturas, a nuevas formas de ver el mundo, y creo que hablo por todas cuando digo que estamos deseando poder recuperar la normalidad y el derecho a movernos libremente de forma segura. Desde marzo nos encontramos en una situación de stand-by. La ciudadanía se ve complicado planificar, hacer turismo o viajar. La situación es cambiante por la pandemia, las restricciones, la crisis. Todas somos conscientes de que nuestros hábitos han cambiado. Pero ¿cómo afecta esta situación al sector turístico? De forma dramática. El sector está altamente resentido. Y las cifras, pues, lo dicen todo. Hay un 74% menos de entradas, un 62% menos de pernoctaciones, un grado de ocupación hotelera del 54,1%, los alquileres rurales han descendido un 85% en Álava, estos datos del EUSAT. Y el sector turístico, como otros sectores, es una pieza más en el engranaje de nuestra rueda productiva. Hostelería, hospedajes, transporte, empresas de guías, comercio. En algunos sectores es complicado ver cuál es su importancia, porque el turismo no fabrica ruedas, no manufactura materiales, pero también es parte de nuestro sector económico, y que es el de los servicios.
y nuestro deber es dar un firme apoyo al sector turístico local, especialmente afectado por la COVID, como otros sectores que tenemos en nuestra ciudad. En un momento de la vuelta a la normalidad hablamos de cómo este momento de inflexión podía traducirse en una oportunidad. Quizás la pandemia ha sido un elemento potenciador de destinos como Vitoria-Gasteiz, por no ser un destino masificado, por nuestra oferta de espacios verdes y al aire libre, por su oferta cultural y gastronómica, por su potencial del turismo de bicicleta, por ejemplo. Por ello, consideramos primordial la realización de un plan de acción específico para el sector durante la pandemia, que siente las bases de la recuperación, superada la crisis, que deberá no solo ser fruto del trabajo interinstitucional, también del tejido turístico local, entendiendo también que hay partes como el sector comercial, el hostelero y otros muchos más que se ven implicados en él. Desde el Carrequín estamos también seguras de que estamos ante una oportunidad, no solo de apoyar al sector, también de potenciar los valores de nuestra Green Capital y del ecoturismo o turismo responsable. Por ello es fundamental que marquemos un antes y un después tras el comienzo de la pandemia, renovando un plan estratégico que siente sus bases en el paraguas de la filosofía de las certificaciones como la que puede ser Biosphere Responsible Tourism, desde una actitud responsable para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad, conociendo y mostrando al mundo nuestra diversidad biológica y cultural. Y por todo ello presentamos una enmienda a la totalidad en la que queremos mostrar un firme apoyo al sector turístico local, especialmente afectado por la crisis de la COVID-19, para poner en marcha un plan de acción frente a la situación que está viviendo el sector, que siente las bases en la recuperación, para que de forma interinstitucional se dé soporte necesario al sector y para que de forma conjunta con el sector elaboremos un nuevo plan estratégico de turismo basado en los valores green que nos representan y bajo el paraguas del turismo sostenible en el que debemos diferenciarnos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Luis Andrea. También tenemos una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Señora Echevarría. Ahí. Eskerrik asko, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros no vamos a aceptar la moción del Grupo Popular. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer el interés que muestra el Partido Popular, el interés por el sector, que en estos momentos vive una situación absolutamente trágica, lo está pasando muy mal y necesita claramente un gran apoyo institucional. En ese caso, compartimos el espíritu de la moción. Sí, el espíritu es el interés por ayudar al sector. Pero, evidentemente, no puedo compartir ni compartimos su criterio, pues porque la moción que ustedes plantean, señora Echaderibe, parte de la base que hace falta aprobar un plan estratégico. Bueno, no sé si le he llamado un plan de supervivencia, algún nombre de estos retóricos que quedan muy bien para algún tipo de titular, pero bueno, en el fondo es que nosotros ya estamos trabajando, pero no solo con el resto de instituciones, sino con las asociaciones que representan al sector turístico, clave en nuestra ciudad y en nuestra provincia y en el País Vasco. Así que, bueno, en principio nosotros compartimos el criterio de apoyo al sector, pero desde luego nosotros ya estamos trabajando en el plan estratégico que presentaremos en breve. La señora López y yo hemos querido presentar una enmienda con 3 puntos básicamente que radican en 3 aspectos absolutamente fundamentales. Primero, que apoyamos, como ustedes, compartimos este punto, apoyamos y mostramos un firme apoyo al sector desde la parte institucional. En eso vamos absolutamente de la mano. Sí que en el segundo punto nosotros nos comprometemos en este caso a la elaboración, el desarrollo y la culminación del Plan Estratégico de Turismo 2021-2024. En este caso, en la enmienda de Podemos, veo que ustedes hablan de elaborar un plan de acción conjuntamente con las asociaciones y con la participación del tejido turístico local. Bueno, pues comentarles que nosotros dentro de nuestro plan estratégico, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, hemos incluido a las asociaciones que forman parte del tejido local. Pero sí que incluimos, es decir, que incluye sus demandas,
pero nosotros hemos incluso llegado más allá y hemos propuesto una fecha de plazo, unos plazos para la culminación de este plan estratégico. Y en tercer lugar, lo voy a leer textualmente, y dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal, a la Diputación Foral de Álava y al Gobierno vasco a dar nuevos pasos en la estrategia de coordinación interinstitucional para sostener e impulsar la actividad del sector turístico local. Pues bien, en definitiva, esta es nuestra propuesta, esta es nuestra enmienda, basada en estos tres pilares mencionados. Es el apoyo al sector, un apoyo que vamos a dar sí o sí y de verdad, con unas garantías fundamentales que además compartimos con ustedes, la culminación de este plan estratégico y el trabajo interinstitucional. Sí que tiene parecidos con la enmienda del Carrequín, pero además nuestro segundo punto lo mejora añadiendo los plazos de culminación de este plan estratégico y un compromiso firme para reforzar la colaboración interinstitucional. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Etxeberria Andrea, alkate ordea. Orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, López Andrea. Eskerrik asko egun on guztioi. Bueno, gracias al trabajo en conjunto de muchos de los agentes, el sector turístico en nuestra ciudad estaba antes de la pandemia en una situación de crecimiento y mejora, con datos, como ya se ha dicho, muy positivos en distintos indicadores, como ese aumento anual de visitantes o la desestacionalización del turismo, entre otros. Es evidente que la crisis y sus necesarias restricciones han tenido una incidencia muy negativa en el sector turístico, como en muchos otros sectores. En este caso se ha visto reflejada en esa menor llegada de turistas, descenso de las ocupaciones, como ya se ha dicho, y en consonancia, pues la actividad de las empresas y el empleo del sector se ha visto gravemente afectadas con esos datos que también se han relacionado, pues que arrojan el Eustat, el Ibiltur o el INE. Además, el turismo está también entre los sectores con mayores dificultades para alcanzar los niveles de facturación previos a esta crisis. Por tanto, nadie pone en duda que es necesario apoyar el sector. En eso creo que estamos todos y todas de acuerdo. Pero quiero también recordar que en esta ciudad ya existe un plan de apoyo al turismo en situación de pandemia, del mismo modo que existe un plan de apoyo al comercio, a la hostelería, a la construcción, a la industria, al sector de servicios profesionales y tantos otros sectores económicos que se están viendo afectados por esta crisis. Ese plan se llama Ahora Vitoria, ahora en Gasteiz, y desde su puesta en marcha ha supuesto la adopción de decenas de medidas y nos han permitido destinar un importante volumen de recursos económicos y humanos también para apoyar, en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, la actividad de las empresas como las que forman el sector turístico local. Recuerdo esas tres prioridades del plan. Ahora Vitoria, ahora en Gasteiz, proteger nuestra salud, fortalecer nuestras políticas de bienestar y apoyar e impulsar la economía local, la economía en su conjunto. En cualquier caso, como ya ha indicado la señora Echevarría, mostramos a través de esa enmienda presentada nuestro apoyo específico al sector turístico local, porque efectivamente ha sido uno de los primeros en notar las consecuencias de estas restricciones sanitarias de manera importante. En este momento, que apenas empezamos a ver la lucecita al final del túnel, ¿no? Hay que seguir perfilando esa reactivación, la salida de la crisis con medidas que proyecten al sector hacia un futuro donde la sostenibilidad y la transformación digital lo haga viable. Un futuro que solo puede proyectarse de la mano del sector, como ya se ha dicho. Y ese es precisamente el objetivo del Plan Estratégico de Turismo 2021-2024, que tras varios meses de arduo trabajo, encuestas, reuniones, está ya muy cerca de ver la luz. Las conclusiones de ese trabajo llevado a cabo con los agentes del sector y las aportaciones del personal técnico de las distintas instituciones vascas marcarán las líneas de trabajo y serán la mejor herramienta para esa reactivación que todas y todos deseamos. Vitoria-Gasteiz, en un mundo cada vez más competitivo, puede destacar en excelencia y calidad los principales atributos de un sector que ha ido madurando. A pesar de la crisis, se encuentra en una buena disposición para esa transición y una transformación del modelo turístico con ese reclamo green. Que Vitoria-Gasteiz sea un destino turístico que destaque como modelo especializado en un turismo sostenible, familiar, gastronómico, deportivo, de naturaleza e historia, desde nuestro anillo verde hasta nuestra querida almendra medieval.
un destino amable, atractivo y también, no lo olvidemos, y muy importante, un destino seguro. Lo que otros buscan, nosotros ya lo tenemos, es un modelo especial. Ahora es el momento de reforzarlo, aunando fuerzas desde esa responsabilidad de las propias instituciones y escuchando y acompañando la voz del sector, con políticas de acuerdos y trabajo conjunto y coordinado basado en esa colaboración público-privada que estamos poniendo también hoy en valor. Desde mayo, el propio Gobierno vasco ya planteó un paquete de ayudas, tanto para el comercio como para el turismo. Después se añadieron otras cantidades para líneas de ayudas urgentes en materias de emprendimiento y, posteriormente, todos conocemos los bonos de turismo y distintas campañas donde también este ayuntamiento ha aportado de una manera importante su granito de arena junto con la Diputación Foral. Y cito estas instituciones porque, como hemos dicho, son los mejores ejemplos, ¿no?, de la coordinación y de cómo esta nos permite ser más fuertes y plantear una oferta más coherente y aspirar a unos mercados más amplios. Nuestra labor necesariamente tiene que ir más allá de la ayuda económica. Por supuesto que tenemos que pensar en el aquí y en el ahora de las empresas y profesionales que llevan meses prácticamente sin actividad, pero también tenemos que ser capaces de pensar en qué tipo de visitas queremos más adelante y para ello, como decía, nuestra mejor herramienta es ese plan estratégico, como ya se ha indicado además, con compromisos muy concretos y creo que con lo descrito el compromiso de este Gobierno es claro, por eso os proponemos esta enmienda. Creo que estamos cerca o que podríamos ser capaces de llegar a un acuerdo y aunar los objetivos de todos los grupos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. López Andrea, orain EH Bilduren txanda. López Aberasturi Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egunon guztioi. Bueno, al final, en todas las mociones vamos a hablar de la crisis sanitaria, económica y social tremenda que estamos viviendo y al final hablamos también desde el Ayuntamiento, que es la institución más cercana a la ciudadanía, porque eso es lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, conocer la situación y también lo tenemos que hacer desde la sociedad como personas que integramos esta sociedad, ¿no? En una sociedad justa, las personas no vivimos unos al lado de otros, vivimos juntos. Elkarrekin bizi gara, ez bata bestearen ondoan bakarrik, ezta. Pandemiak oso egoera larrian utzi gaitu gizarte moduan eta zer esarik ez, gizarte horren barruan bereziki sektore ekonomiko batzuk. Eta egia da gaurkoan sektore bati buruz hitz egiten ari garela, baina ezin ahaztu beste sektore guztiak ekonomikoki kaltetuak irten direnak eta zer esanik ez osasunean ondorio larrienak pairatu dituzten guztiek. Cuando vimos la moción presentada por el Partido Popular, lo cierto es que compartiendo el fondo de la moción, y creo que no es algo que hemos dicho todos los grupos, como no podría ser de otra manera, respetando también lo presentado por el grupo proponente, sí que nos planteábamos sin presentar enmiendas, ¿no? Tuvimos nuestras dudas y viendo las enmiendas que se han presentado, pues todavía entendemos mejor aquellas dudas, porque al fin y al cabo todos, más o menos, están diciendo lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Todos los grupos, todas nosotras, compartimos nuestra preocupación por un sector como el turismo afectado enormemente por la crisis del COVID. Compartimos mostrar nuestro apoyo al sector turístico local, como no. Es que las enmiendas y la moción dicen prácticamente lo mismo. ¿Y cómo no lo vamos a sentir así? Si es que un poco cuando nos poníamos a preparar esta moción, bueno, pues haces un repaso de tu vida diaria y de lo que eso, cómo representa eso luego de cara al turismo, ¿no? Es difícil pensar en viajes, es difícil pensar cómo reactivar el turismo cuando no nos podemos desplazar ni siquiera a nuestros territorios hermanos de Euskal Herria a visitar a familiares, amigos, a parejas, a quien sea, a compañeros. Al final es imposible plantearnos cómo va a desarrollarse esto hasta que veamos un poco un camino más libre. Es difícil pensar en turismo con todas las letras, digamos.
Y esa situación es el mejor reflejo al mismo tiempo de lo que vive el turismo. Un sector que no ha tenido ni ingresos propios en el día a día, ni los ingresos extraordinarios de vacaciones, de puentes, de días festivos, de, no sé, competiciones deportivas, de actos culturales que podrían haberles bueno, pues, dado un cierto respiro. Y no podemos olvidar las muchísimas familias que viven del sector del turismo. Viven muchísimas familias, muchísimas personas. Estamos hablando de hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, comercios, proveedores, taxistas. Hay muchísimas familias que dependen de este sector. Ningún grupo obviamos la situación y obviarlo sería tanto como no querer verlo. Es imposible obviarlo. Pero a EH Bildu en esta moción y también en las enmiendas nos falta un poco la concreción. Le podemos llamar plan estratégico, unos llaman plan estratégico, otros plan de acción, otros plan de supervivencia. Lo que tenemos que acordar es para qué, con qué objetivos concretos, cómo, con qué acciones concretas y también cuánto, con qué partida económica concreta. Sin brindis al sol, un plan con su dotación económica. No hay proyecto que valga sin su dotación económica. Aprobar que se elabore un plan, un proyecto, como lo queremos llamar, sin dotación económica correspondiente, pues es tanto como burlarse de toda esa gente que está esperando una mínima ayuda, que ha puesto una mínima esperanza en las ayudas que salgan desde el ayuntamiento. Y estoy segura que hay mucha gente que pone, muchas personas que están pasando una situación delicada y que ponen todas sus esperanzas en cualquier plan que se ponga en marcha desde las instituciones. Y es evidente, sí, que el ayuntamiento llega tarde, un año tarde. Lo que ustedes han hecho es esperar, dejar pasar el tiempo, dejar todo fiado a la vacuna, pero es que las consecuencias no es que las estén sufriendo ahora las personas que viven del turismo, es que llevan muchísimo tiempo, muchísimos meses en una situación absolutamente dramática. Llegamos tarde. Por lo tanto, viendo las diferentes propuestas que los grupos han hecho desde Euskal Herria Bildu, la verdad es que les instamos a todos los grupos a llegar a un acuerdo, porque todos compartimos esa preocupación por el sector y para que dejemos de hablar del continente y pasemos a hablar del contenido y realmente demos respuesta a la necesidad que hay en este momento. Tenemos que hablar, desde luego, de una dotación económica y también hacer todo para que ese plan se haga con la participación del tejido turístico local. Porque si no pasa lo que mis compañeras han denunciado en más de una ocasión en comisión, eso me ha hecho gracia la señora Echevarría hablando de los titulares, sí, claro, porque ustedes le achacaba al Partido Popular buscar titulares y usted es la mayor experta en buscar titulares sin contenido, porque mis compañeras han denunciado como, por ejemplo, anunciaban ayudas extraordinarias en 2021 sin dotarlas económicamente, que mira que es difícil hacer algo así, o torpe, diría yo, o que les pasa al final como en 2020, con una ayuda de 70.000 euros que a día de hoy, en abril de 2021, está ejecutada únicamente al 44,5%. Por tanto, búsqueda de titulares sí, pero lo que se hace es poco y mal. Intentemos llegar a un acuerdo entre todos que suponga mucho más que una mera voluntad política y lleguemos a un acuerdo que realmente dé respuesta a todas esas personas que viven o intentan vivir del turismo, un sector, desde luego, importante y que vive una situación dramática, no ahora, sino que lleva meses, ya un año casi, viviendo una situación absolutamente dramática. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Aberasturi Andrea. Turno de réplica. Mozio aurkeztu duen taldearentzat, Otxoa Deribe Andrearentzat, hain zuzen ere, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a comenzar por el final. Voy a comenzar, señora López de Aberasturi, por lo que usted ha comentado y voy a intentar en este segundo turno aclarar cuál es la posición del Partido Popular en este tema y la diferencia con el resto de los partidos, a ver si soy capaz de que lo entiendan. Sí que es cierto que todos apoyamos al sector, que eso, por cierto, decirlo no cuesta nada, es fácil.
Pero hay gente que lo hace, otros partidos lo están diciendo simplemente con hermosas palabras, y nosotros lo que pedimos es un plan de acción concreto. El Partido Socialista, de la mano del PNV, pues está llevando a la quiebra al sector. Y como va siendo costumbre, bueno, pues apuestan por un caballo ganador, que en este caso, según nos ha dicho la señora Echevarría, va a ser el plan estratégico. El plan estratégico, que ahora luego hablaremos un poquito más de ello, no nos soluciona los problemas que tiene ahora mismo el sector inmediatamente. El hecho de que llevan sin trabajar un año y van a ser 2 en los que no entra dinero a las arcas de estos empresarios, de los trabajadores, de los autónomos que viven de ayudas, pero que no son suficientes para poder paliar lo que tienen encima. En realidad, bueno, pues hablando del famoso plan estratégico, a ver, hay una diferencia muy importante entre un plan estratégico y un plan de acción, pero no creo que el Pleno sea el lugar para tratarlo, creo que lo hemos hablado alguna vez en comisiones, pero sí que puedo decir que el plan estratégico, primero, no es la solución para todo, son unas directrices para lo que se va a poder hacer, pero además es que llega tarde, porque terminó el año pasado. Es un plan estratégico que, aunque la señora Echevarría nos ha vendido que se ha consensuado con el sector, no es cierto. No es cierto porque habla de las asociaciones del sector. Precisamente el sector turístico es uno de los menos asociados de todos los sectores que hay ahora mismo en Vitoria. Empezando por ahí y porque no se ha hablado con todo el mundo, solo con unos pocos elegidos que se han elegido arbitrariamente. Como representantes del sector que ellos han decidido. El sector está clamando directamente porque quieren participar todos y cada uno, no solo los representantes de asociaciones. Así que realmente no se ha reunido ni con una cuarta parte de lo que sería el sector. Pero además es que este plan estratégico, que tanto nos estaba vendiendo la señora Echevarría, bueno, pues en realidad tiene un pequeño problema, y es que es la ampliación del anterior. Quiero decir, es que el anterior no se terminó, pero no es que no se terminara porque quedara algún fleco, es que no se hizo ni una tercera parte de lo que era el plan. Por otro lado, la señora López hablaba de las ayudas, y sí que es cierto que han dado ayudas, pero les voy a hacer una metáfora a ver si lo entienden. Estas ayudas son más bien como una tirita a un enfermo que se desangra. Quiero decir, ayudas de 40.000 euros a proyectos el año pasado. Hemos insistido constantemente que el sector no tiene dinero, no puede invertir, y el resultado ha sido que esas ayudas solamente ha habido un 15% de solicitudes de todo el sector y después un 50% de esas solicitudes han rechazado la ayuda porque no pueden invertir. Actualmente las ayudas directas son de 100.000 euros para un sector que ha perdido el 64% de su facturación. Son escasísimas. A veces, y también lo ha comentado la señora Echevarría, bueno, pues unen fuerzas las 3 instituciones, Diputación, Ayuntamiento y Gobierno vasco. Si juntamos las ayudas de los 3, no solucionarían ni 6 meses de una empresa turística. Entonces, teniendo en cuenta que llevan año y medio sin trabajar y que hasta finales de año, de momento, no van a reanudar la actividad, pues no suponen lo que les decía, suponen una tirita. Y si no, además, sería interesante que escucharan a la señora Maroto, que ya está planteando alargar los ERTEs del sector, aunque no haya estado de alarma. Bueno, me han hablado, por ejemplo, de los bonos de turismo, que son una buena iniciativa, pero que curiosamente se sacaron y los han tenido que alargar porque se sacaron en temporada baja, cuando todos sabemos que el sector turístico es estacional. Lo han sacado ahora en mayo, que si las cosas fuesen bien, ahora comenzaría, hasta mayo quiero decir, comenzaría nuestra temporada alta. Pero mientras esté el estado de alarma y las restricciones como están, no vamos a tener temporada alta, sino una temporada baja indefinida. Y compartimos con el Carrequín no solamente las buenas palabras, sino la idea de que Vitoria puede utilizar este momento como una oportunidad. Pero lo triste es que cuando se pueda volver a comenzar a funcionar con esa nueva normalidad,
el Gobierno no tiene actualmente ni un plan estratégico consensuado, ni un plan de reactivación para solucionar las cosas de forma inmediata y, además, no han ampliado el presupuesto destinado a turismo y se pretende hacer más con lo mismo, cuando de donde no hay no se puede sacar. Por eso las ayudas, como dicen ellos, se están redistribuyendo de partidas motoras. Así que cuando llegue el momento de invertir en la promoción y dinamización de Vitoria, que lo necesitamos porque tenemos una competencia feroz alrededor, no vamos a contar ni con el dinero ni con el proyecto para hacerlo. Por eso, desde nuestro partido, y ahora sí que voy a ser muy clara con lo que pedimos, creemos que el turismo merece un incremento en los presupuestos en materia de turismo, como ya propusimos en las enmiendas de presupuestos, que soporte un plan de supervivencia, que no sean ayudas puntuales, sino un acompañamiento mes a mes para que se les permita realizar la actividad y que se cumpla con un plan de reactivación o como lo quieran llamar, si quieren un plan estratégico, pero que sea inmediato, que se cumpla y que sea consensuado con todo el sector y no con unos pocos elegidos. Por favor, apoyen el sector y trabajen para que ellos puedan trabajar. Eskerrik asko, Otxaderibe Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin Podemos. Tiene la palabra la señora Ruiz. Eskerrik asko. Bueno, pues agradecemos al grupo proponente acercar al Pleno la alarmante situación por la que está pasando las personas que tienen como forma de vida el turismo. Este es el sector en el que trabajan. Y nos parece importante remarcar la importancia que tienen los distintos sectores en nuestra economía. Pero sobre todo nos parece importante de qué modo se les va a impulsar en la recuperación. Porque si de unos meses aquí hemos hablado de algo, es de cómo este impasse que ha tenido la pandemia en nuestras vidas tiene que servir para mejorar y para avanzar. Nuestro grupo, ya saben que tiene una gran voluntad, una clara voluntad de llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente, que es para lo que venimos aquí nuestras compañeras. Yo creo que venimos todas a lo mismo. Y no tenemos inconveniente de poder, si el resto de grupos está de acuerdo, posponer la votación y poder después hablar y poder llegar a un acuerdo. Entendemos que para nuestro grupo hay cuestiones que son importantes, como pueden ser cómo va a ser la recuperación del sector tras los momentos más duros de la pandemia y mientras las restricciones persistan, pero además cómo que se va a planificar esta recuperación. Y también para nuestro grupo, para el Elkarrekin, es importante que el turismo debe tener un eje transversal que tiene que ver con la sostenibilidad y los valores green de nuestro municipio. Esto nos parece que tiene que ser la punta de lanza en lo que tiene que ver con el plan estratégico del turismo en nuestra ciudad. Porque, como decía en mi primera intervención, tenemos que basarnos en un modelo de turismo desde una actitud responsable para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad, conociendo y mostrando al mundo nuestra diversidad biológica y cultural. Entonces, bueno, yo recojo un poco el testigo, el guante de la señora López de Aberastur y también el de las concejalas de equipo de gobierno, la señora Echevarría y la señora López, y también yo creo que en esto, obviamente, la promotora de la moción es la señora Otxaderibe. Creo que podemos llegar a un acuerdo, porque yo creo que aquí estamos todos hablando de lo mismo, de que somos conocedores de que el sector lo está pasando mal y que se puede llegar a acuerdos para que sientan que están bajo el paraguas también del ayuntamiento y que se va a hacer lo que esté en la mano del ayuntamiento y de las instituciones para protegerles y para ayudarles en esta recuperación. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Etxebarria Andreak du hitza. Bueno, en primer lugar, agradecer la actitud del Grupo Elkarrekin Podemos, que una vez más demuestra la capacidad de negociación que tiene y aceptamos
la propuesta que nos acaba de transmitir. Porque estamos de acuerdo. Sí que además nos gustaría introducir esto que usted comenta del concepto green, el concepto de sostenibilidad, porque la sostenibilidad para nosotros es el eje sobre el que pivotamos nuestra estrategia turística. Así que, de buen grado, aceptamos su propuesta. Si les parece, bueno, el texto de cómo incorporarlo lo iremos redactando y, si le parece, señor alcalde, bueno, una vez que lo podemos pasar al resto de grupos, pues haremos la votación. ¿Así? Muy bien. Bueno, a la señora Ochoa Deribe, su discurso suele ser devastador. Y no es que el equipo de gobierno, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista se lave las manos. Pero vamos a ver, que esto es una situación mucho más allá de la realidad de Vitoria. ¿O es que no nos enteramos todavía que el coronavirus es una pandemia mundial que ha causado estragos a nivel mundial? Que está la movilidad cerrada y que ha afectado por primera vez en nuestras vidas una situación pandémica a toda nuestra situación global. Hombre, por favor, eso de que nos lavamos las manos, bueno, en fin, forma parte de su raca-raca, que una vez y otra vez insiste en mostrar esa imagen de Vitoria nefasta en la que nosotros no vamos a entrar, porque nosotros estamos trabajando y nosotros vamos a poner acciones concretas y las estamos consensuando con el sector. Y nosotros ponemos plazos y nosotros ponemos un trabajo conjunto con el resto de instituciones, como no se había hecho hasta ahora, señora Ochoa Deribe, hasta ahora. Y vamos a presentarlo de la mano del sector, lo presentaremos cuando sea el momento, pero desde luego que vamos a seguir trabajando de la mano de las asociaciones que representan el sector y también de una manera interinstitucional. Y bueno, señora López, del Grupo EH Bildu, creo que usted miente con respecto a que las ayudas no se están pagando efectivamente. Igual debería usted mejor informarse, pero las ayudas aprobadas se están pagando en este momento. Bueno, y hay otro tema que además me gustaría comentar. Claro que nos gustaría, al señor alcalde y a mí nos gustaría, y a todo nuestro equipo de gobierno, que las ayudas al sector turístico fueran muchísimo más elevadas. Es que usted ha hablado de unas cantidades, pero a nosotros nos gustaría triplicarlas. Pero sería mentir a la ciudadanía, porque ha habido aquí una aprobación de presupuestos en los que ustedes podían haberse implicado, y haber mejorado estas condiciones, pero no, se quedaron calladitos. Podían haber venido aquí y elevar la mano para aprobar unos presupuestos con unas mejoras claras para el sector de turismo. Así que estas tenemos y con estas tengo que jugar. En cualquier caso, mire, yo no pensaba alterar demasiado, pero es que lo que hace usted es venir a insultar el trabajo que estamos realizando. Y si fuese simplemente contra mí, como suelo estar habituada, no me importaría. Pero es que está usted atacando la labor que llevamos haciendo durante todo el año, en un año de pandemia, con la labor institucional, técnica, con mis compañeros, con el consejero Javier Hurtado, con la diputada Cristina González. Es decir, todos los socialistas estamos trabajando muy de lleno en traer una colaboración interinstitucional como no había habido aquí nunca en el aspecto turístico. Y no me voy a sentar sin decirle pues ciertos logros que hemos conseguido, porque las ayudas, que ya me gustaría a mí triplicarlas, las hemos puesto en marcha nosotros, este equipo de gobierno, porque en época de Maroto y en época del Partido Popular no las habían ustedes puesto en marcha. ¿Que me gustaría que fuesen mayores? Por supuesto, pero ustedes nunca aprobaron unas ayudas al turismo y nosotros sí. En relación a ciertos logros obtenidos, para que ustedes digan que nos lavamos las manos frente al turismo, bueno, pues decirle también que a pesar y todo de la pandemia y con los recursos limitados que tenemos, hemos puesto en marcha muchas campañas promocionales, que en esto se basa este departamento, además de muchas otras cosas, en hacer promoción y orgullo de ciudad. Hemos hecho campañas en Bilbao, en San Sebastián, hemos hecho campañas más de marketing, como puede ser el vídeo de Resines, para atraer a un turismo nacional, para atraer a un target de mercado diverso, porque vamos enfocando según el target del mercado al que nos vamos a dirigir.
Hemos establecido por primera vez, una colaboración interinstitucional con Gobierno vasco para poner en marcha los bonos de turismo que hasta ahora no existían. Y claro que se ponen en marcha. Se ponen en marcha este año, el año de la pandemia, con los recursos limitados que tenemos. Y se han puesto en marcha a petición del sector y colaborando interinstitucionalmente como venimos demostrando que podemos trabajar. Es más, es que National Geographic nos nombró a Vitoria como uno de los 21 destinos mundiales más reconocidos para visitar, y entre los cuales solo figuraba en España el nuestro, Vitoria-Gasteiz. Hemos conseguido, además, este año, que Vitoria logre la certificación de destino turístico inteligente. Si eso no es hacer nada. Destino turístico inteligente, certificado de Segitur, de la mano del Ministerio. Y me habla usted de la ministra Reyes Maroto. Bueno, pues le voy a decir que la semana pasada estuve con ella reunida. La semana pasada estuvimos reunida con ella, pero no solo con ella, con la ministra, sino con la Organización Mundial del Turismo en Madrid, en los cuales establecimos un proyecto conjunto para llevar a cabo una estrategia de sostenibilidad, de excelencia turística, en la cual nosotros constamos como ciudad fundadora. Y es más, le puedo decir todas las cosas que seguimos haciendo, pero es que se las quiero decir. Los cursos de formación que hemos organizado, que no había hasta ahora, en base al turismo sostenible, cursos de formación para el sector, y la cantidad de visitas turísticas que estamos ofreciendo gracias a que los guías turísticos que están en una situación más desprotegida nos han propuesto y hemos aceptado para que seamos los vitorianos y las vitorianas las que podamos conocer nuestra ciudad. Además, hemos renovado la web municipal y hemos conseguido mantener a Vitoria como sede del Foro de Ecoturismo. Y en breve estamos trabajando y en breve volvemos a presentar el primer foro de cicloturismo de Vitoria. Así que creo que algo estamos haciendo. ¿No le parece, señor Ochoa de Ribe? Muchas gracias. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea. López Andreari dagoki orain parte hartzea, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Eskerrik asko berriro alkate jauna. Bueno, la verdad que resulta cuanto menos sorprendente que el PP salga aquí a pedir concreción. No sé dónde está la concreción en la moción que nos ha traído. Y no solo eso, nos dice que llegamos tarde y ellos han tardado un año en traer un papel con 4 líneas. En definitiva, bueno, más bien vemos una moción que es para criticar más que para poner soluciones, ¿no? Ya me gustaría ver dónde está ese plan de supervivencia en otras comunidades donde ustedes gobiernan. Pero bueno, en todo caso, consejos vendo, que para mí no tengo, y creo que no estamos para que nos den lecciones así. Estamos aquí para trabajar todos en conjunto y salir de esta situación tan dura y tan dramática que estamos viviendo. Así que, en todo caso, bueno, lo importante, creemos que desde el Grupo Nacionalista, que lo importante es hacer, no decir, y esta es la propuesta de este equipo de gobierno. Creo que ha quedado clarísimo con la exposición y la enumeración de la cantidad de acciones que estamos llevando a cabo desde el equipo de gobierno y concretamente desde el Departamento de Promoción Económica. Y así vamos a seguir. Y no sé por qué nos empeñamos a veces en parecer que estamos enfrentados cuando, sinceramente, creo que, lo he dicho en otras ocasiones, nos une mucho más de lo que nos separa. Les invitamos también a actuar, como dicen ustedes, ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Igual es también momento de dejar la crítica gratuita y estéril y, como excepción, arrimen el hombro para salir entre todos de esta situación. La situación es grave, el futuro es incierto y la solución es compleja, evidentemente, pero tenemos el camino empezado. Ese plan estratégico, que es fruto del trabajo de muchos profesionales, los propios agentes quienes han aportado en su elaboración, y lo hacen desde una realidad y desde un conocimiento de la situación actual, desde esas perspectivas que barajan también para ese futuro próximo, y ese es el mejor aval que puede tener la actuación de este ayuntamiento en materia de turismo. A nuestro grupo, el grupo del PNV, como ya venimos demostrando, es prioritario y ahora más que nunca buscar el consenso. Es
Eso sí que es lo que nos demanda constantemente la ciudadanía, por lo que, al igual que el Grupo Socialista, creemos que podemos estar cerca de llegar a un acuerdo, de adaptar una enmienda entre todos, también recogiendo el guante y agradeciendo las palabras o la predisposición del Grupo Elkarrekin, incluso de la señora López de Aberasturi también. Ojalá seamos capaces de llegar a ese acuerdo y bueno, nos sumamos a posponer esa votación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López Andrea, eztabaida bukatzeko EH Bilduri dagokio, parte hartzea. López de Aberasturi Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, y bueno, agradecer a la señora López que en el último momento sí que nos ha agradecido también a nosotros ese deseo de llegar a acuerdos, porque me ha parecido curioso cuando la señora Etxebarria, ante la petición que le ha hecho este grupo, Euskal Herria Bildu, directamente solo ha agradecido al grupo Elkarrekin ese deseo de llegar a acuerdos. Me ha parecido curioso, supongo que es la costumbre de agradecer siempre al socio presupuestario, pero le agradecería que también se dé cuenta de lo que este grupo le ha pedido, porque se le ha olvidado o ha sido algo curioso. Hombre, señora Etxebarria, ya sé que es muy fácil tirar, tiene mucha costumbre de tirar a los titulares. Es que le decía a la señora Ochoa de Eribe que planteaba un escenario devastador. Sí, claro, es un escenario devastador. Y decía, no, es que no es en Gasteiz solo, es a nivel mundial. ¿Nos lo está descubriendo? Claro que es a nivel mundial, pero yo que sepa, tanto usted como yo, como el resto de la corporación, somos concejales de Gasteiz. De momento, tenemos que intentar arreglar lo de Gasteiz. A nivel mundial, pues todo llegará, señora Etxebarria, si usted quiere, seguro que puede llegar, pero yo de momento con arreglar la vida de mis vecinos y vecinas de Gasteiz, con intentarlo por lo menos, me voy a conformar. La única que ha utilizado un tono absolutamente devastador es usted. Además es que no le pega nada, porque se ha ido liando. Me ha acusado de mentir. No, mire, es que igual es que no se lo han pasado, no le han informado, es que no sé qué pensar. Pero cuando damos datos del 43% en las ayudas del 2020, es que está al 43% en las ayudas. Sí, señora Etxebarria, no hay más que mirarlo. Pídalo, vea cómo están en este momento las ayudas. Y dice, es que lo hacemos rápido. Que estamos hablando de las ayudas del 2020, ¿eh? Rápido. Abril del 2021. ¿Eso es rápido para usted? ¿Rápido? ¿Y al 43%? Hombre, pues entonces, menos mal que no tiene usted de verdad que dirigir este devastador escenario a nivel mundial, porque estamos apañados. Decía, claro, es que ese tono que ha empleado, es que ha vuelto a hacer lo que nos tiene acostumbrados, una rueda de prensa. Señora Etxebarria, es que tiene una manía de buscar titulares, usted es la única que busca titulares. Primero prensa y después piensa, ¿verdad? ¿Qué le suelen decir? Y aquí ha vuelto a hacer lo mismo. Que si National Geographic, que si Promoción y Orgullo. He visto hace un ratito algún protocolo de actuación con Sevilla, con Logroño. ¿Esto cómo da de comer exactamente? En el día a día. ¿Cómo da de comer a las personas que llevan un año sin ingresos prácticamente? ¿Me lo puede explicar? A ver cómo una portada del National Geographic da de comer a todas esas familias, las de Gasteiz, esas de las que nos tenemos que ocupar. A nivel mundial ya veremos otra cosa. Por lo tanto, se lo he dicho antes, no estamos diciendo que no hagan nada. Ya nos ha dicho usted las cosas que están haciendo. Para nosotros eso no está dando respuesta a la situación de las familias. Y eso es a lo que venimos a hablar hoy. Cuando quiera hablar de la promoción, de esa promoción de Sevilla, de Logroño o del National Geographic, traiga una moción y hablamos de eso. Pero de momento ahora estamos hablando de las dificultades de las familias, por una iniciativa del Partido Popular. Entonces vamos a hablar de eso y en otro momento, ahora estamos hablando de eso, estamos en el Pleno, estamos decidiendo y en otro momento da una rueda de prensa. Eskerrik asko. Asko, López de Aberasturi Andrea, bukatuta eztabaida eta entzunda hainbat
ordezkariei hori nahi behar duzuela edo behar duzuela tarte bat adosteko, ondo ikusten baldin baduzue, utziko dugu mozio hau bozkatu gabe, ea posiblea den akordio bat lortzea, eta hurrengo batean bozkatuko dugu beste batekin batera. ¿Ados? Venga, pues suspendemos, por lo tanto, la votación de este punto, la retrasamos con la finalidad de llegar a un acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día. EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, San Prudentzio adinekoentzako zentro integralaren erabilera adinekoen zaintzarako espazio público izatea babesteko. Señora Vitero, quiero además aprovechar este turno para agradecerle tanto a usted como a la señora Ochoa de Ribes el haber dejado estas mociones para este pleno de hoy y poder contar también con los compañeros del equipo de gobierno en su defensa. Señora Vitero, cuando quiera. Mira, es que el alcalde ya es de agradecer además, pero creo que se trata de cortesía parlamentaria y qué menos que lo hagamos. Si desde H. Bildu defendemos otro tipo de gobernanza, estos son ejemplos de lo que creo que todas deberíamos de hacer en estos momentos. Hoy vengo a traerles aquí una moción para defender el CIAM San Prudencio, la residencia San Prudencio, como ese espacio público para el cuidado de las personas mayores. Queremos un San Prudencio bizirik. Eso es lo que venimos a defender hoy aquí. Queremos que nuestra ciudad pueda seguir manteniendo ese espacio público de calidad y que está adaptado para atender a las personas mayores de nuestro municipio. Es un espacio que está ubicado, como todas ustedes conocen, en el centro de la ciudad, que además tiene una larga historia. Empezó en los años 70 y lo que queremos es que tenga un gran futuro por delante, que pueda ser un espacio en el que podamos seguir atendiendo a las personas mayores, porque es un espacio que está adaptado para poderlo hacer. Y además es que tenemos una situación que es muy real. Por un lado, tenemos un espacio que está adaptado, que es adecuado para la atención de personas y que además cuenta con 80 plazas libres. Y por otro lado, tenemos lista de espera. Por eso nos planteamos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo desde el equipo de gobierno para decidir y para valorar que esta residencia tenga que estar vacía y que se vayan perdiendo plazas de atención? Hace escasos 4 meses, el señor Hurtaran y el señor González firmaron un documento con una nueva vuelta de tuerca para este espacio del CIAM San Prudencio. Voy a leerlo literal. A medida que se generen vacantes, no se derivarán a ninguna persona usuaria, con el fin de caminar hacia el cese del modelo de San Prudencio, como máximo a 31 de diciembre del 2024. Nosotras hoy venimos a traer una propuesta. Frente a su se vende de plazas públicas y de plazas adaptadas, nuestra apuesta por un San Prudencio bizirik, por tener un espacio adecuado de atención. Nuestra propuesta es clara y se basa en 3 puntos además. Seguir atendiendo a las personas mayores de nuestra ciudad en un espacio que está adaptado para ello, promover la rehabilitación de este espacio, volver a facilitar esas plazas, crear módulos, crear un proceso de atención adecuado y además crear un espacio que pueda atender a las personas mayores en su última fase de la vida. Y, por otro lado, proteger el empleo público. Creo que es muy clara nuestra moción y es muy fácil de poderla apoyar y entenderla. Que la población de Gasteiz, y lo hablamos muchas veces, lo hemos debatido en este pleno cuando hablamos del cuidado de las personas mayores, está envejeciendo. Es una realidad, es un reto al que debemos hacer frente, pero debemos de verlo como algo positivo. La población está envejeciendo porque además tenemos más esperanza de vida por todos los avances médicos, sanitarios, de calidad de vida. Ahora nos toca dar calidad de vida a toda esa ampliación de la esperanza de vida que tenemos. Por eso necesitamos recursos, dotarnos de herramientas. Y San Prudencio es una gran herramienta para atender a las personas mayores dependientes. El decreto de cartera establece qué competencias son de ayuntamiento y de diputación, pero creo que es el momento de levantar un poquito más la mirada, de ver que detrás de esas competencias hay personas y de eso es lo que tenemos que organizarnos. San Prudencio es titularidad pública, lo sabemos, pero está adaptado para poder atender a personas dependientes y eso es una responsabilidad de Diputación. Por eso no entendemos qué están haciendo. En la semana pasada, creo que fue, la señora Oregui en su comisión me explicó además una cosa que me pareció muy interesante. Decía que no se podían lanzar paracaídas de proyectos a determinados espacios físicos, que no se adecuaban, que había que ver dónde se lanzaban las cosas, que no todo sirve para todos los espacios. Y esto es la propuesta que se ha hecho en los últimos 4 meses, lanzar un proyecto de cuidados a un espacio no adecuado. Por eso creemos que están lanzando un proyecto de cuidados sin tener un paracaídas.
Y así, con estas ocurrencias o con estos paracaídas, como decía la señora Oregi, se están perdiendo plazas de atención, listas de espera y 80 plazas vacantes. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Y San Prudencio, además, tiene muchas áreas. Tiene la parte de residencia, el centro de día y el de respiro, el comedor, el centro sociocultural. Se han hecho múltiples rehabilitaciones en el 90, en el 96, en el 99, en el 2001, estas entre otras, todas avanzando a que ese espacio sea un espacio adaptado, un espacio adecuado para la atención a personas dependientes. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tirar todas esas remodelaciones? ¿Vamos a hacer de repente que todo lo que hemos invertido, de que lo que era un modelo adecuado, de repente por una firma que se les ocurre hace 4 meses van a decidir cerrarlo? Esto es lo que nos han dicho, porque además en sus titulares han dicho una propuesta de un nuevo uso de un espacio para su reconversión en viviendas comunitarias. Y es imposible, esto no nos lo van a hacer creer a nadie. Colocar una vitrocerámica en una sala de un hospital o colocar un candado en los cuartos de baño no convierte una habitación en una vivienda comunitaria. Esto es la realidad. Esto es lanzar paracaídas a espacios donde no son adecuados. Nos preocupa lo que esconde esta nueva decisión que han tomado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Perder 139 plazas de atención pública? 400 personas en lista de espera, 80 plantas vacantes y en 4 meses desde su toma de decisiones solo el 60% de las plazas están ocupadas. Solo el 60%. 400 personas con valoración de dependencia y con todos los criterios cubiertos y el CIAM San Prudencio, un espacio adecuado en una ocupación de un 60%. Esto es la realidad. Y si se mantiene ese criterio que ustedes han decidido, esto para el 2024 hará que la residencia San Prudencio esté vacía. Personas mayores sin atender y la residencia San Prudencio vacía. 167 plazas en la residencia, 80 libres y en el primer trimestre han denegado el acceso a 27 personas. Datos ustedes entregados para nosotras. Lo mismo ocurre en el centro de día, 40 plazas, 9 disponibles y han enviado una carta a 17 personas que llevan años allí atendidas para decirles que van a tener que ir a otro centro de atención diurna, que además será privado. Esto es un auténtico despropósito. Por eso, como siempre nos dicen, vamos a ser propositivas. Y hoy traemos esta moción con 3 puntos, con 3 partes de acuerdo hacia nuestra propuesta, porque queremos un San Prudencio Bizirik. Por un lado, retomar ese proyecto de rehabilitación que existe, que además llegaron a un acuerdo económico con EH Bildu en el año 2016, rehabilitar las plazas existentes, dotarlas, convertirlas también en módulos y poder generar 70 plazas más de atención, ir reduciendo poco a poco esas listas de esperas que existen. Crear espacios de módulos, espacios sociosanitarios, que las personas que están allí residiendo en la última fase de sus vidas no tengan que trasladarse a otros espacios. Sabemos que es un momento difícil en la vida de las personas. Vamos a ofrecerles una estabilidad tanto a ellas como a sus familias para poder ir avanzando y atender a esa cuarta edad o a esa última fase. Y la última es la propuesta de cuidar a las profesionales que allí están trabajando. Frente a los despidos, porque se han producido 16 despidos en lo que llevamos de año, frente a los despidos, además, enmarañados, en equipos volantes, en fines de contrato, frente a despidos, crear empleo público. A esas trabajadoras que hemos aplaudido durante meses en las ventanas, protegerlas, porque estamos hablando de empleo público en un servicio público. Eso es lo que estamos hablando. Gasteiz dispone de un espacio adecuado. Y personas dependientes que necesitan ser atendidas. Por eso tenemos que ver más allá de competencias, personas. Y nuestro San Prudencio Bizirik es eso, mantener un espacio adecuado para poder atender a las personas en un espacio público y de calidad como se merecen. Mila esker. Mila esker zuri, Bitero Andrea. Kasu honetan ere Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu zituzte zuzenketak, beraz Elkarrekin Podemos taldeari dagoki orain parte hartzea. Zubeaurre Andreak du hitza. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, voy a empezar diciendo que llevamos mucho tiempo hablando de los cuidados
Ya nadie pone en duda que somos seres vulnerables y que necesitamos cuidar y ser cuidadas, eso lo hemos dicho muchas veces, porque sin cuidado no se sostiene la vida. Desgraciadamente parece que ha tenido que aparecer un nuevo virus pandémico para aprender esta lección. Y dicho esto, decir que desde el Ayuntamiento, con la responsabilidad que adquirimos como cargos públicos, debemos organizarnos de la manera más óptima para aprovechar al máximo los recursos con los que contamos. Debemos poner énfasis en las personas más vulnerables de esta ciudad. Por ejemplo, las personas mayores con diferentes grados de dependencia, muchas de ellas con escasos recursos económicos. En nuestra ciudad contamos con un espacio que ha sido y es un referente para toda la ciudadanía. El Centro Integral de Atención a las Personas Mayores San Prudencio. Un espacio propiedad municipal donde se ha atendido y se continúa atendiendo a personas mayores con diferentes grados de dependencia. Como todas sabemos, no es la primera vez que hablamos de este centro, ni aquí, en el Pleno, ni en la Comisión de Políticas Sociales. Desde el Elkarrekin siempre hemos remarcado, por activa y por pasiva, que la ordenación de competencias en servicios sociales, según el decreto de cartera, no se puede retrasar por más tiempo. No se puede convertir en la historia interminable. Todo lo contrario, es necesario acelerar al máximo su implementación para cumplir con la mejor atención a las personas que lo necesitan. Así lo establece la propia ley y así es responsabilidad de este Ayuntamiento. Tras realizar una profunda reflexión y análisis compartido con diferentes agentes sociales y entidades del ámbito sociosanitario, desde el Elkarrekin queremos dejar claro que no debemos paralizarnos ni retrasar más la implementación de las competencias en materia de servicios sociales que tiene asignadas este Ayuntamiento. Y por eso, precisamente, presentamos una enmienda a la totalidad que explica claramente cuál es el objetivo que persigue el Elkarrekin en este asunto. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a poner en carga el CIAN San Prudencio, ocupando todos los espacios disponibles e instalando de forma completa viviendas comunitarias para que ningún espacio quede sin uso. No tiene sentido haber mantenido vacías 2 plantas durante tanto tiempo, más de 20 años. Es inverosímil mientras existe lista de espera de personas que necesitan acceder a un recurso asistencial. A nuestro entender, se ha llegado a esta situación por una falta de interés por parte del Ayuntamiento arrastrada durante años. A esta situación se le suma que ahora mismo la 5ª planta permanece vacía, aunque equipada. Y nombramos viviendas comunitarias porque defendemos la asunción de las competencias municipales, según el decreto de cartera, y que cubra de una vez por todas las necesidades de las personas mayores en riesgo o en exclusión social y de aquellas con dependencia moderada, grado 1. No podemos olvidar que el CIAN San Prudencio es de propiedad municipal y, por tanto, los servicios que ofrece deben ser de competencia municipal. Además, recordemos que hay más de 300 personas mayores con grado 1 que están esperando entrar a esas plazas públicas para recibir una atención de calidad, con personal municipal, evitando así la pérdida de puestos de trabajo públicos. Pero también queremos dejar meridianamente claro que la situación de las personas mayores con grados 2 y 3 nos preocupa. Nos preocupa porque la Diputación no está creando nuevas plazas residenciales públicas. La responsabilidad de la existencia de plazas públicas residenciales es obligación exclusiva del ente foral. El Ayuntamiento no puede ser el que se cargue o el que cargue con esa responsabilidad. De ahí nuestro segundo punto. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de Álava a poner en marcha más plazas en recursos públicos de atención para personas dependientes de su competencia, con el objetivo de eliminar la lista de espera existente. En definitiva, reiteramos nuestra apuesta por la asunción de las competencias por parte del Ayuntamiento y la Diputación según el decreto de cartera, que impliquen recursos públicos de calidad, tanto municipales como forales, y sean atendidos con personal de la Administración pública y no se externalicen estos servicios. Externalizar los servicios sociales, que es la dinámica de este equipo de gobierno, solo nos conduce a desmantelar el sistema de protección social pública que tan importante se ha demostrado durante esta pandemia. Mila esker. Mila esker zuri, barkatu Perea jauna, konturatu nahi zointxe bertan, ere badagoela herritarren txanda bat eskatuta, beraz, bai, ekingo diogu herritarren parte hartzeari eta gero jarraituko dugu gainontzeko alderdi politikoekin
Y en el segundo turno lo que haremos es el grupo proponente, otra vez el turno popular y el resto de grupos. Perdone también, señora Zubiaurre. Sí, señor Perea, tiene usted la palabra. Vale, mila esker. Esker geratu naiz pizka bat jokuz kanpo honekin eta ez nekien nola gure interbentzioan nola kokatu, ezta? Barkatu printzipioz, erderaz itxegeagatik ere eta gure mozioak momentu honetan ja 4 hilabete eta urte honetan, eta ezin dugu itzulpenak egin, ez dugu diru laguntza horretarako. Eta orduan horregatik erderaz egingo dugu. Os comentaba eso, que perdonar un poco mi intervención va a ser en castellano y que parte de la situación de hacer las intervenciones en castellano es porque no nos ha llegado todavía la subvención municipal y difícilmente podemos hacer las traducciones, aparte de voluntarismo por nuestra parte, que no queremos que así funcione. Luego comentar también que aunque solemos presentarnos como Babestu Araba y Zazpigarren Araba, pues saber que la representación en este momento, por mi parte, es de Babestu Araba, y van a venir 2 personas más, Lourdes y Marian, pero como en el anterior pleno estaban previsto que vinieran, pero se retrasó un mes más, pues se han quedado fuera y es una pena, pues en este caso concreto, estar solo. Bueno, en primer lugar, aclarar la situación casi insalvable de aplicación del artículo 44 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana sobre el turno popular, que dice textualmente: las entidades ciudadanas inscritas en el registro oficial correspondiente podrán efectuar exposiciones ante el Pleno del Ayuntamiento en relación con algún punto del orden del día en los términos establecidos en su reglamento orgánico. En el tercer párrafo se dice: las solicitudes de intervención en el turno popular se registrarán antes de las 12 horas de celebración de la Junta de Portavoces que se convoque para oír a los grupos municipales sobre el orden del día de la sesión plenaria en la que se solicite participar. Y en el artículo 45 se dice: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hará público mediante los medios informáticos o informativos municipales el orden del día de las comisiones de pleno y del pleno con la antelación suficiente. Las juntas de portavoces se realizan los lunes de la semana del pleno correspondiente, siendo el límite de horario hasta las 12. Lo que hace prácticamente inviable o insalvable la comunicación del orden del día con las mociones de los grupos políticos. Y supone que los grupos políticos tienen a su disposición en Secretaría del Pleno el orden del día 48 horas de antelación, como dice la ley. Pero los grupos sociales no lo tenemos y, por supuesto, las mociones de los grupos políticos se activan o se concretan en la Junta de Portavoces a las 13 horas. Bueno, dicho esto, que me parece importante decirlo, porque es nuestra primera intervención en este mecanismo de turno popular de una moción presentada, con referencia al pleno ordinario del 19 de febrero, con una moción de EH Bildu, EAJ-PNV y PSE Euskadiko Ezkerra, presentaron una enmienda de sustitución a esta moción y fue rechazada por 14 votos de Bildu, PP y Elkarrekin, frente a las 13 de los componentes. La enmienda rechazada decía en su primer punto: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a proseguir con el avance del convenio marco firmado por la Diputación Foral de Álava, así como los convenios que lo desarrollan y que materializan las diferentes competencias institucionales. En nuestras comparecencias, como Babestu Araba el 21 de diciembre del año pasado, con el planteamiento de cumplimiento del convenio marco 2017, 2018, 2019 y 2020, que concretaba a petición de Juntas Generales, por unanimidad, por cierto, el 24 del 2 del 2016, la ampliación de 60 plazas en las plantas de San Prudencio vacías. En nuestra segunda comparecencia del 1 de febrero del 2021 y consumada la firma del nuevo convenio marco, nuestras propuestas cambiaron de orientación y se centraron en anular el convenio marco. En la realización de la Asamblea General de Familiares y Residentes en San Prudencio, que por cierto todavía no se ha celebrado, no se ha convocado por parte de San Prudencio, todo esto motivó la realización de una Asamblea de Familiares con el acuerdo de 8 puntos el 23 de febrero, el acuerdo anterior de 18 de febrero de varias asociaciones oponiéndose al cierre, el acuerdo unánime del Cargune de Personas Mayores, aunque no traducido en votación, el 24 de febrero, la denuncia al juzgado de guardia contra el alcalde concejal de Políticas Sociales y el diputado de Bienestar Social el 2 de marzo y, finalmente, el intento por nuestra parte con los grupos de la oposición y el alcalde para convocatoria de un pleno extraordinario urgente y la negativa del señor alcalde a recibirnos a las 4 personas que estuvimos en la Casa Consistorial el viernes 5 de marzo.
Agradecer que se haya incluido por fin en esta segunda moción de Bildu el segundo punto, que es bastante importante, es retomar aquella iniciativa que llevamos al pleno del 21 de diciembre del año pasado, en que les decíamos que cumplan lo que habían acordado por unanimidad. Entonces está incluido con algún añadido incluso en el segundo punto de la moción y nos parece correcto. Varios miembros del colectivo de familiares de residencias y centros de día de Babestu Araba vienen insistiendo en la tesis de que lo que ustedes están haciendo con las residencias, con el SAZ y con el abandono de muchas personas dependientes. Siempre recordaros que el 46,3% en 2006 y el 52,4% en el 2014, a estas personas no les atiende nadie, encuesta realizada por el propio Gobierno vasco. Todo esto es un problema de opresión de derechos humanos. Algunas de nosotros no hemos querido dejarnos arrastrar por esta tesis de conculcación de derechos humanos. Pero hoy, en este pleno y después de 4 meses, casi 5, intensos de debate y negación, entendemos que de soberbia por parte del equipo de gobierno PNV y PSOE, de ni siquiera aceptar la mayoría absoluta de la corporación que le dice que no tenemos más remedio que aceptar esta tesis de conculcación de los derechos humanos en el convenio marco sobre San Prudencio. Las personas dependientes de grado 2 y grado 3 del municipio de Vitoria-Gasteiz son muchas personas, algunas en residencias geriátricas y psicogeriátricas públicas como Ajuria, Txagorritxu, Zadorra, Lacua, San Prudencio y Arindabarra. Otras como Cácer, Albertia Echea, Agure, Elorri, Armentia Campos, Alto del Prado, Hermanitas de los Pobres, Juan Pablo I, Tagore y otras más con carácter privado. Y otras muchas personas dependientes que están en sus casas sin ninguna atención domiciliaria y atendidas por sus familiares, mayormente mujeres de más de 65 años. Luego, en capítulo aparte está el SAZ, absolutamente insuficiente, en horarios e intensidad, aparte de los precios. Bueno, eso lo comentamos igual al final mejor. El Ayuntamiento tiene la residencia San Prudencio con personas atendidas del grado 2 y grado 3, como tiene a su vez la Diputación o también las residencias privadas. Pero a nadie se le ocurre la brillante y necia idea de eliminar este recurso de las personas más necesitadas de nuestra ciudad con una gran lista de espera. Por cierto, la lista de espera que citamos en nuestra primera moción de 400, según el propio Emilio Sola, en declaraciones hechas anteayer a Cadena SER, es de 800. Lo dijo él, no lo decimos nosotros. Un estudio reciente ha calculado que más de 2.000 personas, 2.080 y tantas, dependientes han fallecido en listas de espera en la CAF. Unas cuantas de ellas en Gasteiz. Con fecha 1 del 2 del 2021, el diputado foral Emilio Sola Bayojera se dirige por carta a los familiares de San Prudencio diciéndoles, textualmente, el citado convenio de colaboración acuerda mantener durante los próximos 4 años la situación actual, las plazas ocupadas, convenidas con el CIAN San Prudencio, incluyendo mantener el precio público abonado, así como la no renovación de las plazas que por diferentes circunstancias vayan a quedar liberadas. Por diferentes circunstancias, no por fallecimiento. En enero de 2025, pasados estos 4 años mencionados, se estudiará la situación de manera individualizada y se adoptarán las medidas más beneficiosas para las personas residentes, así como para el resto de las personas solicitantes de residencia. Durante este periodo pueden solicitar el traslado voluntario a varios recursos de la red foral. Es decir, tienen 4 años de vida y si no, ya veremos. La obligación ética moral para los que se consideran religiosos o religiosas es atender a toda la ciudadanía y especialmente a los más desfavorecidos y desfavorecidas. Y es el Ayuntamiento la institución más cercana a esta ciudadanía. 32.908 personas viven solas en su vivienda y la mayoría son jubilados, jubiladas, viudos, viudas y muchas de ellas dependientes. Según la nota de prensa del diputado Emilio Sola, que le gusta, parece bastante salir públicamente en ese sentido, 16.000 personas mayores de 65 años en Araba, 13.000 en el caso concreto de Gasteiz. Por esa causa, la tesis de algunos compañeros y compañeras de Babestu Araba tienen razón. El convenio marco de Diputación y Ayuntamiento de Gasteiz atenta contra los derechos humanos de estas personas. No nos cuenten mentiras, medias verdades o patrañas sobre competencias institucionales, porque ustedes tienen un recurso, como aquí se ha dicho, que es San Prudencio, y lo están liquidando.
atentando contra los derechos humanos de estas personas, y eso es intolerable en una sociedad que se denomina a sí mismo democrática. Hemos pedido al juzgado de guardia que suspenda cautelarmente este convenio marco y se lo está pidiendo la mayoría absoluta de la corporación. En entrevista de Cadena SER hace unos días, creo que 2, el diputado Emilio Sola habló de muchas cosas, del retraso de calificaciones de grado por diputación, que ha pasado en toda esta pandemia, que a pesar del retraso por la pandemia se está estabilizando en, parece ser que al de 2 meses y medio hacen la calificación de grado, de las listas de espera con residencias que él estimó en 800 personas que he comentado antes, del convenio con las residencias privadas y de las bajas del SAZ de 600 plazas durante la pandemia. Porque, a ver de quién es esta responsabilidad. Habló de Arabarren como su proyecto estrella, el proyecto de ustedes también, por lo que parece, el equipo de gobierno, y de la posibilidad de un acuerdo marco de concertación. Tenemos la contestación del concejal Jon Armentia y varias preguntas del Cargune monográfico sobre San Prudencio, de 24/2/2021, en donde se nos da la razón respecto a las viviendas comunitarias de Molinos y Aurora, de personas con grado 2, 5 personas, y de 3 personas. E incluso en los apartamentos tutelados, que hay 3 personas en grado 2, Visía y Beato Tomás de Zumárraga. Posteriormente, hemos presentado escritos en todas las residencias públicas de Diputación y Ayuntamiento pidiendo información y valoraciones de la afección de un año de pandemia, y la respuesta es de todos, es de que todo se hace bien por parte del señor Armentia y del señor Emilio Sola. Pero lo acontecido en San Prudencio el 24 de marzo, en todas las personas residentes vacunadas y personal vacunado asimismo, no tuvo ningún sentido el confinamiento de 18 residentes de psicogeriatría, que la dirección mintió a los familiares y que salió públicamente la Delegación de Salud de Araba para desmentir al Ayuntamiento y Dirección de San Prudencio. Pero el Ayuntamiento no ha escarmentado y sigue desobedeciendo a Salud y Osakidetza con los 7 positivos detectados en vivienda comunitaria Los Molinos, donde han sido, no sé si terminado hoy o mañana, o dentro de 3 días, confinados también 27 residentes. Esta es la situación y tiene mucha importancia el insistir, en la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos planteando soluciones al tema y, desde luego, las soluciones pasan fundamentalmente por la aceptación de lo que está ocurriendo, que yo creo que el Ayuntamiento, la política de información pública, pues a veces carece de recorrido público, menos cuando les interesa. Nosotros presentamos una denuncia a la Delegación de Vivienda que decía lo siguiente: desde Babestu Araba, familiares y usuarios, hacemos nuestra la denuncia de un familiar por el trato que sigue dando a nuestros mayores. Esta denuncia dice: soy hija de un usuario de una residencia para personas mayores de carácter público. Quiero expresar mi total desacuerdo con la situación actual en la que sigue imperando en estos centros sin que parezca que se haya aprendido nada en un año de pandemia. Mi padre es un anciano enfermo de Alzheimer, está en la planta de psicogeriatría de la residencia San Prudencio de Vitoria-Gasteiz. En la planta donde está mi padre, una trabajadora auxiliar ha dado positivo de COVID, previo a haber dado 2 veces negativos. Todos los residentes y trabajadores están vacunados y protegidos desde febrero. Sin embargo, están viviendo la misma situación que cuando no lo estaban. El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha establecido que todos los ancianos y ancianas, eso es lo que nos dijeron en la residencia, que residen en una planta, sean confinadas en sus habitaciones, sin compartir espacios comunes, hasta el 8 de abril. El 26 de marzo se le ha practicado la primera PCR y el 2 de abril le volverán a hacer la segunda, pero en todas formas, aunque salga negativa, tienen orden de continuar con el confinamiento. En marzo de 2020 la pandemia nos pidió por sorpresa, hace una serie de consideraciones, y la contestación del Departamento de Salud es la siguiente. En fecha 29 de marzo entra en esta delegación de Araba un escrito de Babestu Araba en relación con la denuncia de un familiar de la residencia de San Prudencio y Vitoria-Gasteiz. En primer lugar, esta delegación agradece el interés mostrado por la Asociación Babestu Araba ante los casos que se denuncian. En segundo lugar, manifestar que el Departamento de Salud del Gobierno vasco, no con mayúsculas, ha establecido que todos los ancianos y ancianas que residen en esta planta sean confinadas en sus habitaciones, sin compartir espacios comunes hasta el 8 de abril. El Departamento de Salud del Gobierno vasco dispone de protocolo para la vigilancia y control del COVID-19 en centros residenciales de ámbito sociosanitario
el último fechado el 25 de marzo, es decir, prácticamente coincidiendo con las fechas del 2021, en el que se revisan las actuaciones que se protocolizaron el 29 de enero del 2021. Evidentemente, este documento está en revisión permanente, atendiendo a la evolución y a la nueva información acreditada que se vaya disponiendo. En dicho protocolo se marcan las pautas a seguir en residencias de mayores, incluyendo las congregaciones religiosas, y en residencias de personas con discapacidad, en lo relativo a tiempos de aislamiento y cuarentena, también a centros de día. En el mismo se señala el manejo de los casos del COVID-19, el manejo de los contactos y la prevención de secuelas de aislamiento de las personas que viven en centros residenciales. Además, se establece el modo en que se debe hacerse el confinamiento, siempre con la seguridad suficiente y a la vez el menor perjuicio para los mayores confinados. En definitiva, este protocolo... Señor Perea, sí, es que lleva 15 minutos interviniendo, se ha excedido en exceso, y además pediría a los del audio que tengan en cuenta cuando quiera intervenir, porque llevo un rato queriendo advertirle. Puede ir terminando, por favor. Entonces, bueno, espero a la siguiente intervención. Vale, muchas gracias, señor Perea. Seguimos ahora con las enmiendas presentadas por los grupos políticos, en este caso por el Grupo Socialista y Nacionalista. Señor Armentia, tiene usted la palabra. Bueno, señor alcalde, señores concejales, mi bienvenida también al Grupo Popular, al turno popular, quiero decir. Al señor Perea, en representación ahora de la Asociación Saspiga-Renaraba, aunque he dicho que él está en representación de Babesto. En fin, no sé cómo es esto, pero habrá que aclararlo en algún momento. Señor Perea, no voy a dedicarle más que una frase. Solamente le voy a decir una cosa. Que de esto ni hablar. Le voy a contestar específicamente sobre el confinamiento del CIAN San Prudencio y cómo se ha actuado. Y además, usted debe de saberlo, porque el escrito recibido de la Delegación Territorial de Álava, que estoy seguro que usted conoce como miembro señalado, ahora sí, de la Asociación Babesto-Araba, dice claramente y contradice lo que usted está diciendo. Por lo tanto, está mintiendo. Otra vez. Como conclusión, reiterar que la actuación de la Residencia San Prudencio se ha realizado en coordinación con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de esta subdirección y siguiendo el protocolo de actuación vigente. Así que, señor Perea, no siga difundiendo estas proclamas, cuando menos erróneas, pero claramente intencionales. No le voy a dedicar más tiempo, señor Perea, porque lo que usted me cuenta son filfas. Señora Vitero, para su tranquilidad y la de su grupo, le digo desde ya que coincido y coincidimos plenamente con el enunciado de su moción. También le diré que es prácticamente lo único con lo que estamos de acuerdo. El enunciado de la propuesta que traen hoy a pleno dice así: moción del Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz para proteger el uso del CIAN San Prudencio como un espacio de cuidado público para las personas mayores. Pues ya pueden estar tranquilos, porque el CIAN San Prudencio ya está y seguirá siendo protegido como un espacio de cuidado público para las personas mayores. El CIAN de San Prudencio ya es un espacio de cuidado público, de gestión municipal, con plazas forales y plazas municipales que atienden a nuestros mayores con su área residencial, su vivienda comunitaria y sus servicios de atención diurna y de respiro de fin de semana. Por lo tanto, es un recurso centrado en el cuidado de las personas mayores que no han perdido ni perderán su razón de ser. Me llama la atención, ustedes haciendo un inciso, yo pensaba que tenían ustedes un modelo, pero ahora resulta que tienen el modelo residencial, el modelo de residencia de ancianos, el modelo de hospicio. Sí, hacen falta 70, hace falta 150, ese es el modelo que tienen ustedes. Me llama eso mucho la atención, me da pena, ¿eh? Ustedes vienen aquí pidiendo que se proteja este centro como si estuviera en peligro. Aunque, por otra parte, no me extraña que lo hagan, si tenemos en cuenta que han borrado 5 años de su calendario. Es como si hubieran dormido en el 2016, despertado ayer mismo, acompañados por no sé quién adláteres, porque nos piden que retomemos viejos planteamientos que hace tiempo se desecharon. Hace ya más de 2 legislaturas, oiga, antes del 16. Parece mentira.
Nos piden que borremos de un plumazo el acuerdo sobre el decreto de cartera al que hemos llegado dos instituciones tras un largo proceso de negociación y ejecución para el reparto de competencias en materia social. Y apoyan o acompañan nada más y nada menos que varias denuncias una denuncia contra el concejal, con el alcalde, una denuncia que se hace para parar el proceso y el convenio. Esto, como les digo, es para echarse a reír o a llorar. No sé para qué es. Para ustedes este acuerdo, totalmente legítimo, no existe y piden una marcha atrás, obviando el gran paso adelante que supone y los beneficios que implica en la atención a sectores de población tan vulnerables como las personas mayores. Y el ejemplo lo tenemos precisamente en el CIAN de San Prudencio. Fíjense, el acuerdo sobre el decreto de cartera se aprobó en el mes de enero. Desde entonces, en apenas 3 meses y gracias al mismo, los servicios sociales municipales disponemos de una vivienda comunitaria en el CIAN San Prudencio a la que ya se está incorporando sus primeros usuarios y usuarias. Sí, lo han oído bien. Y tenemos la vivienda comunitaria y se están incorporando. Desde Bildu llevan meses tildando de presunta la reconversión de una parte de esta residencia en vivienda comunitaria. Llevan meses hablando mal de este proyecto, menospreciándolo, asegurando que es imposible de ejecutar sin una gran inversión y que se trata de una simple planta de hospital. Bueno, pues ya es realidad. Miren ustedes, ya tenemos vivienda comunitaria en la 3ª planta, acondicionada por el Departamento de Administración Municipal que dirige mi compañero Borja Rodríguez. No nos creyeron, pero esta es la realidad. 13 personas residiendo ya en esta vivienda comunitaria. Y la próxima semana entrarán otras 2, 15. Con lo que para 25 que tenemos iremos completando. Eso es lo que les dijimos que íbamos a hacer y lo que hemos hecho. Por lo tanto, esto no es una entelequia. Por lo tanto, esto no es que vayamos a echarla y que no tenemos. No, es que ya la tenemos construida y hay 13 residentes. En estos 3 meses, desde la aprobación del decreto, también hemos incorporado un servicio de atención diurna de uso municipal que desde primeros de abril recibe las asignaciones de nuestro departamento y que nos va a permitir acabar con la lista de espera. Se lo dije en comisión. Les volveré a repetir que hemos hecho 2 plenos y 4 comisiones con este asunto. Y les vamos a decir siempre lo mismo. Y nos va a permitir acabar con la lista de espera. Se lo dije el lunes pasado en la comisión. Además, como ya les hemos contado, es un servicio orientado a personas con deterioro cognitivo o demencias, para lo que el equipo profesional ha recibido formación por Afaraba, una formación estupenda, por cierto. También disponemos de un servicio de respiro de fin de semana que cubre toda la demanda existente. Es decir, no tenemos lista de espera. No tenemos lista de espera en el servicio de respiro en el centro de atención diurna. No tenemos, señor Perea, señora Vitero, no tenemos porque lo tenemos todo ocupado. Y en el centro de atención diurna general la vamos a quitar, que es lo que les dije el lunes. Es que no se dan cuenta ustedes de eso. Es decir, en resumen, una vivienda comunitaria, un servicio de atención diurna y un servicio de respiro de fin de semana para usuarios y usuarias de los servicios sociales. No estamos hablando de 70 plazas, de dos pisos vacíos, de 3 habitaciones o de que tengamos que hacer un obrón. No, le estoy diciendo y le estoy dando números. 13 personas residiendo en la vivienda y 2 la próxima semana, con lo que cubriríamos casi el 65%. Esto es lo que hemos conseguido en apenas 3 meses con el decreto de cartera y eso es lo que desde el ayuntamiento hemos sumado a nuestra oferta de cuidados para las personas mayores. Y todo ello solo en San Prudencio. Por eso les decía que no se preocupen, que el uso del CIAN San Prudencio como espacio de cuidado público para las personas está asegurado por este Gobierno. Señor Perea, está asegurado, no desmantelamos nada, está asegurado. Se lo dije en el Cargune de personas mayores, se lo dije en comisión cuando vino, se lo he dicho a ustedes, está asegurado porque estamos echando cosas adelante. Y como no podía ser de otra forma, es una atención de calidad en espacios preparados y habilitados para tal fin, con un modelo de atención centrado en la persona, al que damos mucha importancia y que estamos implementando progresivamente en procesos y centros, tal como queda recogido en nuestro plan estratégico. Por eso, créanme que se están haciendo bien las cosas, se están haciendo bien todo lo que podemos, están haciendo bien las cosas. Aquí nadie está privatizando ni precarizando el cuidado que queremos hacer. Como quieren hacernos ver algunos, no estamos precarizando el cuidado. Y además tampoco estamos despidiendo a gente. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno no ha despedido a nadie. No ha despedido a nadie. Lo que hemos hecho es un equipo formado, un equipo volante,
que nos permite conservar puestos de trabajo. No, este equipo de gobierno no ha despedido a nadie, ni lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca, por cierto, Ustedes hablan torticeramente de otra cosa que son los contratos programa y lo hacen adrede para confundir a la gente. Torticeramente, sí, torticeramente porque hablan de los contratos programa que se extinguen. Bien, aquí lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para atender a un sector de nuestra sociedad cada vez más grande, el de las personas mayores, que ya representa el 21% de la población de Vitoria y que cada vez necesitará más recursos y servicios. Y en eso estamos. Este Gobierno está en vía de facilitárselos, los hechos están ahí y San Prudencio es un ejemplo. Por eso solo compartimos el deseo de Bildu, que presenta en su enunciado de su moción, que San Prudencio sea un espacio de cuidado para las personas mayores, un deseo que ya es realidad. Y sabemos lo que sucede cuando los deseos se hacen realidad, que se acaba el cuento. Se les acaba el cuento, por eso no hay más historias. Por eso no podemos admitir la moción que nos traen al Pleno. No podemos admitir esa moción, porque esa moción está fuera de la realidad y es un cuento. Señora Zuber, tampoco podemos admitir su enmienda que hace. Faltan muchas cosas, pero es que además de faltarle muchas cosas, es que nos dice lo que ya estamos haciendo, por lo tanto, tampoco podemos admitirla. Así que hemos presentado una enmienda a la totalidad que insta al Gobierno a seguir desarrollando las competencias referidas del decreto y a continuar con el desarrollo de equipamientos como las viviendas comunitarias en los que se desarrolla el modelo de atención centrado en la persona y en el cuidado de nuestros mayores. La enmienda, que ya me supongo que ustedes dirán que ni hablar, pero la enmienda recoge lo que estamos haciendo y lo que insta es a que lo hagamos más y mejor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Armentia. Les voy a pedir que se ciñan a los tiempos establecidos por intervención, porque todavía tenemos muchas mociones que debatir en el día de hoy. Sí, señora Fernández de Landa. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, saludar también a ese turno popular, al señor Perea, que ya es un asiduo a este pleno, y al que, bueno, le voy a decir que no le voy a tomar en cuenta las palabras que ha dicho. Le recuerdo también diciendo en una comisión que teníamos secuestradas a las personas mayores para que no pudieran tener contacto con sus familias. Sus faltas de respeto y esos insultos de trazo tan grueso, la verdad es que le descalifican y también le quitan importancia e interés a lo que usted afirma. Mantener unos servicios sociales de alta calidad centrados en las personas, en cada persona. Reconocer la singularidad de las personas, fijando la mirada en sus capacidades frente a aquello que les hace dependientes, apoyando su autodeterminación. Impulsar modelos de cambio orientados en las personas que les faciliten alternativas innovadoras que permitan atender y cuidar, sin que las personas pierdan el control de sus vidas, respetando su identidad, garantizando su respeto en lugares donde se preserve su identidad, intimidad y deseos. Vivir con dignidad hasta el final de nuestras vidas, ser cuidados con calidad, cambiar la mirada en los cuidados, porque como usted dice, señora Vitero, no todo sirve. Nosotros vemos personas, no números, no espacios, no habitaciones, no sillas. Y esto es en lo que este equipo de gobierno está trabajando y va a seguir haciéndolo, porque somos responsables y cumplimos lo que decimos y hacemos lo que decimos, porque estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo como lo veníamos haciendo hasta ahora, cuidándolo todo, tanto a las personas como a esos espacios de atención para personas mayores. Yo recuerdo su intervención, señora Vitero, en la moción de mayo del año pasado y en la de febrero de este año, en la que nos criticaba duramente y tachaba de irresponsables, de no cumplir, de no dar servicios de calidad a las personas mayores y de hacer ciencia ficción en los servicios sociales en base a las propuestas que hacíamos para el CIAN San Prudencio. Aquella frase de que colocando un biombo íbamos a convertirlo en viviendas comunitarias. Mi compañero, el señor Armentia, ya le ha explicado cómo ha sido ese proceso del biombo. Pasamos de que el nuevo convenio marco de cooperación al que se había llegado con Diputación era una barbaridad, un retraso que restaba calidad, restaba cuidados a las personas, a reclamar ahora todo lo contrario, ya que mediante ese acuerdo de colaboración sigamos dando servicios de calidad a las personas mayores en el CIAN San Prudencio. Usted dijo que tenía ilusión de formar parte de esa corporación que había multiplicado oportunidades, y está de suerte, porque así va a ser. Pero menos mal que no es parte de ese Gobierno que ha multiplicado las oportunidades, porque con sus vaivenes y su actitud de veleta, lo único que estaríamos haciendo ahora es restar,
dar pasos atrás, retroceder y desandar el camino. Se ofreció a ser la llave que sirviera de apoyo en la reorganización de los servicios sociales, una llave que da muchas vueltas y que ahora quiere girar hacia atrás. Afortunadamente, el CIAM San Prudencio avanza hacia esas viviendas comunitarias que están ya en marcha y en las que ya hay personas residiendo, y ese servicio de atención diurna incorporado, además del servicio de respiro de fin de semana tan importante para las familias. Todo esto manteniendo a las personas que ya estaban residiendo allí anteriormente, con un modelo de alta calidad y de atención centrado en la persona. Porque el objetivo de este Gobierno no es otro que facilitar espacios de vida donde las personas puedan seguir disfrutando de sus derechos y poder seguir desarrollando sus vidas, valorando lo que es importante para vivir dignamente, lo que se necesita y lo que puede hacerles felices. Y en base a esto, este equipo de Gobierno vamos a seguir desarrollando las competencias referidas en ese decreto y a continuar con el desarrollo de equipamientos como las viviendas comunitarias en las que se desarrolla el modelo de atención centrado en la persona y en el cuidado de nuestros mayores, a través de esa atención integral y continua en un espacio público y de gran calidad como es el CIAM San Prudencio. Ricasco, señora Fernández de Landa. Turno ahora, en este caso, del grupo proponente. Perdón, del Grupo Popular, sí. Gracias, señor Hurtaran. Ya pensaba que no iba a poder intervenir porque entre que se olvidaban. Ya. Pensaba que estábamos en el turno del Grupo pero Popular. incluso señora Armentia decía algo así como bienvenido al Grupo Popular y digo, bueno, parece que es que hoy el Grupo Popular no está en este debate, pero bueno, en fin. Fuera bromas, sí que me gustaría con la intervención de mi grupo intentar bajar el tono. Estamos hablando de la atención a las personas mayores y yo quiero pensar que todos coincidimos en nuestra preocupación y en la prioridad, por lo menos, en cuanto a las declaraciones de intenciones que son las personas mayores. Para mi grupo es fundamental la atención a las personas mayores, cuando estamos en el Gobierno y cuando estamos en la oposición. Y la verdad es que llevamos ya muchos meses, muchos años, hablando del CIAM. Y digo del CIAM porque es el Centro de Atención Integral a Personas Mayores que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Yo quiero apelar al nombre que tiene este centro, porque hablamos de una atención integral, donde se plantean diferentes servicios para dotar de la mejor atención a las personas mayores autónomas en su día y también dependientes desde el año 1994. Señor Hurtaran, desde el año 1994 el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava han venido colaborando año tras año con gobiernos de diferente color, entre ellos en los que yo he tenido el lujo y el orgullo de estar tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, para formalizar esos acuerdos de colaboración entre Ayuntamiento y Diputación para la concertación de plazas residenciales en una residencia de titularidad municipal. Y yo la verdad es que asisto con absoluta tristeza cómo usted, señor Hurtaran, especialmente usted, cuando fueron los gobiernos de su grupo político los que iniciaron este acuerdo de colaboración, que ustedes van a fulminar en 30 años, con 30 años de existencia, porque el 31 de diciembre de 2024 se cumplirán 30 años de ese primer acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava para dotar de la mejor atención de calidad a las personas mayores de Vitoria-Gasteiz. Y digo con tristeza porque al final aquí todo el mundo se tira los trastos, pero yo creo francamente, señora Armentia, que el acuerdo que ustedes han formalizado con la Diputación Foral de Álava para por fin acabar de formalizar ese decreto de cartera es un mal acuerdo para los vitorianos, es un mal acuerdo para las personas mayores. Y lo dije en la última moción que hubo sobre este asunto en este pleno. El Ayuntamiento ha hecho un negocio ruinoso en el acuerdo que firmaron en el mes de diciembre del pasado año. Siempre estaba en el sustrato de estos acuerdos que hubiese un equilibrio financiero entre Ayuntamiento y Diputación a la hora de abordar las competencias. Y vemos que el Ayuntamiento de Vitoria, con esta negociación en la que se reducen las plazas residenciales para atender a personas dependientes de grado 2 y 3, ha conseguido que la Diputación Foral de Álava le cueste este acuerdo 4 millones de euros y al Ayuntamiento más de 22 millones. Porque el Ayuntamiento asume íntegramente el servicio de ayuda a domicilio, que son 12 millones y medio, y asume
el coste de la residencia de San Prudencio, que está en casi 14 millones, y en la Diputación solo pone 4. Esto es lo que explica que luego ustedes intenten recortar servicios como el SAZ, porque las cuentas no dan. Y de ahí viene el problema, que ustedes están rompiendo una colaboración histórica en la atención a las personas dependientes de la residencia de San Prudencio y luego las cifras no dan. Nosotros creemos que el Centro de Atención Integral a Personas Mayores de la Residencia de San Prudencio podría continuar con el modelo residencial, un modelo residencial que es un derecho subjetivo según la Ley de Servicios Sociales, pero cambiando el modelo, como nos ha indicado esta pandemia. La atención residencial sigue siendo un derecho subjetivo, señora Armentia. No se puede demonizar. Habrá que demonizar un modelo que no funcione, pero la atención residencial sigue siendo necesaria para personas mayores dependientes grado 2 y 3. Por lo tanto, es perfectamente compatible que la Diputación se integre en un convenio de colaboración más acorde a la necesidad de dotar de respuesta a su lista de espera y el Ayuntamiento también. Ahora mismo tenemos una residencia absolutamente desperdiciada, con plazas vacías, y los ciudadanos no lo entienden. Y tenemos lista de espera para viviendas comunitarias, señora Armentia, de 200 personas, una lista de espera para atención diurna que está rebajada porque muchas personas han pedido darse de baja de esa lista por la situación del COVID, como usted nos informaba en comisión, y por lo tanto tenemos una lista de espera ahora mismo más baja que usted no va a terminar de dejar a cero porque las personas mayores siguen pidiendo recursos. Tenemos un 20% de la población en Vitoria que es mayor de 65 años. Y la dependencia está ahí y el envejecimiento, el reto del envejecimiento es una realidad en nuestro municipio. Y las listas de espera van a ir a más. Y no podemos tener un centro como el Centro de Atención Integral desaprovechado, con una Diputación que en 2024 quiere desentenderse de esa residencia y dejar de utilizar esas plazas residenciales. Y con un ayuntamiento que al final lo que tiene que hacer es crear recursos para ver si le dota de contenido y puede mantener una plantilla de trabajadores. Plantilla de trabajadores que prestan una atención de calidad a las personas usuarias. Pero todo el mundo es conocedor que tenemos una residencia a medio gas, plazas desaprovechadas, un agujero económico del Ayuntamiento con la residencia de San Prudencio y una Diputación Foral de Álava que se lava las manos cuando es la competente en materia de atención residencial. Por eso yo creo que hoy deberíamos plantear esta moción del Grupo de H. Bildu como una oportunidad para reeditar ese convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava para que se implique más, para que siga utilizando las posibilidades que presta la residencia de San Prudencio, para dotar de carga de trabajo a una plantilla de trabajadores que llevan años dando lo mejor de ellos mismos para cuidar a nuestros mayores y que saquemos chispas de un centro que es parte de vitorianismo, que es una referencia a la atención a personas mayores. No lo dejemos morir. Apelemos a esa colaboración que cumplirá 30 años, la fecha a la que ustedes le han puesto, fecha de cierre para la Diputación, y saquemos partido a un centro y a una plantilla que está deseando atender a estas personas mayores y que no haya espacios sin utilizar cuando las listas de espera siguen creciendo y nuestro reto de envejecimiento sigue ahí sin que se le dé una respuesta a este ayuntamiento. Hace falta un cambio de rumbo, señora Armentia. Tenemos que ponernos las pilas y creemos que esta residencia no puede estar a medio gas como ustedes han llegado a un acuerdo con la Diputación. Gracias, senadora Maica. Ahora sí, turno del grupo proponente. Señora Vitero. A medida que se generen vacantes, no se derivarán a nuevas personas usuarias, con el fin de caminar hacia el cese de San Prudencio, como máximo hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto, silencio, la nada, es lo que va a tener San Prudencio dentro de 3 años, porque va a estar vacío. Esto es lo que esconde hoy su propuesta. Esto es la realidad de lo que nos están diciendo. Y respecto a sus enmiendas, porque hoy la señora Domaica decía que bajásemos el tono. En mi propuesta de defensa de la moción, señora Domaica, he sido propositiva, buscarle volver a reactivar esa residencia, conseguir un San Prudencio Visíric frente a esa pérdida de plazas. ¿Saben por qué se ponen tan nerviosos las dos partes? Porque saben que lo que estamos diciendo es real. Pero lo que más me preocupa de todo esto es el apoyo del tercero, del Carrequín, que están teniendo en todo este proceso. A la enmienda que ha planteado hoy la señora Zubiaurre y que la ha defendido además,
Hay partes que puedo comprender, pero ahí me preocupa una parte. Ha entrado en el juego, o más bien en el cuento, que el señor Armentia nos ha querido contar esta mañana respecto a la residencia de San Prudencio, cuando dice que quiere que haya viviendas comunitarias, y yo, porque todo el mundo queremos vivir en los hogares, o en lo que sea más parecido a los hogares. Pero, señora Zubiaurre, 0 en los presupuestos, 0 para obras, 0 en el mantenimiento de ese espacio. ¿Cree de verdad que con colocar una vitrocerámica, que eso es lo que han hecho, colocar una vitrocerámica, un ala hospitalaria se va a convertir en una vivienda comunitaria? Porque está muy bien que a algunos se lean mis comisiones y las mociones que presento, porque igual algo se le va impregnando, pero ni tan siquiera han invertido en biombos para hacer separaciones. Una vitrocerámica en un ala entera de una residencia para convertirla en viviendas comunitarias. En eso se traduce. Y usted, señora Zubiaurre, también plantea recursos públicos. Claro, en eso la vamos a apoyar siempre, que Diputación genere recursos públicos para poder atender esa demanda que existe. Pero ya sabe que entrando en esto va a entrar en el cuento de Arabarren, esa residencia que tildada de una cooperativa lo que esconde es una privatización y que las profesionales que allí están trabajando no puedan desarrollar su trabajo. Por eso me sorprende que no sea un poquito más crítica y vea que el cuento que hoy nos están contando lo que esconde es perder un San Prudencio, perder un espacio que forma parte del pasado de nuestra ciudad, pero que debería de tener un futuro. Plazas disponibles, lista de espera. ¿Y no lo hacemos compatible? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted ha entrado en su juego. Esto lo han conseguido en 4 meses, el cambio de criterio. Esto no es el acuerdo marco. En 4 meses decidió el señor Urtaran y el señor González cambiar de criterio respecto a la residencia San Prudencio. Eso es lo que esconde. Y a la propuesta que plantea el equipo de gobierno, pues yo sé, señor Armentia, ya nos vamos conociendo. Ojalá que sus propuestas no fueran reales, pero el problema es que son reales, no ciencia ficción. A usted ha dicho que solo le ha gustado el titular de mi moción. A mí solo me ha gustado escucharle por fin hablar de lo público, que es algo que he hecho continuamente de menos en muchas de las comisiones y la defensa que usted hace. Hablar de lo público, y más usted en el grupo en el que está formando. Por eso decir que vamos a continuar haciendo y decir que van a entrar ¿cómo? Colocando una vitrocerámica, señora Armentia, que lo pregunté en la Comisión de Hacienda porque no veíamos dotación económica y nos aseguraron que lo único que iban a hacer era poner un candado para separar los baños. Eso no son viviendas comunitarias. No han aceptado ninguna de las propuestas que hicimos para el tema del envejecimiento y ahora hacen eso. Han cambiado lo que yo sabía cuando se lo planteaba exagerando, que lo único que iban a hacer era colocar biombos, me equivoqué. Era solo colocar una vitrocerámica. Eso es en lo único que me equivoqué en la propuesta que les estábamos haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y llegan tarde, llegan muy tarde. El decreto de cartera lleva años en el que tenían que haberlo hecho y no lo han hecho. Años retrasando. 2 mociones hemos presentado desde H. Bildu le hemos traído en 2 ocasiones y ustedes han seguido retrasando. La firma que hicieron este año es un nuevo retraso en el servicio de ayuda a domicilio, un despropósito con el CIAM, retrasar todo el tema de competencia de exclusión. Eso es la realidad. Y llevan una gran legislatura, tengo que admitirlo. Llevan una gran legislatura. Primero, recortes al SAD. Luego, las ordenanzas fiscales subiendo al 98% de la población de las personas mayores que lo estaban cogiendo. Presupuestos del 2021 sin ninguna dotación económica para poder hacer frente al envejecimiento. El Centro de Renacimiento, que ya sabemos cómo está y cómo va a seguir debido al incumplimiento. O en el anterior pleno, cuando modificaron las normativas del PGU para poder avanzar hacia viviendas privadas. Eso es. Y hoy estamos hablando de San Prudencio, del CIAM San Prudencio. 80 plazas libres, lista de espera y a 27 personas se les ha denegado el acceso. Esto es el cuento, lo que ustedes intentan hacer, que nos creamos este cuento. 400 personas que están valoradas con valoración de dependencia, un espacio adecuado para ello, y ustedes contándonos cuentos, denegando el acceso a personas y mandando cartas para no atender allí a las personas. Esto es lo que está ocurriendo. Hoy nos lo ha dicho una persona que ha venido del turno popular, pero en el carguno de personas mayores, otras 2 entidades sí que le dijeron su preocupación, el cierre que se estaban generando. Y, señor Armentia, me dirá que lo he traído a 2 plenos y a 45 comisiones, y más que se lo voy a traer, porque vamos a denunciar cada cierre, cada pérdida de plazas públicas, cada espacio que no adecúen. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a ser propositivas. Le hemos hecho una oferta, un San Prudencio Visiric,
Frente a su cierre, un San Prudencio Visirik. Lo seguiremos haciendo porque nos preocupan las personas mayores, porque nos preocupa y se puede atender desde lo público y porque queremos defender el trabajo de las profesionales que allí están desarrollando. En las continuas... Pero debe ir terminando. Un segundo. En las continuas jornadas sobre cuidados hay una frase que repiten las profesionales. Urge cuidar de los cuidados. Nuestro San Prudencio Visirik es eso, cuidar de los cuidados. Mila esker zuri, Andrea. Turno del grupo Elkarrekin, el turno del grupo del turno popular. Señor Perea. A ver, una cuestión fundamental, señor Jon Armentia. Vamos a ver. Me parece muy bien que no me quiera contestar a nada, aunque luego me conteste 3 y hasta 4 veces, porque así lo ha hecho. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental que aquí se está suscitando. Al margen de 4 mociones o 2 mociones o las que haya habido, nosotros también y nosotras tenemos una moción pendiente, que no sé si será para mayo o para junio, dependiendo del turno, donde vamos a volver con este tema. Pero acuérdense, señor Armentia y señores y señoras concejalas y concejales del PNV y del PSOE, esta es una situación insólita, lo que está pasando en San Prudencio. Esto no ha pasado nunca, nunca ha pasado. Alguno ha recordado, alguna, que llevamos 30 años con este tema. Este centro ustedes lo quieren liquidar y no ha habido tanta soledad en el gobierno municipal como está ocurriendo en este momento. Usted puede tirar valores fuera, puede decir que mentimos, puede decir todo lo que quiera, pero se han presentado muchos documentos y hay una constante en el planteamiento que estamos haciendo fundamentalmente, y no solamente los familiares, los trabajadores, las trabajadoras, y creo que está habiendo, pues efectivamente, como les hemos comentado, una verdadera conculcación de los derechos humanos. Hemos hablado de las 800 plazas que comentó Emilio Sola en Cadena SER el otro día, o las 600 plazas que se han dado de baja del SAD. Esto es un fracaso de la política municipal y también de la Rialde. Entonces nosotros les estamos intentando que echen marcha atrás, que están solos, o sea, que el conjunto de la corporación les está diciendo que así no se puede funcionar, Y entonces, bueno, pues de alguna manera pues han planteado una enmienda a la totalidad que también la plantearon en febrero y que la perdieron por mayoría de la corporación. Vuelven a insistir en el mismo tema porque no quieren negociar. No quieren negociar este tema con los familiares, con los trabajadores, con los internos, etcétera. Por lo tanto, les pedimos, y a la responsable del PNV, decirle que nosotros nunca hemos dicho que les tienen secuestrados. Eso no hemos dicho otra cosa, es otra palabra. Pero bueno, de todas maneras, a ver qué es lo que pasa cuando a una persona vacunada y los trabajadores vacunados, etcétera, les aíslan totalmente durante 14 días. Eso tiene una calificación determinada, le podemos llamar así o lo podemos llamar de varias formas. Entonces, lo que le pedimos es que hagan una autocrítica y que se bajen de este tema, señor Jon Armentia, porque es el que representa de alguna manera como concejal de políticas sociales, para que mantengamos efectivamente el contenido esencial de lo que ha sido durante 30 años evolucionando en el tiempo, desde hospicio hasta a centros geriátricos y psicogeriátricos. Y bueno, le podía entrar en comentar varias cosas. Cuando habla concretamente de las personas, concreto ha hecho una referencia con problemas cognitivos y enfermedad mental. Vamos a ver, es que desde el punto de vista sanitario eso tiene una calificación concreta. Y hay personas, yo que conozca una, por lo menos que está en nuestra comisión de Babestu Araba, que está en la 3ª planta en este momento y es una persona que tendría que ser cambiada de grado porque seguramente o tiene 2º grado o tiene más. Pero esa política no les importa a ustedes, como dicen que eso es competencia de Diputación, ya solventan a otra gente. Ustedes tienen que tener la capacidad de atender a las personas residentes. Y cuando se le pide una información a la dirección de San Prudencio, por favor, que responda la dirección de San Prudencio, no usted como concejal. Porque claro, ¿qué pasa? Que los trabajadores de San Prudencio, 123 son interinos. Lo que no van a abrir la boca porque van a ir a la calle inmediatamente. Entonces, bueno, esa situación que se está viviendo también con los trabajadores y las trabajadoras hay que mejorarla. Ayer hubo una huelga de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública y en San Prudencio ese problema existe de una manera
total, ¿eh? Y ustedes han despedido, o llámenle como quieran, a las personas de programa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso no es despido? ¿Qué es eso? Se dicen que van a crecer, al final ustedes no están creciendo y están dejando... O sea, que por favor hagan un acto de humildad y replanteen el tema, porque nunca han estado tan solos como en este momento en la política de servicios sociales y en concreto en la liquidación de San Prudencio. Gracias, señor Perea. Eskerrik asko. Turno ahora de los grupos enmendantes. Elkarrekin Podemos taldearen aldetik, Zubiarre Andreak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, primero, darle las gracias al señor Perea por la información que nos ha podido transmitir. Podemos estar de acuerdo en algunas de las propuestas que han podido hacer o de los argumentos que han podido dar, pero si el Elkarrekin ha registrado esta enmienda a la totalidad, lo que pretendemos es dar un paso adelante. No podemos convertir esta historia en historia interminable, o sea, lo tenemos claro en ese sentido. Y además, exigir a la Diputación que no se escuda en el Ayuntamiento, porque la Diputación no puede escudarse en el Ayuntamiento y no puede dejar de cumplir con su obligación de ofertar plazas públicas residenciales. Puede haber gente que puede pensar, o alguien puede pensar aquí, que no podemos interpelar a la Diputación, que pueda no ser lógico, pero para nosotros no es un argumento de recibo, porque tenemos que interpelar a la Diputación porque no puede eludir esa responsabilidad y tiene que asumir sus competencias para crear nuevas plazas residenciales públicas. Y pensamos, señora Vitero, que precisamente en otros espacios también se está dando este debate y existen diferentes opiniones sobre el tema de la creación de viviendas comunitarias. Por otra parte, también creemos que la no aplicación del decreto de cartera, tras años y años de prórrogas de convenios, es precisamente la causante de la problemática actual. Entonces, ya lo hemos dicho también en nuestra primera intervención, que no tiene sentido haber mantenido plantas vacías durante más de 20 años y que además eso muestra una falta de interés total por parte del Ayuntamiento que ya viene arrastrada durante muchos años. Y hemos también dejado meridianamente claro, y me quiero dirigir expresamente al señor Perea porque representa a los familiares de las personas con grado 2 y 3, o bueno, con más, para nosotras, para el Elkarrekin, la situación de las personas mayores nos preocupa y pensamos que es una obligación exclusiva del ente foral que se haga cargo. Por eso hemos registrado esta enmienda a la totalidad. Y también quería contestarle al señor Armentia cuando ha dicho que faltan muchas cosas. Pues precisamente falta lo que estábamos diciendo, que las plantas vacías que están ahí durante muchos años, vacías, pues se les tiene que dar un uso. Y para terminar, vuelvo a reiterar nuestra apuesta por la asunción de las competencias por parte del Ayuntamiento y de la Diputación, según el decreto de cartera. Mi esker. Eskerrik asko zuri Zubiarre Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Armentia jauna. ¿Me oís? Ahora sí. Vale, eskerrik asko, señor alcalde. Yo, con estas cosas, yo creo que debíamos tener 2 o 3 turnos, porque no puedo contestar a todo. Voy a contestar solamente una parcialidad. Señora Domaica, ustedes han estado en el Gobierno y tampoco no hicieron nada. Señora Domaica, así puestos, le agradezco su interés por la parte económica, pero me parece que los números que ha hecho usted no se parecen en nada a los que hacemos el concejal de Hacienda y yo. No se parecen absolutamente en nada. Por lo tanto, estoy coligiendo que los está haciendo mal. Así de claro. Señora Domaica, señores de Bildu, señora Vitero, pero es que ustedes olvidan que el Ayuntamiento no es competente en lo que ustedes me están contando.
No es competente en lo que ustedes me quieren hacer, plazas residenciales, que no somos competentes grado 2, grado 3, que no somos competentes, que no podemos hacer eso, que se quiere mezclar churras con merinas y esto no es cierto. Vayan ustedes a Diputación a pedirles más plazas, que nosotros también se las pedimos. Oiga, me dicen que dejamos la planta vacía. No tenemos ningún vacío. No tenemos ningún vacío, ni desmantelamos, ni tenemos nada vacío. Lo que hacemos es, a medida que no se van entrando grado 2 y grado 3, los estamos destinando, como hemos hecho con las viviendas comunitarias, para 13 personas que están viviendo allá. Señora Vitero, se está usted riendo de las 13 personas que están viviendo allá porque les han dicho que les han puesto solamente un microondas. Parece mentira que usted se esté riendo de esas 13 personas. Así de claro. Y están allí residiendo. Y es que va a haber la semana que viene va a haber otras 2. Va a haber otras 2 personas y usted se sigue riendo, se siguen riendo de lo que estamos haciendo. Señor Perea, yo le vuelvo a decir que usted me está contando filfas, que la comunicación de la delegación territorial con la firma del subdirector dice claramente que la residencia de San Prudencio ha actuado correctamente con los protocolos. Lo que usted dice que es... No sé qué, como dice, que si varias personas... Tal. Lo que le estamos diciendo que es el protocolo de actuación vigente, y eso lo dice la delegación, sí. Y usted lo debía conocer porque se lo han enviado a Babesto Araba y a la familia que lo solicitó. Está usted mintiendo. Y lo sabe perfectamente porque la tengo aquí. ¿Quiere que se la lea? No tengo tiempo, pero se la leo, la tengo aquí, en PDF, enviada por la subdelegación territorial, el Departamento de Epidemia. Está usted mintiendo. Y eso lo hace adrede aquí para decirnos que hemos confinado o que hemos retrasado o que hemos conculcado los derechos humanos. Nos dice usted que conculcamos los derechos humanos a este ayuntamiento. Usted sabe la gravedad de lo que está diciendo. Tiene que verse lo que está usted diciendo cuando esté colgado esto en YouTube. En esto. Tiene que verse usted diciendo que el Ayuntamiento de Vitoria conculca los derechos humanos. Parece mentira. Pero creo que se lo he dicho alguna otra vez. No perdemos ninguna plaza, señora Vitero. No podemos tener a todos metidos y luego meter más. Lo que estamos haciendo es que no entran y vamos acumulando plazas. Dijimos que íbamos a hacer 25, tenemos 13 más 2, 17. Ya las vamos a llenar. Mire, casi les voy a agradecer que me sigan preguntando sobre este asunto del CIAN. Se lo voy a agradecer, porque in eternum. Además, in eternum, pueden hacerlo cuando ustedes quieran, y el desarrollo del decreto de cartera, porque es que voy a aprovechar para desmontar sus argumentos uno a uno y sus mentiras, y además contestaré las veces que quieran. Oigan, y además es que les diré lo que estamos haciendo de más, y cada vez cargarán más, y nos dirán que no hay CIAN, y nos dirán que tenemos plantas vacías, y que no tenemos viviendas comunitarias, y que no tenemos no sé qué, y yo les iré diciendo que vamos rellenando, que la cuarta y la quinta ya están acomodadas y que volvemos a hacer, y eso es lo que están, eso es vamos, parece mentira que ustedes vayan ahí a contracorriente absolutamente, que no tenemos competencias de Diputación y que la Diputación tiene sus propias competencias y que hace sus propios cálculos. Y nosotros hemos hecho un buen acuerdo, y un buen acuerdo económico y un buen acuerdo respecto a las personas. Que el CIAN no entra en desuso, que sigue siendo de titularidad municipal y que se renueva con muchos aspectos y que además aumenta su capacidad para asistir a personas dependientes, porque asistimos a personas dependientes en el centro de atención diurna. Para eso se ha hecho la formación con las personas que trabajan allá. Que no despedimos a nadie, que los contratos se extinguen, que los programas se extinguen y que mantenemos el mismo turno, el mismo ranking, que mantenemos el mismo índice de atención, que no hemos variado. ¿Quieren ustedes mirar qué ranking de atención tenemos? ¿Quieren mirar ustedes TACAE por residente? ¿Quieren mirar ustedes eso? Que no lo miran porque o no lo saben o no quieren verlo. Nosotros mantenemos el índice, esa ratio que llamamos. El concejal de Hacienda sabrá, y en eso hemos discutido mucho, que hemos peleado grandemente para mantener ese ratio asistencial. Y por eso no hemos despedido a nadie, por eso hemos hecho un equipo volante que nos va a permitir no despedir a nadie. Pero ustedes eso no lo ven. Seguimos poniendo en marcha nuevos recursos y servicios para las personas mayores. Y hacemos uso del Centro de Día San Prudencio y lo estamos implementando para que se incorporando a este servicio 5 personas más y en breve otras 9 personas. Se lo dije en comisión. Vamos a quitar la lista de espera, quitamos la lista de espera, prácticamente quitamos la lista de espera de los centros de atención diurna. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo lo que ustedes dicen, que desmantelamos, que despedimos. Eso es un cuento. Señora Vitero, señor Perea, es un cuento. Ustedes saben
que por mucho que repitan ustedes una mentira, no se va a volver realidad. Funcionó a alguien y de aquella manera, repetir mentiras para que la gente lo crea. Pero eso no es cierto. Ya funcionó, pero de aquella manera, como les digo. Por mucha rueda de prensa que ustedes den, por muchos artículos que escriban ustedes en segunda de algún periódico, esto no va así. Señores, nos han dado premios, hemos habilitado viviendas comunitarias, nos han dado premios, hemos construido centros de mayores de San Martín, el servicio de atención diurna, las plazas de respiro, Aurora, Molinos. Fíjese, beneficiamos a las familias numerosas, beneficiamos a las personas que necesitan apoyo. Y miren, podemos hacer las cosas mejor o peor, pero las hacemos. Y estamos haciendo, y eso es lo que no pueden quitarnos. Saben ustedes, así que les doy las gracias por su atención. No vamos a votar a ninguna de sus enmiendas, y mucho menos a esta que propone volver al siglo XIX, con las residencias, y lo sentimos mucho, que ustedes persistan. Gracias. Eskerrik asko Armentia jauna. Sí, señora Fernández de Landa. Sí, muy brevemente. Señora Vitero, usted repite el mismo mantra una y otra vez. Nos dice que es propositiva. Usted no es propositiva, es catastrófica. No ve más que agujeros negros, cerraduras, llaves, biombos, que escondemos cosas. Yo la verdad es que, a pesar de que el señor Armentia le ha demostrado una y otra vez cómo se está modificando el CIAM y qué camino lleva, usted se aplica a la máxima de Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. A usted lo que le molesta es que el Carrequín se dé cuenta de que estamos trabajando de verdad y de que el CIAM San Prudencio se va a convertir en ese espacio de cuidado público para personas mayores. Y no, yo no veo sus mociones para impregnarme de sus palabras, sino para todo lo contrario, para no caer en esas teorías catastróficas y en esos vaivenes de veleta y esos eslóganes comerciales que a usted tanto le gusta. El señor Armentia ha dejado claro y ha aclarado y con argumentos cómo va a ir el CIAM San Prudencio. Y a ustedes eso pues no les gusta. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y seguir con humildad, cumpliendo con lo que decimos, cuidando a las personas y a los espacios que tenemos para esas personas. Muchas gracias. Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, ez du parte hartuko. Beraz, bozkatuko dugu mozio hau. Lehenengo eta behin, bozkatuko dugu Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Elkarrekin Podemos taldearen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatzen dugu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozio zuzenketa barkatu, osoko zuzenketa hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen aldeko botoarekin, eta EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldearen ezezko botoarekin. Eta azkenik, bozkatuko dugu jatorrizko mozioa, EH Bilduk aurkeztutakoa. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin eta EH Bildu eta Alderdi Popularraren aldeko botoarekin. Urrengo puntura goaz, momentuz ez dakite aurreko mozioari dagokionez, no sé si con respecto a la anterior moción ya hay un acuerdo que pueda ser elevado a su votación, si no esperamos un poco más. Venga, pues tenemos pendiente, por tanto, la votación del punto anterior. Seguimos con el Pleno Municipal, en este caso para debatir una moción del Grupo El Carrequín sobre la protección del suelo, la biodiversidad y la economía local. Fernández Jauna. Bueno, antes de empezar mi intervención, lógicamente, hay que rememorar que ayer fue el Día de la Tierra y hay que decirlo porque uno de los grandes retos que tenemos como humanidad y en nuestro municipio también de Vitoria-Gasteiz es esa transición energética, una transición energética que entendemos desde el Carrequín que tiene que ser sostenible. Y es que
y así lo establecen acuerdos recientes, tanto acuerdos internacionales, europeos, como la actual ley o la ley acordada de cambio climático, que establece una serie de acuerdos y una serie de objetivos para esa transición energética hacia las energías renovables. El abandono de las energías sucias, de las energías provenientes de los combustibles fósiles y el ir adaptándonos e ir potenciando las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. Y por esta razón se espera un incremento considerable de las solicitudes, ¿no?, tanto de energía eólica como solar en nuestro municipio. Y algo que puede ser positivo, como es la implementación de las energías renovables, tiene su cara oculta, tiene también un impacto negativo, puede tener un impacto negativo. Y lo estamos viendo muy cerca de nuestro municipio, concretamente de nuestro territorio, todos los proyectos que se están dando, esos 4+1, porque todavía queda uno pendiente, 5 proyectos que se quieren implementar de macroparques eólicos en los montes de Araba. Unos proyectos que tienen un impacto en nuestro medio natural, un impacto también en cuanto a la biodiversidad. Y son algunas de las cuestiones que, aunque ahora parezcan ajenas a nuestro municipio, en un futuro pueden tener un impacto, porque hay que recordar que ya hay planteamientos, que ya se proyectaron diferentes iniciativas parecidas en los montes de Vitoria. Es una situación que se tiene que dar y por esa razón creíamos conveniente el traer esta moción en este momento a este pleno, porque entendemos que ante lo que estamos viendo en el territorio es un momento para proteger especialmente dos de los elementos que tenemos que cuidar en esta transición energética y en esta situación de emergencia climática como la que nos encontramos, como es la protección de los espacios naturales y, por lo tanto, el intentar restaurar la biodiversidad, otro de los grandes retos que tenemos en esta situación de emergencia climática, y el mantenimiento del suelo agrícola. Recordamos que estamos trabajando en una estrategia agroalimentaria. Hay que recordarlo porque es otro de los caminos que tenemos que seguir. Y de nada sirve si trabajamos en una estrategia agroalimentaria y, por otro lado, se conceden solicitudes para la ocupación masiva, para megaparques solares, para implementación dentro de lo que es el suelo agrícola. Por lo tanto, hemos traído esta moción para esa protección de nuestros espacios naturales y de nuestros espacios agrícolas. También porque entendemos que ya hay espacio suficiente en la ocupación del suelo urbano, la ocupación del suelo industrial, en los tejados, en las cubiertas. Tenemos espacio suficiente, ¿no?, para la potenciación de la energía, de estas energías renovables. Y por otro lado, porque entendemos que también hay que dar pasos para democratizar la energía, ¿no? Y esa democratización de la energía es indispensable. La energía no puede estar en pocas manos, tenemos que democratizarla, tenemos que ponerla en manos de la ciudadanía. Y no solo en manos de la ciudadanía, porque el autoconsumo puede ser una oportunidad también de oro para nuestro sector económico, para un desarrollo económico que sea justo y sostenible, un modelo económico que sea más cercano a los valores que defiende nuestra Green Capital. Y también porque entendemos que es una oportunidad, ese autoconsumo, la generación de energía renovable en Vitoria-Gasteiz puede ser una oportunidad para las actividades industriales, comerciales o agrícolas ya existentes. Porque si estas se ligan al autoconsumo, como hemos comentado, les puede permitir acceder a unos ingresos adicionales, lo que puede consolidar su viabilidad económica en estos momentos tan confusos de crisis sanitaria que ya estamos viendo, la crisis económica y dentro del paradigma de crisis climática en la que nos encontramos. Y como antes he comentado, porque no podemos obviar una situación. Tenemos un potencial increíble en Vitoria-Gasteiz en cuanto a energía fotovoltaica, en cuanto a energía solar. Así lo establecen estudios que tenemos sobre la mesa, estudios municipales. Tenemos que potenciar la energía solar en nuestro municipio y tenemos que hacerlo de una manera, en esa transición energética sostenible, a través de los tejados, a través de las cubiertas. Tenemos espacio suficiente para que no signifique una pérdida de espacios agrícolas, una pérdida de biodiversidad o una pérdida de espacios naturales. Por lo tanto, y en resumen, lo que hoy traemos es que frente a ese modelo de macroparques eólicos y solares, traemos otro modelo. Tenemos un modelo más acorde a la Green Capital que vivimos, más acorde a los valores que defiende este ayuntamiento, como es el autoconsumo, la utilización de tejados y cubiertas para
la instalación de la energía solar y el desarrollo de la energía mini eólica en los ámbitos urbanizados. En definitiva, proteger la biodiversidad, proteger también los suelos naturales y agrícolas y potenciar, lógicamente, el espacio que tenemos ya urbanizado, como es el suelo urbano y industrial. Y como ya he repartido anteriormente, a esta moción original se ha llegado a una enmienda transaccional con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Básicamente es la misma, la primero y el tercer punto es el mismo, varía parcialmente el segundo, aunque el fondo es el mismo, que creo que ya todo el mundo tiene para ir desarrollando. Y aquí finaliza mi primera intervención y en el segundo turno ya hablaré de las diferentes enmiendas que se han presentado. Mi esker. Muy bien, eskerrik asko. Pues, perfecto. Ahora tocaría el turno del Grupo Popular. Iturritza, por favor. Gracias. Buenos días de nuevo. Señor Fernández, la verdad que usted a veces me desconcierta y hoy es uno de esos días que me ha desconcertado, porque hace una intervención en la que denuncia lo que estamos viendo en el territorio y resulta que luego llega a una transacción con los hechos que está denunciando. O habla que usted tiene otro modelo frente a ese modelo y negocia con los que están implementando ese modelo que dice que es frente al que usted está. Entonces, todo eso, pues la verdad a mí me desconcierta. Yo pensaba que usted traía aquí una moción de estas que yo llamo de oportunidad, porque es una cuestión que está de actualidad, como usted muy bien ha dicho, en el territorio y que quería denunciar esa situación, pero lejos de hacerlo, pues como digo, pues con los que usted denuncia llegan a un acuerdo, pero si usted no lo hace, pues yo voy a aprovechar la oportunidad que me ha brindado para hacerlo. Y nosotros reclamamos un plan territorial sectorial de la Comunidad Autónoma Vasca antes de dar ninguna licencia de los parques eólicos que se pretenden instalar en nuestro territorio de Álava. A mí la verdad que nunca me ha gustado utilizar el victimismo para hacer política, pero es que no hace más que dar motivos para que tenga que hacerlo. Estaba recordando yo, usted es muy joven, pero algunos que tengan mi edad se acordarán allí por los 90, yo creo que era, la campaña del botijo, una campaña, sí, ahora no la voy a explicar, pero el que tenga interés, pues que lo haga. Pues es que me viene a la cabeza a mí la campaña del botijo. Hidrocarburos fósiles a Álava. Que en Zaldívar no sé qué, la basura a Álava. Los parques eólicos no sé qué, los 5 a Álava. Todos los parques eólicos que además están pensados en zonas protegidas, todos a Álava. Eso sí, la empresa, otra de las cosas que me desconcierta, que está detrás de esto, la sede en Bilbao, todos los proyectos tecnológicos a Zamudio. Y todo lo que no quiere nadie para Álava. Y usted, pues, no sé, en Tuvisa, el otro día que teníamos esto de los contratos de la electricidad, pone unas cláusulas para que no se puedan presentar empresas como Iberdrola y luego aquí tapa todo eso. Es que, de verdad, no entiendo su postura. Nosotros estamos de acuerdo en combatir el cambio climático y pensamos que la energía eólica, que es especialmente de la que estoy hablando, sirve para eso. Pero eso tiene que ser respetuoso con los valores ambientales, con los valores naturales. Y no puede ser que 5 parques eólicos en 5 espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000. Eso no puede ser. Y eso lo denunciamos. Y nosotros, nuestro grupo, eso no lo avala. No lo avala el utilizar 5 espacios naturales protegidos para poner 5 parques eólicos y los 5 en Álava. Yo creo que ya está bien y hay que denunciarlo. No puede usted aquí hacer una enmienda en la que dice hay que garantizar la conservación de la biodiversidad en el primer punto. ¿Es que esto solo hay que garantizarlo en Vitoria o qué?
En el resto del territorio de Álava no hay que garantizar la conservación de la biodiversidad o priorizar el valor agrológico. Esto no vale para Azáceta, esto no vale para la Sierra de Arcamo, pues para nosotros, si lo queremos para Vitoria, también lo queremos para los demás. Y por eso nosotros no vamos a avalar esto, que está muy bien, pero usted lo circunscribe a Vitoria y de lo que estamos hablando es una cuestión bastante más amplia. Por eso, en nuestra enmienda, nosotros, además de comprometernos con el cambio climático y con el papel que juegan las energías renovables, y precisamente por la importancia, pedimos un plan de la Comunidad Autónoma Vasca. Y eso tiene que ser previo a pisotear los derechos de los alaveses y nuestro patrimonio natural. Y no obstante, también decimos, y por eso añadimos un tercer punto, porque no estamos en absoluto de acuerdo en lo que está pasando en algunos sitios, que las torres para medir el aire las están derribando, tirando, haciendo actos vandálicos, pues queremos también aprovechar para condenar esos actos. Y por mucho que lo denunciemos, estemos en contra, pensamos que esas vías no son las adecuadas y también lo queremos dejar aquí expresamente manifestado. Esta es la postura de nuestro grupo. Agradezco que traiga este debate, que, como digo, sirve para reivindicar los agravios que, una vez más, el Gobierno vasco está teniendo con los alaveses y especialmente con nuestro patrimonio natural. Gracias. Muchas gracias, señor Iturritza. Y ahora le toca el turno al Grupo EH Bildu. Eskerrik asko eta egun on guztioi. La necesidad de una transición energética es una realidad ineludible a la que desde H. Bildu hemos pedido que se atienda de manera urgente en todos los espacios, también desde el Ayuntamiento de Gasteiz, en la medida que le corresponde y asumiendo nuestras responsabilidades en esta materia. Nuestro compromiso con este reto de la transición energética y con la construcción de un municipio resiliente y sostenible lo hemos plasmado en nuestro Plan Gasteiz Cero Carbón, en el que marcábamos una hoja de ruta para poder implementar esta transición, que consideramos que se debe basar en estos pilares: la descarbonización del municipio para 2040, una apuesta por el despliegue de las renovables, la disminución de la dependencia energética externa y todo ello con información y con transparencia. En definitiva, lo que queremos es que la transición energética se traduzca también en soberanía energética y en democratización de la energía. Y si de verdad asumimos estos pilares, tenemos que asumir las consecuencias. La consecuencia es que en los próximos años vamos a ver la puesta en marcha de diferentes proyectos de generación eléctrica y la cuestión clave entonces es ver dónde y cómo se desarrollan estos proyectos y qué tipo de proyectos se desarrollan. Hoy, desde el Grupo Elkarrekin, nos traen precisamente una moción para definir dónde no se debe realizar el despliegue de las energías renovables. Y la moción transada con el Gobierno pues va en el mismo sentido. ¿Dónde no? ¿Dónde no desplegar las energías renovables? Les voy a decir que para nosotras es una actitud un poco NIMBY, que es insuficiente para la magnitud del desafío al que nos estamos enfrentando. Nosotras creemos que el debate es mucho más complejo que lo que se nos está haciendo ver con esta moción. Efectivamente, nosotras también pensamos que es necesario definir dónde no, pero también es necesario definir dónde sí, porque vamos a necesitar el despliegue de las renovables. Y también es necesario definir cómo sí y cómo no, cuándo sí y cuándo no. Y esto, en definitiva, es ordenación del territorio. Y nosotras defendemos la planificación territorial como una herramienta imprescindible para la transición energética. La planificación territorial cuenta con instrumentos que desde Euskal Herria Bildu creemos que son los que hay que poner al servicio de la transición socioecológica para definir cómo abordamos este reto de una manera integral, respondiendo a las siguientes preguntas. En un horizonte de sostenibilidad, ¿de qué nos tiene que proveer el territorio? De energía, sí, pero también de vivienda, también de biodiversidad, también de alimentación, de agua, de aire. ¿Y cómo combinamos el despliegue de las renovables con la protección del suelo, con la conservación de la biodiversidad, con la soberanía alimentaria, con la defensa del sector primario?
Todos estos son los condicionantes superpuestos que aparecen en el territorio y una buena o mala definición de los instrumentos de ordenación nos permitirá que estos elementos convivan, se encuentren, conversen o compitan en el territorio. Y por eso queremos poner el foco ahí. Por eso consideramos que estos instrumentos, como son los planes territoriales sectoriales o el Plan General de Ordenación Urbana, tienen mucha importancia. A este respecto, quiero hacer una breve mención al proceso que recientemente se ha abierto para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi, que, en nuestra opinión, debería servir para marcar los criterios a tener en cuenta para definir qué tipos de suelo pueden ser objetos de instalación de eólicas o solares y cuáles deberíamos de dejar libres de estas instalaciones. Y respecto al PGU, también recordar que precisamente en estos momentos estamos inmersas en la redacción del nuevo documento, que debería ser que con un foco más aterrizado analice los suelos de nuestro territorio y determine cuáles deberían ser zonas de exclusión para la instalación de sistemas de energías renovables, bien por su valor agrícola o bien por su valor para la biodiversidad. Y por todo esto, hoy hemos traído a este debate una enmienda de sustitución que trae un elemento que para nosotras es importante, que es poner el foco en que sea en el marco de la definición del nuevo Plan General de Ordenación Urbana donde se definan las zonas de exclusión para la instalación de sistemas de energías renovables, incluyendo en esas zonas protegidas la creación de un anillo agrícola que colinde con el anillo verde del municipio. Mila esker. Muchas gracias, señora Mancay. Toca el turno del Grupo Socialista. Señora Canto, cuando quiera. Gracias, señora Echevarría. Bueno, buenos días o mediodías, no sabría ya cómo calificarlo. La verdad es que estoy bastante sorprendida por las intervenciones que me han precedido. Sí que trataré de comentarlo en mi intervención o al final de mi intervención. La moción que nos trae aquí, nos traen desde el Carrequín Podemos, nos trae el señor Fernández. Es una moción muy interesante porque mira hacia el futuro, mira hacia el camino, ¿no?, que nos va a llevar hacia ese futuro en el que evidentemente las energías renovables van a ocupar un espacio mayor del que ocupan ahora y por supuesto que tanto las ciudades como las entidades locales, pueblos, etcétera, tienen que prepararse, ¿no?, para ese despliegue de energías renovables que llegará en el futuro porque, como todos ustedes saben, estamos en una emergencia climática. Y entonces, desde el equipo de gobierno, el señor Fernández de Landa lo explicará mucho mejor que yo, por supuesto, en su intervención, pero entendíamos que era una cuestión razonable, atendible, y es por eso por lo que se negocia y se lleva a cabo un buen acuerdo, un acuerdo entre diferentes, entre varios. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que en este pleno, en esta tribuna, se sube primero el representante del Partido Popular y después la representante de Euskal Herria Bildu, poco menos que a vilipendiar este acuerdo, que a decirle al señor Fernández que qué hace pactando con el Gobierno y que sus ideas son muchísimo mejores que las de los demás. Esa última parte la dicen ustedes siempre, pero he visto cierta repetición en sus exposiciones en la idea de que pactar con el Gobierno es algo malo. O sea, ustedes como que inciden en eso a lo largo de todo este pleno y no es la primera vez que les oigo hablar en estos términos. Y yo me pregunto, cuando ustedes hacen esas reflexiones, ¿qué es lo que se piensan que es la política? Porque desde luego que se piensan que es una cosa totalmente diferente a la que entendemos, al menos en mi grupo. Es pactar. O sea, la legislatura pasada estuvieron tratando de ningunear al equipo de gobierno y las urnas refrendaron al equipo de gobierno, con lo cual pactar con el equipo de gobierno es hacer política y lo demás es gritar detrás de una pancarta. Entonces, dejen de señalar al Carrequín Podemos por hacer política y pónganse ustedes a hacerla. Muchas gracias. Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Fernández de Landa jauna, hitza.
Bueno, eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, yo en realidad pues venía a exponer este asunto, dando argumentos y bueno, y además dada la tensión que llevamos ya en este pleno con los temas anteriores, pues bueno, hacer o poner en valor la propuesta que ha hecho Elkarrekin sobre un futuro que nos viene. Se va liando la discusión, se va liando, sacando cosas que no tienen nada que hacer. Voy a hacer un esfuerzo en este primer turno y a petición de mi compañera, la señora Canto, y voy a exponer por qué, efectivamente, como se ha dicho en otras ocasiones en este pleno, a cuenta de otros asuntos, tenemos un futuro por delante lleno de cambios que son imparables y que afectarán a nuestra sociedad, a nuestro entorno y a nuestra forma de vivir. La implantación de las renovables es uno de ellos. Y nosotros lo afrontamos de igual manera que los otros, con ilusión en el convencimiento de que traerá un mundo mejor. Pero de igual manera tenemos que ser conscientes de las afecciones negativas que van a conllevar estos cambios, tratar de minimizarlas también. No todo vale a la hora de implantar una acción beneficiosa si con ello afectamos otros ámbitos. Este es el objeto de la moción propuesta. Hay que minimizar al máximo los daños colaterales sin perder de vista el beneficio. La manera de controlar esas afecciones desde las administraciones es regularlas y en ocasiones poner la raya en el sitio adecuado para fomentar un avance y evitar un deterioro es complicado. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia, a la hora de controlar, por ejemplo, la pandemia. Aplicando esto a las energías renovables, nadie cuestiona sus indudables beneficios y nadie cuestiona ya la necesidad imperiosa y urgente de implantarlas de manera masiva. Pero con las prisas no vamos a desvestir un santo y no vayamos a vestir un santo y desvestir otro y acabemos parecido a como estábamos o peor. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de introducir masivamente estas energías, limitando su instalación para evitar daño a nuestro entorno natural, paisajístico y agrológico. Algunas veces puede ser inevitable en aras de un beneficio mayor, pero simultáneamente tenemos que trabajar en, como mínimo, compensar estas pérdidas. Y efectivamente, de manera general, no estamos de acuerdo en que se construyan instalaciones fotovoltaicas de manera masiva en los suelos con valor añadido del municipio y que afecten al valor agrológico de los suelos, la biodiversidad y a nuestro paisaje. Y si hay dudas, habrá que estudiarlo en cada caso. Pero voy a poner en valor este debate. Estamos también actuando, estamos en Vitoria, somos el referente verde y de políticas medioambientales desde hace mucho tiempo. Esa conciencia de proteger los suelos ya estaba en la manera de pensar de los anteriores redactores del Plan General de Ordenación Urbana. Y así está plasmado en él, señora Villalba. En Vitoria, el Plan General en vigor impide la implantación de estas instalaciones en los suelos de valor agrícola y paisajístico y, por supuesto, en los de forestal y natural. Y en el resto de suelos agrícolas del municipio es preceptivo la calificación de unidad pública para la instalación. Por lo que creo que el fondo de debate de esta moción está ya superado antes de empezar. Independientemente de la instalación de las fotovoltaicas, también quiero poner en valor todas las acciones que se han venido tomando y se seguirán tomando en aras a la recuperación de suelos. Ya desde hace mucho, en Vitoria, progresivamente se han ido recuperando suelos para dárselos a la ciudadanía, que han mejorado nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Ayer mismo pudimos asistir unos cuantos de compañeros de esta corporación al Consejo del CEA. Pudimos ver las actuaciones que se están llevando a cabo en recuperar suelos degradados en las zonas de Mandevaldea. También se está trabajando para recuperar en un futuro cercano una gran parte de los suelos degradados del sur de Vitoria en Larragorri. Parece que las premisas son concretas y compartidas por la mayoría, y el reto es grande. Y aunque el criterio base esté claro, seguramente el trabajar en implantar masivamente energías renovables en nuestro municipio conllevará infinidad de situaciones y dificultades. Y probablemente haya ocasiones en las que en aras de un bien mayor haya que hacer ciertos sacrificios. Pero teniendo claras ciertas premisas y el objetivo marcado, conseguiremos superar el reto de prescindir de los combustibles fósiles, manteniendo además el valor de nuestros suelos y conservando la biodiversidad de nuestro territorio. La energía fotovoltaica necesita espacio, necesita tejados y necesitará suelo, pero para no afectar masivamente a nuestro entorno necesitará eficiencia, necesitará tecnología, necesitará buenas ideas y buena gestión para conseguir no vestir un santo desvistiendo otro. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa jaunak.
Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jaunak du hitza. Bien. Bueno, voy a ser bastante breve porque creo que, y lo digo con total sinceridad, que todas las personas que hemos intervenido vamos por el mismo camino. Y creo que eso es lo positivo. Y creo que también refleja un poco el sentir que tenemos y el orgullo que tenemos como Green Capital. Y los valores que defendemos en este municipio. Y por primera apelación al señor Iturricha, ¿no? Claro, ya que está un poco confuso con la posición de este grupo, pues realmente, si nosotras, que ya el pasado miércoles en el Pleno de Juntas Generales, nuestras compañeras allí trajeron una moción para decir ese modelo de macroparques eólicos, ese modelo de impacto natural no es concebible con los objetivos que estamos marcando, si frente a ese modelo planteamos otro en esta moción y esos mismos grupos que ha dicho el señor Iturricha que avalan ese proyecto, cambian ese proyecto y se arriman más al nuestro, al del Carrequín, al que no solo que el del Carrequín, al que están defendiendo las organizaciones ecologistas y la mayor parte del movimiento ecologista a nivel mundial, yo creo que no solo es positivo, sino que es algo más. Es algo más que positivo. Porque realmente esa es la labor que estamos haciendo en este ayuntamiento. Y señora Villalba también decía que lo que hemos propuesto en esta moción es decir dónde no, básicamente, ¿no? Dónde no ocupar las energías renovables. Yo ahí difiero porque en el primer punto no solo decimos dónde no, sino también decimos dónde hay que priorizar, como es la ocupación de suelo urbano e industrial para las nuevas instalaciones de energías renovables, y luego ponemos evitando, en todo caso, la ocupación de suelo no urbanizable, entre otras cuestiones, como ya hemos dicho. Es decir, decimos dónde no, pero también por dónde sí. En conclusión, en resumen, nosotros entendemos que frente a ese modelo que se quiere implementar de macroparques eólicos y solares, que puede significar que claro que estamos de acuerdo con las energías renovables. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con la implementación de las energías renovables, pero creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que esa transición energética tiene que ser sostenible, que no signifique que haya un impacto en nuestros espacios naturales, en nuestros espacios agrícolas y que no signifique una pérdida en la biodiversidad. Tenemos estudios, así se ha demostrado, espacio suficiente en nuestro municipio para ser autosuficientes sin ocupar estos espacios que antes hemos comentado. Avancemos en ese camino. Si yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Hemos traído esta moción prácticamente en su totalidad, ha sido apoyada por el Partido Socialista Vasco y el Partido Socialista. Y entiendo que es un planteamiento que tanto Partido Popular como Euskal Herria Bildu también defienden. Y les invitamos a apoyarlo, porque creemos que todas vamos en el mismo camino. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, entendemos que lógicamente, es un compromiso. Nosotros estaremos vigilantes, lógicamente, vigilantes a que este compromiso se traduzca en acciones, que queden sobre el papel, que quede en ese trabajo que estamos haciendo de adecuación del Plan General de Ordenación Urbana, que queden las cosas claras, que no signifique ningún resquicio para la ocupación de espacio agrícola, de espacio natural en la implementación de energías renovables y donde podamos dirigir esa transición energética que sea sostenible, con la ocupación en el espacio que tenemos, en el espacio ya urbanizable, en el espacio como tejados, cubiertas y en seguir potenciando la energía solar en Vitoria-Gasteiz. Mila esker. Hernández jauna, Alderdi Popularraren txanda da orain. Iturricha jaunak parte hartuko du. Bien, intentaré ser muy breve y solo haré referencia a algunas alusiones, puesto lo que es la argumentación, creo que ya la he hecho en la primera intervención y no me quiero repetir. Decía la señora Canto que
hay que estar preparados, que llegará en el futuro. Pues mire, no llegará en el futuro. Está aquí, está presente esa amenaza que hemos denunciado en esos 5 parques eólicos. Esto no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente. Usted entiende que yo intento vilipendiar o decir que mi discurso es mejor que el suyo. Se equivoca, en absoluto. Yo he argumentado por qué la moción de Podemos me parecía, primero, incompleta, porque escondía una realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor y se circunscribía a lo que es Vitoria, y el problema hoy está en 5 parques eólicos en nuestro territorio, que precisamente ninguno está en el municipio de Vitoria. Y como es un tema de actualidad, yo entendía que trayendo esta moción quería traer ese asunto a debate. Y luego resulta que dice que denuncia unos hechos y frente a ese modelo él tiene una alternativa, y con el partido sobre el que denuncia y con el que está frente al modelo es con el que pacta. Y a mí eso pues, me ha llamado poderosísimamente la atención. Yo no tengo nada en contra de los pactos. Dice que su partido pacta, pues seguramente. También hace mucho seguidismo de muchas cosas. Y también tengo mi opinión, porque hace mucho seguidismo de muchas cosas. O sea que su partido hace muchas cosas. Pacta por un lado y por otras, pues en otros asuntos hace mucho seguidismo. Para el Partido Nacionalista Vasco no habla del asunto porque está superado. Pues, entonces yo no le tengo nada que decir. Si esto está superado, pues ya está. ¿Qué vas a decir a ese argumento? Señor Fernández, está superado. No sé, le habrá costado llegar a un acuerdo cuando acuerdan con usted algo que ya está superado. Dice que usted ve positivo ese pacto y que arrimen posturas. Hombre, yo lo que vería más positivo es que se una con los que defienden lo mismo que usted, o el mismo modelo que usted, o los mismos argumentos que usted. Porque lo otro, pues yo lo llamo o complejo o síndrome de Estocolmo. Esa es la valoración que yo hago. Eskerrik asko, Iturritza jauna, Bilduren txanda. Orain, ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan, Alderdi Sozialistari dagoki orain. Alderdi Sozialista, sí, por el Partido Socialista. Señora Canto, no desea intervenir. Señor Fernández de Landa, por el Grupo Nacionalista. Solo por alusiones, señor Iturricha, yo... perdón. Señor Iturricha, yo no le he hecho ninguna alusión a su partido. No habla me dice usted que el PNV no habla del asunto porque está superado. Es que yo creo que usted y yo estamos hablando de dos cosas distintas completamente hoy. Los señores del Carrequín han presentado una moción para hablar de la ocupación del suelo en base a la implantación de energías renovables, ¿no?, en el suelo de Vitoria. Y ustedes presentan una moción que es que no tiene nada que ver con esto. Es que se parece igual que un huevo a una castaña. Y me empieza a hablar de los parques eólicos fuera y, como siempre, en su obsesión con el Gobierno vasco, veces que ya le he repetido bastantes veces, que es que estamos en el Ayuntamiento de Vitoria. Yo sé que usted tiene una obsesión con el Gobierno vasco y que le gustaría igual ser más parlamentario vasco que concejal de Vitoria, y siempre va a lo mismo. Pero ahora veníamos a hablar de una cosa, y estábamos hablando de una cosa, y es a lo que yo me refería, que esa cosa está superada. Y ustedes presentan una enmienda que me puede parecer bien o mal, pero es que no tiene nada que ver con esto, y hablan de otra cosa completamente distinta. Mire, como buen partido conservador al que pertenece, a lo largo de la historia pues se ha visto que han ido saliendo cosas nuevas y ustedes siempre han estado en contra. Luego las circunstancias les han hecho acompasarse a los nuevos tiempos y adaptarse, lógicamente, porque la sociedad han echado para atrás y han vuelto
y se han posicionado, pues se me está ocurriendo desde la ley del divorcio, el aborto, todas esas cosas han ido desde unas posiciones conservadoras cambiando. Con esto del medio ambiente ha pasado lo mismo. Han pasado de una actitud negacionista no hace muchos años con el cambio climático y ahora, bueno, pues se han reconducido a una posición donde ya lo aceptan, pero todavía están muy despistados, están muy lejos de estar en el asunto y de poder debatir sobre este asunto. Yo no tengo ninguna prisa, no sé si sus votantes la tendrán, pero pues les recomiendo que entre al tema y podamos evolucionar en este sentido todos. Señora Mancay, señora Villalba, perdón, ¿dónde no? Pues sí, si la respuesta es dónde no, o la pregunta es dónde no, pues también se deduce la respuesta que es dónde sí. Ustedes han planteado una moción en la que cambian un punto, en la que se refieren a dos cosas que ya están en vigor, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana ya limita eso, están hablando de modificar ese plan, ya está limitado desde el 2003, no sé si es que usted no lo sabía o no lo ha mirado o no sé de dónde sale esto, y el nuevo plan también habla del nuevo plan o la redacción que se está haciendo del nuevo plan general, también habla de un anillo agrícola que ya ahora implícitamente está en el plan actual. No aportan nada. Confrontación es lo que he visto que están aportando. No sé dónde ve en nuestras palabras, en las palabras de los representantes del Gobierno, una actitud NIMBY. Igual la puede ver en la del señor Iturricha, pero en las nuestras en ningún caso. Me alegro mucho, además, que por fin haya también entendido pues la idiosincrasia de nuestro departamento y que el territorio y el clima están íntimamente ligados y no los hacen las separaciones que tiende a hacer en los temas cuando tratamos los temas en este departamento. Me puede parecer, o me da la sensación que efectivamente, tal como ha dicho el señor Fernández, están en las mismas posiciones. No hemos acabado de ver por qué llevan esta enmienda que no aporta nada nuevo y podría ser una buena idea que apoyáramos todos la enmienda transaccional que hemos hecho el equipo de Gobierno con el Carrequín. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa. Presentada, por lo tanto, una enmienda transada entre el grupo proponente y los grupos socialista y nacionalista. Procede inicialmente la votación de dicha enmienda transada sobre esta moción respecto a la biodiversidad y la economía local ante el despliegue de la energía solar y eólica. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista y el Carrequín Podemos y las abstenciones del Grupo Popular y H. Bildu. Continuamos, en este caso, con una moción presentada por el Grupo del Carrequín para la defensa del derecho a la vivienda en Vitoria-Gasteiz. Tiene la palabra la señora Ruiz. Eskerrik asko. Bueno, la vivienda no es solo una mercancía. La vivienda es un bien de primera necesidad y un objeto de derecho humano fundamental. Y por ello, la nueva Ley de Vivienda debe regular los precios del alquiler, dotando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de instrumentos para crear índices de referencia del alquiler, para llevar a cabo el control del mercado y para delimitar las zonas tensionadas donde se dan los precios abusivos. Todo ello para posibilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, para cumplir la Constitución en su artículo 47, pero sobre todo para cumplir con nuestro deber de facilitar unas vidas dignas y seguras a la población, donde la vivienda no suponga un problema para desarrollar un proyecto de vida. Desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000
coinciden en resaltar la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias y a la posibilidad de evitar y superar la exclusión social. El acceso y disfrute de una vivienda está vinculado a su consideración como una necesidad básica e imprescindible para vivir con dignidad y seguridad, a desarrollar libremente la propia personalidad y a participar incluso en los asuntos públicos. La ausencia de una vivienda digna afecta al resto de los derechos, a la salud, al medio ambiente, tanto en términos individuales como colectivos, y menoscaba el derecho al trabajo, a la educación e incluso a la participación. En Euskadi, además, tenemos la Ley de Vivienda 3/2015 del 18 de julio, que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y, en este sentido, desarrollar actuaciones desde el ámbito municipal es una tarea esencial para que este derecho a la vivienda sea una realidad. ¿Y por qué? Las plataformas sociales nos indican que la vivienda representa hoy en Euskadi, en Álava y en nuestro municipio una de las mayores causas de exclusión social. La población más joven, la que está en la edad de emanciparse, entre 23 y 35 años, es la que más lo sufre, por su alta tasa de paro y por la precariedad laboral en la que se encuentra. Los jóvenes deben destinar un altísimo porcentaje de su salario al pago del alquiler o verse relegados a permanecer por mucho tiempo en casa de sus padres, sin poder emprender su propio proyecto de vida. Incluso estos jóvenes acaban formando familias, entendidas en toda su diversidad. Sufren igual el precio del alquiler. Y es que el 65% de los hogares que viven en arrendamiento tienen que dedicar más del 30% de su renta a pagar el alquiler. Y este miércoles, pues yo estaba esperando las enmiendas que pudiesen llegar. Y es cierto que, aunque a pesar de que la enmienda que plantea Euskal Herria Bildu es a la totalidad, nos muestra que vamos hacia un mismo lugar. Queremos llegar a un mismo lugar, que es el de que se pueda proporcionar vivienda digna a las personas y que se pueda alcanzar ese estado de bienestar para las personas de nuestra ciudad y, bueno, en el conjunto de Euskadi. Y también quiero decir que, bueno, cuando vi la enmienda a la totalidad del Gobierno, por un momento, lo voy a decir con sinceridad, me pusieron el corazón contento. Sí, es que lo voy a decir así, porque es que sí, vi la enmienda y me alegré. Y al ver que su enmienda ponía que entre los objetos rectores de la Ley de Vivienda instaba la regulación del mercado del alquiler, me puse contenta. Luego, al leer la enmienda, y ya con más calma, pues aterricé un poco esos sentimientos y, bueno, pues ya no estaba tan contenta. Pero bueno, la voluntad del Carrequín siempre es, y claramente es negociadora, y siempre buscamos acuerdos en pro de la ciudadanía. Parece que en este pleno, en más de una ocasión, parece que esto es un problema, pero yo creo que si en el 2019 21.740 personas nos votaron, era para que viniésemos aquí a llegar a acuerdos y a mejorar la vida de la gente en medida de lo que pudiéramos. Y yo creo que así lo hacemos. Y aunque en esta ocasión me da la sensación de que no vamos a llegar a un acuerdo, porque bueno, ya he intentado hablar con la señora Oregui, le he dado una contraoferta de lo que podía ser una enmienda transada con parte de la suya y parte de la nuestra, y yo creo que pues no va a poder ser. Yo también quiero seguir en nuestro buen tono y agradecer de alguna manera ese paso cualitativo que entiendo dan en su enmienda al hacer y al asumir la necesidad de la regulación del mercado del alquiler, que yo creo que no es poco, no es poco. Pero bueno, no es suficiente. Porque tenemos que blindar los suministros básicos para las familias, porque no es de recibo que haya familias que no puedan poner la calefacción o que se les corte la luz porque no les llega para pagar, y porque hay que establecer mecanismos de control de los precios del alquiler y también promover bajadas de los contratos en vigor y de los futuros contratos. Porque no podemos caer tampoco en la autocomplacencia de seguir impulsando una ley de vivienda como es la del País Vasco, y digo seguir, porque muchas veces nos perdemos en las palabras, porque en este ámbito no estamos avanzando.
Tenemos que ser capaces de tener la voluntad de que los grandes tenedores de vivienda tengan obligaciones con la ciudadanía, que tengan que hacer cesiones de esas viviendas que tienen vacías, para que la gente tenga donde vivir. Y llevamos demasiado tiempo evitando considerar la vivienda digna y adecuada como un derecho, lo que ha provocado que en Euskadi carezca de un parque de vivienda pública en alquiler suficiente y que contemos con un marco normativo que favorece los procesos especulativos. Y a eso hay que darle una vuelta. Las medidas fiscales de nuestras diputaciones deben de ser para favorecer el alquiler a precios asequibles, porque si hablamos, como en la enmienda que proponen, de favorecer la del alquiler social, estamos hablando de una parte muy pequeña de las viviendas y porque, en definitiva, para cumplir con nuestro deber de facilitar unas vidas dignas y seguras a la población, donde la vivienda digna no suponga un problema para el desarrollar un proyecto de vida. Muchas gracias. Eskerrik asko, Luis Andrea. EH Bilduk eta baita ere Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten zuzenketak, orain EH Bilduri dagokio. González jauna du hitza. Alkate jauna. Guk EH Bildun etxebizitza beharraren gaiari beti eskubideen ikuspegitik begiratzen diogu, pertsonek etxebizitza duin eta beren beharretara egokituta izateko duten eskubidearen ikuspegitik hain zuzen. Eta sarritan esan izan dugu, halaber, etxebizitza beharra betetzea, beste oinarrizko eskubide batzuk gozatu ahal izateko oinarria dela, eskubide ekonomikoak, osasunekoak, hezkuntzakoak, kulturakoak eta abarrekoak. Zuen mozio honetan, ekarri dizkigu zue hainbat datu merkatuari buruz eta parazioei buruz estadistika ofizialen datuak eta bar. Eta, azken finean, ez dut egatzen gara, egoeraren larritasuna agerian usten dute datu hauek, ezta? Besteak beste, hainbatetan aipatu izan ditugun alokairu prezio altuen datuak eta nola ez, etxebizitza eskatzaileen erregistroan, etxebiden alokairu babestutako etxebizitza eskatzen duten pertsonen kopurua, ezta? Datu horiek guztiak oro har, egoeraren diagnostiko bat akarki dute, funtsean guk zuekin, nik uste dut hori hainbatetan egiaztatu izan dugu, guk zuekin partekatzen dugun diagnostiko bat, alde batetik, alokairu merkatutik kanporatutako pertsonen familien bizikidetza unitateen kopurua oso handia da, gero eta handiagoa, merkatuan eskaintzen diren errenta prezioei aurre egitea, gero eta zailagoa egiten zaie, gero eta pertsona gehiagori ezinezkoa bihurtu arte, eta estratu bereziki ahula zaurgarriak hor daude, hala nola, pobrezian erori edo erortzeko arriskuan daudenak, lan prekarietate egoera pairatzen dutenak, guraso bakarreko familiak, migratzaileak, eta nola ez, aipatu duzue eta aipatzen dugu behin eta berriro emantzipazio data, gero eta urrunago ikusten duten gazteak, ezta? Azkenik, gure udalerrian eta EAE osoan, erkidego osoan, alokairu babestuko etxebizitza nahikorik ez dagoela, ere diagnostiko horretan dago, baieztatzen dugu hori hala dela, ezta? Horregatik, egoeraren larritasuna kontuan hartuta defendatu izan dugu eskura ditugun tresna guztiak garatu eta erabili behar direla egoera horri aurre egiteko. Erakunde guztiek eta erakunde guztien erantzukizun partekaturik abiatuta, ezta? Hildo horretan, askotan adierazi dugu, hemen erkidego honetan, guztiek dakizue, badaukagula etxebizitzaren eskumen osoa, eta horregatik daukagu gure etxebizitzaren
euskal legea, gure lege propioa, ezta? Eta askotan esan dugu, pues, oinarri on bat jarri genuen lege horretan, ezta? Etxebizitza eskubide subjektiboaren aitorpena eta etxebizitzaren funtzio soziala. Eta askotan esan dugu, gainera lege horrek eskaintzen digula, ematen digula tresnakutza on bat, tresnakutza handi bat, jarduteko. Etxebizitza utzengatiko kanona ezartzetik hasi, eta baita egin dezakegu bidea, alokairu prezioak kontrolatzeko sistema bat ezartzeko aukera materaino, izan ere guk Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean gure proposamen bat aurkeztu genuen, tamalez, orain zuek esaten zenuten moduan, onartzeko bidea omen dagoen gobernuak ikusten ez zuelako. Eta, dauden tresna guztiez baliatu nahi izate horretan, Gasteizko udalak duen erantzukizuna azpimarratuz, hainbat proposamen ere egin dugu udal mailan, ez da, horatuko duzu guztiek, nola behin eta berriro esaten dugu, sortu behar dela alokairu babestuko etxebizitzen udal parke bat, nola proposatzen dugu, udal ondareko etxebizitza ugariak, dauzkagun horiek guztiak, mobilizatu osatuko genukela parke hori, baita esaten genuen tanteo eta retraktoren bidez hori ere handitu joan zitekeela, hemendik ere martxan jar daiteke etxebizitza hutzen erregistroa, abian jar daiteke, eta esan dugu askotan, eraikinak birgaitzea eta gaztei emantzipatzeko alokairu eskaintza egitea, ezta? Eta uste dut, eta hala adierazi izan dut askotan, edo behin baino gehiagotan, nire uste zuek eta guk bat egiten dugula diagnostikoan eta bat egiten dugu etxebizitzaren euskal legearen ahalmen guztiak garatu behar horretan. Hala uste dugu, baina minututxo bat. Baina iruditzen zaigu, batez ere adostasun puntueta joaten garenean, iruditzen zaigu gaur zuek ekartzen duzuen mozio honetan, batez ere begiratzen duzuela estatu gobernuan zor jarri duzuela helburua, eta horrek nolabaiteko guri behintzat nolabaiteko nahasmena sortzen digu, esan zuek gobernu horretako kide zarete. Eta, hau da, zeuen esku dago, estatuko gobernuak estaturako etxebizitzaren lege bat bultzatzea, eta zuek ala, egiten baduzue, beste batetan egin dugun bezala, estatuko herritarrentzako aurrerapen sozialak jokuan daudenean, guk EH Bilduko, badakizue, kongresuan babesa emango diogula araudi aurrerakoi berri horiei. Gure nahasmen horretan ere sartu da pixka bat nola, esan duzue, saiatu zaretela transazioa egiten gobernuarekin, PNV-rekin hain zuzen, eta PSOE-rekin are gehiago, zuek eta PSOE-rekin transatzen baldin baduzue autoenmienda bat, zuek gobernuan zaudetenean Madrilen, gure nahasmena handitzen da. Tamalez ez duzu saiatu transatzen adibidez gurekin eta PSOE-rekin. Zen imagina zazue, zuek gurekin eta PSOE-rekin nola euskal etxebizitzaren legearen alde egin dugun, ziurazki egongo ginateke orain, transatuetako emendakin baten aurrean, ziurazki ateratu. Bukatzen dut. En definitiva, eta ez ditut irakurriko. Barkatu, jauna. Bai, barkatu. Ha terminado ya el turno, por favor. Uste dut beste momentu batzuetan. Gracias. Bai, badakit, baina gaur esan dut, zuzendu beharko dugu 8 minutu daramazu. Eta esan dizut lehen. Eta beste bigarren txanda baduzu. Gauza asko geratzen dira oraindik eztabaidatzeke eta oso berandu da. Eskerrik asko. Alderdi sozialistari dagoki orain, Elbazar jauna. Bai, mila esker.
La moción que hoy debatimos aquí a mí me ha creado sentimientos encontrados o sentimientos agridulces, ¿no? Porque, por un lado, creo que la mayoría sí estamos de acuerdo en la importancia de defender desde lo público pues, el derecho a la vivienda y más, por supuesto, en estos tiempos. Pero, por otro lado, y precisamente la última intervención del señor González lo ha dejado entrever y a mí también me ha chocado, por otro lado, creo que el Carrequín nos ha traído pues, un debate estatal, como es la futura ley de vivienda de España y los debates internos, precisamente, que hay en el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Podemos. Es cierto que en la propuesta se enumeran pues, las diferentes administraciones implicadas, porque el derecho a la vivienda, pues lógicamente, incumbe a todas las administraciones en su conjunto, pero no sé por qué me da que por los tiempos y porque también se han presentado mociones similares en otros municipios y en Juntas Generales de Álava, por ejemplo, y en otras Juntas Generales, esto que estoy diciendo pues, está de fondo. Con un tema tan fundamental no voy a entrar en cuestiones internas de un gobierno de coalición que, pese a las dificultades de la pandemia y la oposición voraz de la derecha, está respondiendo y ayudando a la sociedad española en su conjunto. Por encima de cuestiones puntuales, estoy convencido que la Ley de Vivienda de España saldrá adelante con la aprobación en su propuesta por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, tanto el Partido Socialista como de Podemos. No me cabe la menor duda de que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez lo sacarán adelante. Y luego tendrá que ser aprobado en las Cortes con otras fuerzas. Creo firmemente en que con un diálogo sosegado y con menos focos mediáticos lo conseguiremos. Y entrando en lo importante, en el derecho a la vivienda, que es lo que estamos hablando, con la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, queremos poner en valor lo que se está haciendo y lo que próximamente se va a conseguir tanto en España, Euskadi, Álava y Vitoria. Los socialistas conocemos bien el problema de la vivienda que se desarrolla en la actualidad, ya que lo hemos desarrollado nosotros en Euskadi, en el País Vasco. De hecho, Euskadi es un referente en España en materia de vivienda, un espejo en el que mirarse, en el que miran tanto el resto de comunidades como también el Gobierno central. Y contamos con nuestra propia ley de vivienda, una ley progresista y pionera en España. Todas las medidas efectivas que se puedan adoptar para controlar el precio del alquiler se están llevando a cabo en Euskadi en el marco de una ley que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y es una de las más avanzadas de Europa. Para que sean efectivas, las políticas de vivienda tienen que ser integrales, coherentes y aplicarse durante un periodo de tiempo. Hay que actuar simultáneamente sobre la oferta y la demanda, sobre las dos cuestiones de la vivienda y conjugar medidas de promoción y estímulo con otros elementos también. El problema de fondo de Euskadi no es el precio de la vivienda a secas, digamos, ¿no? Porque hay distintos problemas de fondo, puede haber, y también varía ese problema, ese motivo de fondo entre comunidades autónomas incluso. En nuestro caso, en Euskadi, la cuestión de fondo, sobre todo, es que hay muy poca oferta de alquiler. Tan solo el 13,3% del total de las viviendas principales y estamos actuando sobre ello a través de nuevas edificaciones y de la captación de viviendas vacías. Y de esta manera en Euskadi disponemos ya de un parque público de 26.000 viviendas, de las que 15.000 son gestionadas por el propio Gobierno vasco. Para finales de 2021, el objetivo es que con Bizigune se movilicen viviendas vacías. A ello, y ello nos ayudará con la entrada de vigor a mediados de este mismo año, que será un hito del decreto de vivienda deshabitada, llegado incluso a medidas como el alquiler forzoso, la expropiación temporal de uso o la expropiación de vivienda que no cumpla las condiciones, la función social. Y no he hablado de otras ayudas y otras cuestiones, pero voy a ser breve y voy a ir terminando. También en las diputaciones forales se está realizando un trabajo importante que es de evaluación y de reforma de la fiscalidad, donde se establecerán medidas favorecedoras del alquiler social. Y precisamente desde el Gobierno vasco ya se hizo un documento al respecto. Y ya centrándome en Vitoria y acabando, el equipo de Gobierno municipal trabaja en coordinación y colaboración con el conjunto de instituciones para favorecer el alquiler social de los jóvenes y rentas más vulnerables. Precisamente en nuestra ciudad, con todas estas ideas que estoy desgranando, firmamos como equipo de Gobierno municipal con el Carrequín a principios de este año para el acuerdo presupuestario un documento que habla de una vivienda digna, ¿no? en nuestra ciudad. Un texto que por encima de esta moción plasma la responsabilidad de nuestros tres partidos, el Partido Nacionalista Vasco, el Carrequín y Partido Socialista, a favor de la vivienda digna. Y es importante ponerlo en valor porque no lo he visto ni en la moción ni en la intervención, aunque he escuchado alguna palabra que se parece o me quiere recordar algún párrafo de los que firmamos. Y ya termino. El conjunto de decisiones que se están tomando en España, Euskadi, Álava y Vitoria, nos van a permitir revertir paulatinamente esta realidad de la vivienda.
siempre con medidas efectivas y rigurosas, sin recetas mágicas, ni una única receta que salve todo. Siempre acciones bien analizadas, pero siempre medidas progresistas ante todo y poniendo en valor lo público. Muchas gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio parte hartzea. Oregi Andrea, nahi duzunean. Bai. Eskerrik asko alkate jauna berriro ere, eta, bueno, egia esan da gauza gehienak esanda daude, eta beraz ez naz luzatuko, oso ondo azaldu diran hemen testu ingurua, eta bai Espainia mailan, bai Euskadin, eta bai hemen Gasteizen egiten ari garen, eta zertan gabiltza instituzioak, eta nik uste dut hori balorean ipintzea oso garrantzitsua baita. Esta moción que nos trae Elkarrekin y que efectivamente, como la señora Ruiz decía, pues bueno, no está muy lejos de cuestiones en las que ya estamos trabajando. Bueno, me sirve de alguna manera, y por no repetir cuestiones que ya se han explicado, me sirve para poner en valor el acuerdo que yo creo que hay en la filosofía de la vivienda, en las necesidades de la vivienda y en el diagnóstico, ¿no? Me da la sensación de que el discurso de fondo que estamos llevando todos y todas pues tiene una base común bastante importante. Se refería también mi compañero, el señor Salazar, a los compromisos que adquirimos como equipo de gobierno con Elkarrekin Podemos, los compromisos en el marco del acuerdo presupuestario en defensa del derecho a una vivienda digna. Eso es lo que tenemos encima de la mesa, y ya en ese documento explicábamos, se ponía en valor que en Euskadi tenemos una ley, la Ley 3/2015, de 18 de junio de vivienda, donde se reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y establecíamos unos compromisos que el equipo de gobierno se comprometía con Elkarrekin a poner en marcha. Estos 5 compromisos, por recordar, son la lucha contra la vivienda deshabitada, infravivienda y vivienda sobreocupada, el ofrecer a la ciudadanía una mayor información, participación y transparencia en relación a las políticas de vivienda, controlar los precios abusivos de alquiler en Vitoria-Gasteiz y que en Vitoria-Gasteiz no se produjese ningún desahucio sin alternativa habitacional. El desarrollo de todos estos puntos, bueno, tiene una serie evidentemente, un hilo temporal que recorrerá todo este año 2021, pero en nuestra enmienda, en la enmienda del equipo de gobierno, lo que vamos es un poco a hacer hincapié e incidencia en estas mismas cuestiones. Así, creemos que es necesaria esa ley de vivienda, que yo también estoy segura que el Gobierno español sacará adelante, y esperemos que así sea. Hace falta también desarrollar reglamentariamente la Ley 3/2015, y con ello debería de venir también la aportación por parte de las administraciones competentes de los recursos económicos precisos para las competencias que tengamos que llevar a cabo, tal y como exige la Ley 2/2016 de entidades locales. Y, por otra parte, esto en lo que atañe al Gobierno español, al Gobierno vasco, al Parlamento vasco, y por nuestra parte, en el Ayuntamiento nos habíamos comprometido. En esos compromisos había todo lo relacionado al Observatorio de la Vivienda, que también con una enmienda presupuestaria de Elkarrekin hemos puesto en marcha desde Ensanche 21, y que esperamos que va a dar frutos, que va a empezar a dar frutos, y donde estamos recopilando informaciones muy interesantes, incorporando datos de compraventa, de alquiler por barrios, que nos van a permitir ver un poco cómo está la situación en nuestra ciudad, ver los precios, ver su evolución, etcétera. Y con eso, pues bueno, el punto 3 de nuestro acuerdo, el de controlar los precios abusivos del alquiler, pasa por un conocimiento exhaustivo de lo que tenemos en la ciudad, para a partir de ahí poder ir tomando decisiones y poder ir, cuando el marco normativo nos lo permita, como también dice nuestro acuerdo, pues bueno, en colaboración con las administraciones competentes, ir tomando medidas para la limitación de precios en los lugares donde haya mercados tensionados, etcétera. Por tanto, uste dugu bai daukagula, marko ondo daukagula kokatuta, gauzak bideratuta daude, eta gure proposamena babestuko dugu jakina. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda da, Garnika jauna.
Bueno, hoy nos trae aquí Podemos la historia de un fracaso. Y vamos a hablar en el Ayuntamiento de Vitoria de un fracaso. O sea, pero si ustedes no se ponen de acuerdo, se están pegando todo el día, ¿por qué traen una ley que no saben acordar al Ayuntamiento de Vitoria? Es totalmente absurdo. Como es absurdo limitar el precio de las viviendas. Aquí vemos un debate de todos, de que quieren acordar una ley de vivienda que yo creo que nadie cree, que el Partido Nacionalista, el PNV, se ha vuelto unos insensatos para ir en contra de la propiedad privada, y entonces es surrealista el debate. El PNV, como necesita los votos de Podemos, les intentan engañar para no hacer nada e ir viendo. Pero en ese ir viendo, que como comenta la representante de Podemos, se pone contenta, cuando se pone contenta todos los demás nos quedamos muy preocupados. Porque la limitación de los precios es atentar contra la propiedad privada. Limitar los precios es hacer que las viviendas de alquiler suban los precios. Limitar los precios lo que hace es que desaparezcan viviendas para ir al alquiler. Limitar los precios es que haya economía sumergida. Limitar los precios es que donde se limitan suben en otras zonas de la ciudad. Limitar los precios es condenar al fracaso al arrendamiento de viviendas en España y en este caso en Vitoria. Limitar los precios es ser anticonstitucional. Limitar los precios es fracasar como está fracasando en Berlín y en París. Y de hecho en Berlín el Tribunal Constitucional las ha tumbado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando además en el País Vasco los tenedores de viviendas de alquiler son pequeños propietarios que lo que hacen es, con ese alquiler, poder ir pagando las hipotecas de esa inversión, de ver al futuro. Es ir contra los ahorradores. Por eso el PNV de Vitoria es inconcebible. Va en contra de todo lo que representa en PNV, bueno, porque representa muchas cosas malas, pero por lo menos el de Vizcaya tiene cierta estabilidad económica, mira por la propiedad privada. En cambio aquí el PNV se deja llevar por Podemos y por sus socios. En cambio aquí lo que hay que destacar, lo que hay que hacer es lo que hizo el Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista cuando había un problema de vivienda, cuando los jóvenes no tenían vivienda, cuando los jóvenes se tenían que quedar en casa. Lo que hicieron fue sofocar un problema de magnitud en la ciudad con las VPOs. Fue una referente en toda España. Eso es atajar un problema. Lo demás es jugar. Y en ese caso se atajó el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué acaba con los precios de alquiler altos? Pues conseguir más suelo, hacer que haya más vivienda en alquiler y de esa manera se acaba con esas subidas de precios en el alquiler. Pero ahí el Gobierno vasco, como no está haciendo nada, dice, bueno, hablo de este tema y así por lo menos no me atacan y no me dicen que tengo que venir a Vitoria, que tengo que aportar y que tengo que hacer que haya viviendas en alquiler. Porque el Gobierno vasco no está haciendo nada. Ese es el problema. Lo otro es un debate estéril, es un debate de fracasados y es un debate de traer a Vitoria una cuestión que no se ponen de acuerdo en el Gobierno de España. Esto es perder el tiempo cuando hablamos de una cuestión importantísima, que es arreglar los problemas que pueden tener los jóvenes de acceso a la vivienda. Pero eso se acaba con mayores viviendas de VPO en alquiler. Eso es atajar el problema. Lo otro es hacernos perder el tiempo. Gracias.
Eskerrik asko, Garnica jauna. Turno del grupo proponente. Por parte del Elkarrekin Podemos. Interviene la señora Ruiz. Eskerrik asko. Bueno, se han dicho muchas cosas y bueno, voy a intentar hacer un repaso un poco por todos los grupos. Efectivamente, este es un debate que es a nivel estatal y bueno, pues la realidad es que estamos en un gobierno de coalición y que bueno, que a veces cuesta ponerse de acuerdo. La realidad es que hay un acuerdo de gobierno en el que la ley de vivienda viene con esa medida, que es la de regular los precios del alquiler, pero bueno, igual no nos estamos poniendo tan rápido de acuerdo como al señor Garriga le gustaría. Para él puede que eso sea un fracaso. Para mí, el gobierno de coalición que ha llevado a cabo el mayor escudo social frente a una pandemia me parece que no es ni una pérdida de tiempo ni mucho menos un fracaso. En este sentido, pues sí, efectivamente, el señor González tenía razón también, que quizás hubiese sido más fácil poder llegar a un acuerdo entre el señor Salazar, el señor González y nuestro grupo. Pero bueno, entendíamos que era una cuestión complicada para llegar a un acuerdo. Quizás con ustedes no hubiese sido una cuestión tan complicada, pero que bueno, que teníamos que abordarlo de alguna manera y bueno, hicimos una oferta con no muchas esperanzas, la realidad, las cosas como son. Pero bueno, ahí queda. Nosotros siempre queremos poder llegar a acuerdos, poder llegar a cuestiones que puedan ayudar a las personas de nuestro municipio y de nuestra provincia, si se puede, y si podemos llegar a más lejos, mejor. Yo creo que el señor Salazar, pues bueno, también ha comentado el tema de que era un debate estatal. Ya, pues bueno, no voy a seguir ahondando en el tema. Y bueno, es que no me quiero explayar mucho más, porque realmente yo creo que tenemos claro lo que hemos traído aquí, lo que llevamos en el Gobierno de coalición. Da igual en estatal desde el Gobierno o aquí desde la oposición, desde el Elkarrekin o desde Unidas Podemos, tenemos claro que si hemos llegado a las instituciones es para hacer cosas por y para la gente. Y esta moción tiene que ver con esa unidad de acción en nuestro municipio, en Euskadi, o que tiene que ver con la ley de vivienda, porque tenemos que decidir si queremos ceder ante los intereses especulativos del mercado o priorizar el derecho a nuestras vecinas a un proyecto de vida digno donde la vivienda y el acceso a ella no sea un problema. Y en ese sentido, aunque a él le pueda hacer gracia que yo me ponga contenta cuando el equipo de gobierno puede lanzar una oferta o una enmienda a la totalidad en la que habla de regulación del precio del alquiler, le puede parecer una tontería, pero a mí la verdad es que me alegra. ¿Por qué? Porque aunque hoy no va a salir nada, no va a salir ninguna de las enmiendas, hoy de alguna manera perdemos la oportunidad de apostar por la gente y por la juventud de esos proyectos de vida y que y de que de alguna manera se blinde la función social de la vivienda. Yo no me voy derrotada porque aquí el equipo de gobierno, el PNV y el PSE, de alguna manera también dan un pequeño paso asumiendo y también poniendo en valor que realmente sí que es necesaria esa regulación del alquiler para proteger a las personas de los municipios y en el caso del nuestro también. Así que, bueno, no me voy a seguir extendiendo y, bueno, pues no saldrá nada de esta moción, pero sí que reafirmar que nuestro compromiso es con la ciudadanía, con que estos acuerdos para el Gobierno de coalición en estatal, pero también los acuerdos que llevamos en las instituciones desde otros espacios, que se lleven a cabo y que se puedan realizar por y para la gente.
Eskerrik asko, Ruiz Andrea, orain EH Bilduren txanda. González jauna. Alkate jauna. Nik lehen bukatzen nuen pixka bat esaten, eta bai, egia da penarekin geratzen naiz ezen, nik uste dut, eta esan duzue besteok ere, gure mezuetan edo gure diskurtsoetan badago parte handi baia bizkanaka adostasun batzuk lortzen ari dira udaletxean bintzat en el plano teoriko. Eta hori komentatu dugu horretikan izan ditugun beste emozio batzuetan, eta penarekin baita pixka bat horregatik, oso errazago zen zuek elkarrekin PSOE eta gu adostasun batera llegatzea, eta ikusita PNV-k ematen ari den azkenengo aldaketa honekin, behar bada, zergatik ez, lor genezakeen baita PNV-ren atzekimendua transatutako horretan, eta azken finean benetan ateratzea hemendik zerbait onartuta. Ja ez naiz hartuko gure zuzenketan, bai agian aipatzea, 2015ko Ley 3-2015-2015koa eta 2021 batean gaude, eta guk ja eskatzen dugu, eta hau eskatzen digu PSOE-ri, evidentemente, momentu honetan dagoena gobernuan, dekretuak aurreratea behar direla. Ja pasatu dira 5 urte. Badakigu 5 urteetako parte handi bat izan dela PNV gobernuan, eta ulertzen dugu PNV-k ez zuen babestu Eusko Legebiltzarrean lege hau, eta ez du interes handia izan dekretu horiek ateratzeko, baina guk esaten dugu, mesedez, eskubide subjektiboaren dekretua behingoz atera, kanonaren dekretua behingoz atera, eta hor nonbaiten gordeta egon diren, eta badakigu lantzen ari diren, eta kasi labean ja prest dauden dekretu horiek, mesedez atera daitezen. Eta, también lo único, habrá que comentar algo también. Evidentemente, yo he dicho desde el principio que nosotros nos acercamos al problema de la vivienda desde una visión de derechos de las personas, y hay otros que siempre se acercan al tema de la vivienda desde una visión de mercado, de libre mercado. Del libre mercado en el que la vivienda es una mercancía, hay una demanda y una oferta donde se cruzan, se marca un precio, y sobre eso no debe intervenirse. Y me estoy refiriendo evidentemente al mensaje neoliberal del Partido Popular, porque sí, en Berlín han tenido que echar atrás con una ley de control de los precios de alquiler, pero una ley que ha tenido éxito. Eso es la parte que no se cuenta. Evidentemente ha habido un recurso, etcétera, y al final han tenido que echarla atrás judicialmente, pero es una ley que ha funcionado sosteniendo los precios de renta, y ha funcionado incluso bajando los precios de renta. Esa es la parte que no queremos contar, ¿no? Y insisto, su mensaje neoliberal de la desregularización, de no regular, de no entrar en el mercado, que el mercado funcione, dentro de lo que es actuar sobre el mercado, también es Alokabide, y también son todas las viviendas que están en Bizigune. Ustedes saben perfectamente que aquí se está interviniendo en el mercado. Se está interviniendo a través de Alokabide, donde los precios son controlados. Entonces, esta especie de mensaje tan rotundo en contra de la intervención, ni siquiera se ajusta a la realidad que vivimos en este país. Y bueno, ya cuando nos apela a la Constitución usted, que a veces le digo a usted que es más constitucionalista español que yo, debería conocerla bien y debería saber precisamente que la propiedad privada está supeditada a la función social de la propiedad privada. Y eso lo dice la Constitución, su Constitución española. Y por eso nuestra ley, quiero decir, la ley vasca de vivienda, es una ley legal, a pesar de que fue recurrida en el Constitucional, porque efectivamente la regulación que hace sobre el derecho subjetivo y la regulación que hace sobre la función social de la vivienda está amparada incluso por su Constitución española. Por tanto, no me voy a extenderme más, antes me he pasado de tiempo, ahora voy a intentar no pasarme de tiempo.
señor alcalde, usted hace su labor y la reconozco. Y, bueno, batzuetan ere, pues, bueno, euskaraz prestatzen dugunean, pues, denborak ez ditugu berdin neurtzen. Eta, bueno, besterik gabe, nik uste dut que hay un fondo y que podemos trabajar sobre ese fondo quienes queremos trabajar sobre ese fondo. Gracias. Eskerrik asko, González jauna, gehienetan gainera, oso zuzena zara denborekin, así que ez dago problemarik. Bai, orain Alderdi Sozialistaren txanda da, Salazar jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker. Insisto que tengo la convicción de que la ley estatal de vivienda saldrá adelante con el apoyo mayoritario de los grupos progresistas en el Congreso. Tengo esa tranquilidad y sosiego que no he visto mucho con la presentación de esta moción. Precisamente porque estamos hablando de un tema serio y muy social, necesita respuestas políticas que sé que serán así y son importantes. Hagamos que las afirmaciones que hoy hemos escuchado del PP de que esta ley está condenada al fracaso no sea así, porque creo que 4 de 5 partidos aquí presentes, que también tenemos representación en el Congreso, hay ciertos elementos, muchos elementos que nos unen para que así sea. Euskadi cuenta con una cobertura social en materia de vivienda que no tiene parangón en el resto de España y nos queda mucho camino por recorrer, eso es cierto. Pero en este tema no existen recetas milagrosas ni golpes de efecto, sino esfuerzos mantenidos, coordinados y trabajo coherente. Efectivamente, en este momento no hay suficientes viviendas de alquiler para responder a la demanda existente y desde las instituciones públicas se está impulsando cambiar esa realidad con un conjunto de instrumentos, no solo uno, sino un conjunto coherente de instrumentos. Y finalizo ya diciendo que el acceso a la vivienda, junto con el acceso a un empleo de calidad y bien retribuido, son las dos condiciones necesarias para poder sostener un proyecto vital, digno y con horizonte de futuro. Ambas condiciones suponen hoy un reto para buena parte de la juventud, también la vitoriana, que salió al mercado laboral en plena crisis financiera y las políticas de devaluación y precarización de las condiciones de trabajo, y se encuentra hoy en una nueva crisis cuyos efectos hoy respondemos desde los gobiernos progresistas con recetas diametralmente opuestas. Pero los efectos inmediatos de la pandemia están dificultando de forma extraordinaria esta perspectiva en el momento concreto para muchos y muchas jóvenes. Respondamos a esta situación. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Oregi Andreak ez du parte hartuko. Alderdi Popularri dagokio, eztabaida bukatzea, Garnika jauna, nahi duzunean. No me extraña que el PNV no quiera salir para defender lo indefendible. O sea, es normal que les dé pudor estar defendiendo la limitación de los precios del alquiler. Y bueno, lo tienen que hacer para ganarse algún voto, pero claro, intentan defenderlo lo menos posible. Pero es peligroso. Yo cuando dice la representante de Podemos que no le doy importancia, yo sí le doy importancia a que usted esté contenta con lo que dice el PNV en materia de vivienda. Me parece muy peligroso limitar los precios del alquiler. Nos parece que es peligroso, que está abocado al fracaso, que está para ir contra la propiedad privada y contra los ahorradores que hacen todo lo posible para llegar a final de mes en el País Vasco. Me parece peligrosísimo ir contra la propiedad privada como quieren los demás hoy aquí. Y además, que el Partido Socialista diga progresistas cuando son todos los que están hoy aquí, que están en contra de la libertad, que están en contra de muchas de las cuestiones, llamarse progresistas, yo creo que es una ironía. Y para acabar, lo importante aquí es lo que hicimos con el Partido Socialista, que es cuando hay un problema, generar VPO y generar actividad y generar que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Eso es hacer las cosas en serio. ¿Yo por qué les digo que vienen a perder el tiempo? Porque cuando tendrían que solucionar los problemas en el País Vasco, nadie dice al Gobierno vasco que tiene que sacar viviendas en alquiler, que no está cumpliendo con su obligación. Ese es el problema. Hablan de debates estériles de Madrid que no se ponen de acuerdo y traen aquí ese fracaso,
pero no hablan de lo importante, que es cómo van a solucionar el acceso al alquiler de los jóvenes en el País Vasco. Ese es el problema. Y no lo van a solucionar la limitación de los precios del alquiler, lo van a solucionar si el Gobierno vasco lo que hace es generar viviendas y generar viviendas en alquiler. Eso es solucionar el problema y que hoy aquí les da igual, les interesa hablar de sus cosas. Y sus cosas no arreglan los problemas, en este caso, de los jóvenes de acceder a una vivienda. Muchas gracias. Eskerrik asko Garnika jauna. Bien, eztabaida bukatuta. Orain bozkatu beharko dugu. Batetik taldeek aurkeztutako zuzenketak bozkatu beharko ditugu eta beste alde batetik jatorrizko mozioa hauek onartzen ez baldin badira. Bai, Bilduko udaltaldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu orain. Bilduren zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Bildu taldearen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta azkenik, jatorrizko mozioa, bozkatu beharko dugu, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztutakoa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Elkarrekin Podemos taldearen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen esesko botoarekin. 12. puntua da PP taldearen mozio bat, Espainiako gobernuari aparteko finantzazio eskatzeko COVID pandemiaren ondoriozko krisi ekonomikoak ekarritako berri aurre egiteko. Tiene la palabra la señora Comerón. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente todos sabemos que estamos inmersos en una pandemia internacional, en una crisis sanitaria muy profunda que ha traído como consecuencia también una profunda crisis económica que ha afectado también de lleno al tejido productivo de nuestra ciudad. Los datos están encima de la mesa y todos tenemos acceso a ellos. La cantidad de empresas que están cerrando dentro de nuestra ciudad, la cantidad de autónomos que están cejando su actividad porque no pueden continuar con ella, la cantidad de vitorianos y vitorianas que están engrosando las listas del paro. Y, evidentemente, las administraciones públicas tampoco hemos salido indemnes de esta crisis económica y se puede evidenciar clarísimamente en la caída de la recaudación que hemos sufrido. Por ir muy cerca, la propia Diputación o el propio Ayuntamiento han tenido una caída de la recaudación muy importante. Los alcaldes, ante esa situación, lo que están haciendo es buscar financiación extraordinaria. Lo que están es intentando conseguir que haya financiación para poder afrontar esta crisis y esta caída de la recaudación. Y, evidentemente, lo mejor es que ese intento de conseguir financiación no sea a base de subir impuestos, por lo menos desde el Partido Popular así lo defendemos. Lo mejor es intentar colaborar con otras administraciones, con administraciones superiores, para que colaboren y para que ayuden a afrontar esta situación. En el caso de Vitoria-Gasteiz, además, afrontamos la crisis ya con una situación económica y financiera previa complicada. Por lo tanto, nuestras urgencias, si cabe, son mayores. Y, sin embargo, este ayuntamiento y el alcalde Urtaran no ha conseguido, de momento, ningún euro extra durante toda esta pandemia, ni de Diputación Foral de Álava, ni del Gobierno, ni de España, ni de Europa. Cabe mencionar en este momento lo que está pasando con el Gobierno de España. El presidente Sánchez ha dado la espalda por completo a los ayuntamientos. Y esto supone un problema muy grave para las administraciones locales. Es cierto que hace un año sí dio un fondo a las comunidades autónomas, pequeño fondo puntual, que también disfrutamos en la comunidad autónoma del País Vasco, pero de ese dinero no vimos nada los ayuntamientos. Y el último gran desprecio que ha hecho el Gobierno del presidente Sánchez ha sido
el ninguneo al que ha sometido a los ayuntamientos a la hora de debatir los proyectos para el New Generation. Bueno, debatir no se van a debatir, porque al final es Moncloa la que va a decidir, pero por lo menos ha pedido documentos y proyectos, por lo menos el listado, a las comunidades autónomas. Pero es que a los ayuntamientos nada. Y ha anunciado que los va a excluir, además con un feo muy notable diciendo que su gobierno, diciendo que los ayuntamientos no somos capaces de gestionar este tipo de proyectos. Bueno, pues otros alcaldes y alcaldesas de España han dicho que hasta aquí hemos llegado, han alzado la voz y se han unido para hacer un comunicado, un manifiesto en el que exigen financiación para los ayuntamientos. Exigen que el Gobierno de España aporte un fondo extraordinario de 25.000 millones de euros para los ayuntamientos de España. Y este comunicado ha sido firmado por diferentes alcaldes y alcaldesas y también de diferentes formaciones políticas. Piden 3 fondos concretos. El primero de ellos, el de transporte público. 1.000 millones de euros para ayudar a las empresas y a los ayuntamientos que gestionan el transporte público. Todos conocemos la situación en la que se encuentra Tuvisa. Una situación dramática en la que la caída de pasajeros ha supuesto una caída muy importante en la recaudación y este año, en 2020, el Ayuntamiento ha tenido que hacer la mayor aportación económica a Tuvisa, que además sigue acumulando deudas, una aportación de más de 15,5 millones. Evidentemente, Tuvisa necesita esta aportación y necesita este fondo para poder sobrevivir en esta situación. En segundo lugar, se apuesta por un fondo de reconstrucción local de 4.000 millones de euros, al estilo del que recibió en su momento también las comunidades autónomas. Pero es que los ayuntamientos, insisto, no han recibido ni un solo euro. Un fondo que va destinado a financiar proyectos tractores y para poder ayudar a quienes peor lo están pasando y quienes más están sufriendo esta crisis. Y por último, la última de las reivindicaciones clarísimas es que las instituciones municipales puedan participar directamente en estos proyectos europeos, que no tengan que estar tutelados por otras administraciones superiores, sino que se blinde una serie de millones, en este caso 20.000 millones de euros, para financiar directamente proyectos de los distintos ayuntamientos de España. A mí me parece que todas estas peticiones son absolutamente razonables y, de hecho, ha habido un amplio espectro de partidos políticos que las han apoyado. El Partido Popular, hasta Podemos, pasando por numerosos partidos regionalistas y nacionalistas. Sin embargo, sorprende que el Partido Nacionalista Vasco no haya querido apoyar esto, sino todo lo contrario. Ha dicho que no está de acuerdo con este comunicado, con esta propuesta que se realizaba en el marco de la FEM. Y, de hecho, no hay ningún ayuntamiento del País Vasco que esté dentro de este acuerdo de alcaldes. Sorprende que el PNV haya dicho que no quiere recibir dinero para los ayuntamientos de Euskadi, que los ayuntamientos vascos no reciban ese dinero del Gobierno de España, que lo consideran que no debe ser necesario. Y, además, tampoco están planteando alternativas. Cuando se han autoexcluido de este comunicado, no han planteado ninguna alternativa para poder recibir dinero del Gobierno de España. Es evidente que la crisis está rompiendo 2 mitos vinculados al PNV. El primero, que el PNV gestiona bien, ese mito ya se ha caído, y al que se está cayendo ahora también, es que tampoco son quienes traen el dinero de España al País Vasco, como siempre nos han querido vender. Como decía, hay muchos alcaldes y alcaldesas de diferentes formaciones políticas de diferentes ciudades que han apoyado esto. Y yo, como vitoriana, quiero que el Pleno de Vitoria-Gasteiz también se sume a esta reivindicación. Es una reivindicación justa y necesaria y yo quiero que el Ayuntamiento de Vitoria también alce la voz para reivindicar este dinero que también correspondería a Vitoria. Yo creo que el alcalde de la ciudad, y hoy tiene una oportunidad para poder demostrar que no hace el seguidismo a su partido político, sino que pone a Vitoria por encima de todo. Los vitorianos merecemos un alcalde que nos defienda, que consiga financiación extraordinaria para poder afrontar esta situación y que lo haga cuanto antes. Y que no esté supeditado a intereses partidistas, sino que ponga nuestros intereses, los de los vitorianos, por encima de todo. Y por eso traemos esta moción a este pleno. Aquí tengo el comunicado en el que recogen estas peticiones los diferentes alcaldes y alcaldesas de estas ciudades. Y yo quiero que el nombre de Vitoria esté aquí,
y que seamos también nosotros quienes alcemos la voz para exigir ese dinero. Porque nosotros defendemos ese fondo extraordinario y necesario de 25.000 millones de euros y que, por supuesto, la parte proporcional llegue a nuestra ciudad para poder ayudar a quienes peor lo están pasando y para poder poner en marcha proyectos tractores que están metidos en un cajón. Por eso no ha habido una iniciativa clara por parte de la alcaldía, como sí han hecho otros alcaldes y alcaldesas en España, y esperemos que hoy aquí nos sumemos todos a esta petición, porque los vitorianos no podrán entender nunca que desde el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya concejales o concejalas que digan que no quieren recibir dinero del Gobierno de España para Vitoria. Es incomprensible, así que entiendo que todos sumaremos nuestros votos a esta petición y conseguiremos poner el nombre de Vitoria-Gasteiz en este comunicado, a pesar de que no haya estado desde el primer momento, que por lo menos se una ahora y sea exigente con el Gobierno de España en esta justa reivindicación y necesaria reivindicación, porque Vitoria necesita fondos extraordinarios para poder afrontar esta crisis y este es uno de los medios que necesitamos alcanzar. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Bildu taldeak aurkeztu egin du zuzenketa bat, beraz, López de Aberasturi Andreari dagoki orain parte hartzea. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehen esaten genuen, mozio guztietan azkenean hitz egiten degula bizitzen ari garen krisiari buruz, ezta? Eta honetan azkenean gakoa ere bada. Konpartitzen dugu PPK aurkeztu duen mozioaren fondo hori, Comerón anderea, uste dugulako gure herritarren beharrei erantzun behar diegula. Y son muchas las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, lo decíamos antes. Al final los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Siempre nos han oído poner en valor desde Euskal Herria Bildu la labor de los ayuntamientos. De hecho, somos la primera puerta. Seamos competencialmente los indicados para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía o no. Es verdad que a veces desde el ayuntamiento simplemente hacemos una derivación a otras instituciones, pero podamos o no, ese privilegio de alguna manera de ser la primera puerta nos permite también ser la institución que mejor conoce las necesidades reales de nuestras vecinas y vecinos. De ahí también nuestra responsabilidad para darle respuesta a esas necesidades. Por eso desde Euskal Herria Bildu queremos, en el marco de esta moción que presentaba el Partido Popular, poner en valor la labor de los ayuntamientos, hacer un reconocimiento expreso y sentido a las entidades locales, de las grandes, de los pequeños, de los medianos, y queremos trabajar de cara al futuro por un escenario en el que el papel de los ayuntamientos pues adquiera la importancia que debiera tener. Y es cierto que la pandemia de la COVID ha afectado seriamente a la cotidianidad de los ayuntamientos. Tuvieron que dejar de lado muchos de ellos las previsiones para responder a otras prioridades y a otras necesidades que se iban planteando para garantizar la seguridad sanitaria, para responder a las nuevas necesidades surgidas en el ámbito de las políticas sociales, para intentar paliar la tremenda situación de todas esas personas de la hostelería, de la cultura, de diferentes sectores. Por eso compartimos con el grupo proponente nuestra preocupación porque los ayuntamientos no hayan recibido fondos extraordinarios que les permitan hacer frente a todos esos retos que esta pandemia nos ha puesto de manifiesto, de forma absolutamente cruel además, y a que se les haga frente desde lo local, desde la cercanía, desde el conocimiento, desde la participación también, sin ninguna duda. Y es que estamos lo hemos dicho en otras ocasiones, hablando de este tema, estamos en un momento crucial, en un momento decisivo. Hay que dar solución a esta dramática crisis, pero tenemos que ser conscientes de que las decisiones de la hora también, de alguna manera, con esas decisiones decidimos, marcamos el medio y largo plazo, trabajando proyectos específicos, estratégicos, que nos permitan avanzar hacia la transformación, caminando hacia
ese nuevo modelo, porque hasta ahora cierto es que lo único que hemos visto han sido decisiones no consensuadas, solicitar dinero para empresas privadas en vez de solicitar dinero para gestionar proyectos de interés público y liderados por lo público. Por todo ello, y compartiendo, como decíamos, el fondo de la moción, desde luego, sí hemos presentado una enmienda que vamos a solicitar modificar ligeramente, y es que vamos a únicamente dejarle el punto 3 y 4, únicamente los puntos de adición, vamos a retirar el punto de sustitución y vamos a dejar solo el punto 3 y 4, porque nos parece fundamental solicitar al Gobierno vasco, como decíamos, que al menos el 30% de la financiación proveniente de los fondos de reconstrucción europeos se destine a las entidades locales y, por supuesto, algo fundamental y que también hemos venido solicitando en las diferentes instituciones y por parte de nuestros compañeros y compañeras, es solicitar al Gobierno vasco que en aquellos foros en los que se trabaje y decida la distribución de los fondos de reconstrucción europeos se garantice una participación directa de una representación de los ayuntamientos de la CAP que refleje su pluralidad, porque queremos que las cosas cambien para que las decisiones no se tomen en una mesa interinstitucional, monocolor, con miembros de un solo partido, sin transparencia, sin participación y, sobre todo, sin tener en cuenta las diferentes realidades, los diferentes tamaños, las diferentes necesidades de los ayuntamientos y también, como no, las diferentes sensibilidades políticas muy diversas en este país. Por ello, nuestra enmienda, que esperamos que tenga el apoyo del resto de los grupos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López de Aberasturi Andrea. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Bien, yo creo que en una cosa sí que estamos de acuerdo, y es en que la llegada de la pandemia ha trastocado no solo nuestras vidas, sino nuestra economía. Eso es una realidad y ha puesto de manifiesto una situación, que es que el modelo económico en el que nos sustentamos está caduco, y que tenemos que transformarlo a otro modelo de vida y a otro modelo económico más sostenible, precisamente con la vida y con el planeta. Lo estamos viendo con el impacto que está teniendo en el sector industrial en nuestro territorio, con miles de trabajadores que han estado o están en ERTE, con un fuerte golpe al sector hostelero, al sector del turismo, como se ha tratado aquí, al sector cultural. Y insisto, esto es una situación que nos tiene que hacer reflexionar. Y por eso son necesarios esos fondos europeos. Esos fondos europeos Next Generation es una oportunidad para variar, para trabajar por otro modelo, un modelo mucho más sostenible y por esa reconstrucción social, verde y justa que estamos trabajando desde Elkarrekin. Hasta aquí estamos de acuerdo, señora Comerón. Hasta aquí estamos de acuerdo. En primer lugar, matización. Ninguno de los tres grupos que componemos Elkarrekin ha firmado ese documento. Son partidos que no están ya en ese ámbito. Eso es una realidad. Pero creo que tampoco vamos a perder mucho más tiempo en esa situación porque estamos en un pleno. Segunda, señora Comerón, a mí lo que me resulta incomprensible, y yo creo que lo que resulta incomprensible para la mayor parte de la ciudadanía, es que ustedes traigan aquí una moción intentando ser los salvadores de los fondos europeos cuando, ¿qué es lo que ustedes hicieron en el Congreso de los Diputados a finales de enero? ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular a finales de enero en la votación más importante de este nuevo siglo, en plena pandemia, con la crisis económica y social que estamos viviendo? ¿Acaso ustedes apoyaron la llegada de los fondos europeos al Estado en el Congreso? ¿Cuál fue el sentido de su voto? Se lo recuerdo, en contra. Es decir, ahora ustedes están pidiendo unos fondos especiales para los ayuntamientos cuando ustedes intentaron boicotear y frenar en el Estado, en el Congreso de los Diputados, la llegada precisamente de esos fondos. Eso es lo incomprensible, señora Comerón. Y antes el señor Garriga hablaba de fracaso a nivel estatal. Y eso es lo que demuestra el fracaso de su partido a nivel estatal. Y ahí se está viendo en las urnas, y allí se vio en las urnas, en las últimas elecciones. Que ustedes están más cómodas junto a la ultraderecha y junto a medidas negacionistas y junto a medidas que encima estamos hablando de boicotear los fondos europeos, de no apoyar tampoco, ni siquiera entrar a negociar los presupuestos del Estado en el momento más crucial que estamos viviendo como humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, y así lo están diciendo los expertos,
Ustedes se han negado a hacer una oposición constructiva, pero sin embargo ustedes se juntan, varios alcaldes, firman un documento y lo traen aquí como salvadores de esos fondos europeos. Lo que necesitamos es un Partido Popular que a nivel estatal esté a la altura de las circunstancias. Que no traiga mociones a los plenos, unas mociones instando al Estado, sino insten ustedes al Partido Popular, a la jefatura que tienen en el Estado, para que cambien esa posición, para que estén a la altura de las circunstancias y para que apoyen definitivamente, para que estén a la altura y apoyen definitivamente esos fondos europeos y esa reconstrucción social verde y justa que nos encontramos. Por lo tanto, no vamos a apoyar su moción. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Socialista. Señora Gutiérrez. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que ya se ha dicho aquí, porque además considero que es cierto y además estoy convencida de que todos opinamos que es así. Es verdad que siempre hemos dicho que los ayuntamientos son la institución más cercana a la ciudadanía y esto no solamente es una cuestión, como decía, cierta, sino que además durante esta pandemia se ha demostrado todavía más, porque los ayuntamientos hemos jugado y seguimos jugando un papel fundamental en lo que es el desarrollo, la contención y el trabajo a lo largo de esta situación de alerta sanitaria. Todos sabemos o todos somos conscientes de que la crisis sanitaria ha traído consigo una importante crisis económica y es obvio que los ayuntamientos, por supuesto, pues no somos ajenos a ella. Es por ello que a la hora de plantear planes, políticas e instrumentos de reactivación económica se ha de tener presente también a los ayuntamientos y, obviamente, hacerles partícipe de los diferentes instrumentos que se puedan habilitar. Dicho esto, quisiera también poner de manifiesto que a la hora de colaborar con los ayuntamientos, las iniciativas, los apoyos pueden venir por diferentes vías. Esto no va de pedir un fondo de X miles de millones y convertirlo casi en una especie de subasta, como si esto fuera la Casa Christie's. Yo digo que 4.000 millones, no perdona, yo digo que 5.000 y a ver quién da más. Yo entiendo que queda muy chulo, pero entiendo también que la realidad no va de esto. Como decía, existen otras vías que, por cierto, ya se están utilizando y que inciden directamente en las finanzas y en la solvencia de los ayuntamientos. Por ponerles algunos ejemplos, actualizando las entregas a cuenta de la participación de los ingresos del Estado, por ejemplo, en el año 2020, a pesar de que el Gobierno de España estaba en prórroga presupuestaria, lo que incrementó los recursos municipales en 822 millones de euros. O, por ejemplo, suspendiendo la aplicación de las reglas fiscales en el año 2020 y también en el 2021 establecidas en la Ley de Estabilidad, que precisamente a los ayuntamientos muy en cuenta no tenía, y que ha permitido precisamente a estos utilizar sus remanentes de tesorería precisamente para colaborar en la reconstrucción económica y social, lo que significa liberar cerca de 1.500 millones de euros, que se dice pronto. O, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el año 2001, que tengo que recordar, señora López de Aberasturi, aprobados por todos los grupos presentes en esta sala, menos, por supuesto, por el Partido Popular, y que permite contar a las entidades locales con recursos un 9,7% superiores a los de 2020. Es decir, dispondrán del entorno de 1.850 millones de euros en transferencias para financiar políticas de gasto. O, por poner otro ejemplo, que parece que preocupa mucho, y no me extraña porque es de preocupar, la línea de subvenciones que se ha habilitado para ayudar a compensar las pérdidas que, debido a la pandemia, se ha producido efectivamente en el transporte público. Digo, esto solo por poner algunos ejemplos y sin obviar nuevas vías de financiación que puedan llegar a darse. Y luego está lo de los fondos europeos para la recuperación. Saben ustedes que se asigna al Estado español 140.000 millones de euros, de los cuales además 72.720 millones de euros son en subvenciones directas. El Gobierno de España, saben ustedes, que ha elaborado en este sentido lo que ha dado a denominar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 26.634 millones de euros que figuran en los presupuestos del Estado para el año 2021, 1.483 se transferirán a las entidades locales. Y precisamente, y en ese sentido,
se ha constituido la conferencia sectorial de dicho plan para garantizar la participación de las comunidades autónomas, pero, ojo, también de las entidades locales, que por primera vez en la historia van a contar no solo con voz, sino también con voto a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, léase la FEP. Por terminar, señora Comerón, digo porque usted ha hablado de no hemos recibido ni del Gobierno de España ni de nadie más, hemos estado muy solos. Y planteaba, efectivamente, en su exposición de motivos que no ha recibido ninguna aportación este ayuntamiento extraordinaria de las administraciones supramunicipales. Yo, para acabar, y simplemente por ponerle dos ejemplos, le voy a, al margen de plantear las iniciativas que le acabo de recordar por parte del Gobierno del Estado, le voy a recordar también, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido la Diputación Foral de Álava para poder acceder a créditos blandos por parte de los ayuntamientos alaveses, también el de Vitoria, o le voy a recordar la suspensión, ¿verdad?, de los pagos del FEPEL durante el 2020 y durante 2021. Y eso implica más recursos, por ejemplo, también para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y eso implica que igual no hay una línea de subvención directa de 3.000 o de 4.000 millones de euros, pero implica que hay políticas que benefician directamente a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis económica actual. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on denoi. Bueno, pues en este primer turno, por lo menos, creo que no voy a debatir con la señora Comerón. Simplemente le voy a dar unos datos que supongo que le harán reconsiderar lo que ha planteado hoy, porque es que son absolutamente rotundos y claros. Yo suelo decir muchas veces, y yo creo que en este caso viene a cuenta, ¿no? La señora Comerón tiene opiniones propias, por supuesto, y tiene todo el derecho, pero hechos propios no tiene la señora Comerón. Los hechos son objetivos y son de público conocimiento. Un dato, el primero, muy claro. Por escrito, plantea el Partido Popular lo siguiente, por escrito, no es un tema debatible, voy a leer literalmente. El Ayuntamiento ha tenido que afrontar en solitario estos retos, ya que la institución no ha recibido ninguna aportación extraordinaria de las administraciones supramunicipales, ni de la Diputación Foral, ni del Gobierno vasco, ni del Gobierno de España. Insiste el Partido Popular. Gorka Urtaran no ha solicitado en este tiempo de forma pública mayor financiación para nuestra ciudad, ni al Gobierno de España, ni al Gobierno vasco, ni a la Diputación Foral de Álava. Esto no es debatible. Primera prueba. El Gobierno vasco en 2020 nos ha aportado una ayuda extraordinaria vinculada a las ayudas de emergencia social de 2.100.000 euros. 2.100.000 euros más de lo que aporta cualquier año. Esto no es debatible, señora Comerón. 2.100.000 ayuda extraordinaria. Segundo, Gobierno vasco ha aportado para gastos vinculados al COVID, gastos sanitarios, 800.000 euros extraordinarios. Extraordinarios. Ningún año nos ha aportado, porque lógicamente no había COVID, 800.000 euros para gastos del COVID. Y en 2020, 800.000 euros para gastos del COVID. Esto no es debatible. Ha habido ayudas extraordinarias vinculadas a la situación que vivimos. Concretamente, estas dos aportadas por el Gobierno vasco. Y usted lo ha negado por escrito. O es desconocimiento o mala fe. Quiero pensar que es desconocimiento. Segunda cuestión, la ha comprendido mi compañera Marian Gutiérrez. La Diputación Foral de Álava ha suspendido, a petición de este ayuntamiento, el FEPEL del año 2020. 2.800.000 euros más de recursos. Hemos podido gastar 2.800.000 euros más en 2020. Segundo, créditos en 2021 por 6.300.000 euros. Tenemos, aparte de la capacidad de endeudamiento habitual que tiene este ayuntamiento, 6.300.000 euros más que va a prestarnos la Diputación. Y en 2021, la suspensión del FEPEL, que comentaba antes, implica 3.050.000 euros más. Si esto no son ayudas extraordinarias, pues la verdad me lo va a tener que explicar la señora Comerón. Estas son las ayudas extraordinarias que hemos recibido. No es verdad, no es cierto que no hayamos recibido ayudas extraordinarias. Nos hubiera gustado más, como siempre, ¿no? Y como es normal. Pero hemos recibido ayudas extraordinarias y en ese sentido el Partido Popular ha faltado a la verdad. Segunda afirmación del Partido Popular, que tampoco se sostiene en los datos. Es necesario que este alcalde levante de una vez la voz y exija al Gobierno de España financiación económica extraordinaria, bla, 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 bla.
Pues no sé si el alcalde ha levantado suficientemente la voz. Es un hombre que no tiende a gritar, pero créame, 9 de junio de 2020, 9 de junio de 2020. El presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha exigido este martes la participación efectiva de los ayuntamientos vascos en todos los fondos extraordinarios que vengan impulsados desde las instituciones de Europa, así como del ámbito estatal autonómico, destinados a financiar las medidas de recuperación económica y social del COVID. Junio 2020. Septiembre 2020. No sé dónde estaban ustedes. Gorka Urtaran pedirá fondos extraordinarios europeos fluyan a los municipios. Se trata de situar la acción municipal en el centro de la recuperación y de la solución a la crisis generada por la pandemia. 30 de diciembre de 2020. Gorka Urtaran ha resaltado que el Programa Vasco de Recuperación de Emergencia, Euskadi Next, arbitra mecanismos que garantizan la participación municipal y habilita 3 vías de acceso a los fondos europeos. 5 de marzo de 2021. 5 de marzo de 2021. Gorka Urtaran ha señalado que todavía no se han abierto las diversas ventanillas de acceso a los fondos europeos, existen todavía muchas incertidumbres y por ahora solo se están publicando manifestaciones de interés que no llevan asignada partida económica. El Gorka Urtaran que yo conozco y el que ustedes conocen lleva preocupado por este tiempo hace meses, no como el Partido Popular, que ha venido ahora con una iniciativa desconociendo absolutamente lo que se ha hecho hasta ahora. Y permiten que acabe también con datos. Aportaciones del Gobierno central, del Gobierno de España, al Ayuntamiento de Vitoria. Año 2011. Entra el presidente Rajoy, diciembre de 2011. En el año 2011, proveniente, lógicamente, de la legislatura de Zapatero, este ayuntamiento recibió 2.073.000 euros. 2 millones. Empieza el Gobierno de Rajoy, 2012, bajamos a percibir 119.000 euros. De 2 millones a 119.000 euros. Sigue el Partido Popular, 207.000 euros. Sigue el Partido Popular en Madrid, 299.000 euros. Sigue el Partido Popular en Madrid, 165.000 euros. Sigue el Partido Popular en Madrid, 8.000 euros. No llegamos ya a 9.000 euros. 2017, sigue el Partido Popular, 99.000 euros. 2018, cambio de gobierno, subimos a 261.000. 2019, ya no está el Partido Popular, 1.940.000 euros recibimos. 2020, tampoco está el Partido Popular, 1.016.000 euros. A esta ciudad le va mucho mejor cuando no está el Partido Popular en Madrid. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Turno ahora del grupo proponente, señora Comerón. Bueno, pues efectivamente han abierto aquí el juego y han puesto encima de la mesa muchísimos aspectos, así que a ver si puedo dar respuesta a todos ellos. Empezaré con Podemos. Podemos, Equo, Elkarrekin Podemos, no sé a quién me tengo que referir porque su lío de partidos hace que sí, que los alcaldes que han formado parte de lo que todos conocemos como Podemos o lo que queda de Podemos, sí han aprobado este comunicado. Bien, ustedes son Podemos pata negra de los seguidores de Iglesias y por eso van a votar en contra de esta reivindicación justa. Vale, yo les invito a que aprendan de los que han sido hasta ahora compañeros suyos, como por ejemplo Kichi, el alcalde de Cádiz, que sí ha puesto por delante los intereses de sus ciudadanos frente a los intereses de partido. Los de Podemos, los de Adelante Andalucía, me da igual. Se supone que a ustedes les une mucho la ideología del alcalde de Cádiz. Sin embargo, en esto no están para nada tomando ejemplo y siguen pues bueno, las directrices de sus ministros en el Gobierno. ¿Vale? Está muy bien que quieran defender al Gobierno de España, pero es muy poco defendible hacerlo desde una concejalía aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, negándose a recibir el dinero que es justo que reciban los ayuntamientos. Y también es muy difícil ser concejal de una ciudad y no defender a las administraciones locales, que es lo que ustedes están haciendo y lo que han hecho aquí. Han sacado a debate algunas de las medidas que se han tomado por parte de otras administraciones respecto a la crisis. Yo no he dicho que no se hayan tomado medidas, he dicho que no se ha recibido dinero extra. Señora Gutiérrez, los créditos blandos o dar patada larga, otra vez, patada larga al FEPEL, que nos lo trajo el señor Lazcoz, esa deuda para las futuras generaciones, está muy bien, pero desde luego no es dinero extra para el ayuntamiento. Es volver a tirar para adelante la deuda.
algo que, por cierto, habían dicho que no iban a hacer y que iban a pagar puntualmente esos créditos que se debía. Es muy difícil ser del Partido Socialista y defender lo que está haciendo el Gobierno de España, yo lo entiendo, pero es que están ninguneando a los ayuntamientos. Ha venido aquí, señora Gutiérrez, a defender medidas que ha tomado su Gobierno, como, por ejemplo, la de no quitar los ahorros a los ayuntamientos, porque su primera intención era quitar los ahorros a los ayuntamientos. Lo dejó clarísimo la ministra, se lo peleó, vamos, con uñas y dientes, y al final el que diferentes alcaldes, incluidos algunos socialistas, se pusieran enfrente, salvando y protegiendo las cuentas de sus ayuntamientos, fue lo que impidió que el Gobierno socialista metiese la mano en los ahorros de los ayuntamientos. Con lo cual, es evidente que Sánchez está ninguneando constantemente a los ayuntamientos. Y por eso, precisamente, se toma esta iniciativa por parte de diferentes alcaldes. Y con datos concretos y cuantías concretas. Venir aquí a hacer brindis al sol, como lo que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco, de traer una enmienda de sustitución del Partido Socialista y PNV que ni tan siquiera han defendido, porque es muy poco defendible, porque no han dedicado ni un segundo a defender la enmienda que nos han dejado justo antes de esta intervención. Es que normal, porque al final esto es un brindis al sol. No hay ni una sola cifra, no hay ni una sola exigencia. Y lo que se está diciendo aquí por parte de otros alcaldes es que se ponga blanco sobre negro qué es lo que necesitan los ayuntamientos. Y ustedes aquí, pues eso, hablan de diferentes medidas, incluso el primer punto, ya me lo explicarán, parece que cuestionan el que los ayuntamientos vascos pudiésemos participar de estos fondos, como, por ejemplo, participó Euskadi de los fondos de las comunidades autónomas y nadie lo puso en duda. Así que, vamos, espero que no estén ustedes mismos poniéndose la venda antes de la herida. Pero sí, es que es muy difícil que el PNV esté diciendo que no quiere dinero del Gobierno de España para los ayuntamientos vascos, que cuando se plantean cifras concretas, ustedes lo sustituyan por frases grandilocuentes, pero sin ninguna concreción y sin ninguna exigencia al Gobierno de España. En su defensa del Partido Nacionalista Vasco, por encima de todo, claro, lo vienen a poner aquí encima de la mesa como una gran labor y colaboración del Gobierno vasco el que haya dado ayudas directas a los ayuntamientos vascos, tanto en materia de sanidad como en materia de AES, cuando todos sabemos que son su competencia, porque en el caso de las AES nosotros gestionamos, pero quien toma las decisiones, quien regula todo, es el Gobierno vasco. Pero ante esa servidumbre absoluta al Partido Nacionalista Vasco, ustedes vienen aquí a dar gracias porque el Gobierno vasco cumpla con lo que tiene que cumplir. Porque ustedes, una vez más, el liderazgo lo dejan metido en un cajón. Y la reivindicación por los vitorianos también metido en ese cajón. Es incomprensible que los concejales de Vitoria hoy vayan a votar en contra de pedir fondos al Gobierno de España para poder superar esta crisis y para que Vitoria tenga más dinero para poder dedicarlo a proyectos tractores y ayudar a quienes peor lo están pasando. Porque las alternativas que están planteando son folios en blanco, son ningún tipo de concreción. Y frente a esto hay otra alternativa, que es la que va a votar partidos tan diversos como el Partido Popular y Bildu. Por supuesto, ya le adelanto, señora López de Aberasturi, que vamos a votar a favor de sus enmiendas de adición y agradezco el que esté poniendo coherencia a este debate y que no se esté negando algo tan básico como ese compromiso al Gobierno de España para que deje de ningunear a los ayuntamientos y que les tenga en cuenta. Pero con concreción, no con habladurías como están haciendo ustedes para escurrir el bulto. Porque, una vez más, los concejales del PNV están poniendo al PNV por encima de todo y defendiendo de forma incomprensible la nefasta actitud del Gobierno de España. Como son sus socios, el Partido Socialista, eso es lo que tiene que proteger. Pero no están protegiendo ni defendiendo a los vitorianos. Y es lo que hoy tendrían que cambiar. Pero bueno, vemos que una vez más sus intereses los tienen claros. Partido Nacionalista Vasco, por encima de todo. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Orain Bildu taldearen txanda. López de Aberasturi Andrea. Eskerrik
Eskerrik asko, berriro ere alkate jauna. Sí que me ha extrañado, la verdad, lo decía la señora Comerón, es que no han defendido su enmienda. Lo menos que podíamos hacer, aparte de encontrarnos un papel encima de la mesa, es escuchar a los grupos proponentes los argumentos que les llevan a presentar una enmienda en ese primer turno para que podamos contestar los demás a esta. Señor Urtubey, la verdad es que a veces se le olvida lo que reconocen las comisiones y usted mismo reconoció que había que pasar demasiados filtros, muchos filtros, para llegar a ciertas ayudas. Habla de ayudas extraordinarias. Son extraordinariamente insuficientes y se está demostrando. Y se le olvida decir otras cosas que le han dicho mis compañeras en comisión. La norma permitía este año endeudarnos, no abonar al FEPEL, y ustedes se han encargado de hacer un presupuesto con el único objetivo de cumplir las normas anteriores y no flexibilizar lo que permitía la ley de la pandemia. Eso es lo que han hecho ustedes. Han votado incluso en el Parlamento en contra de hacer una oficina y un debate con las ayudas que son necesarias. Rechazaron ustedes lo que nosotros planteamos en el Parlamento, nuestras compañeras y compañeros del Parlamento, que era trabajar entre todos, sindicatos, tejido económico, grupos políticos, y ustedes se negaron. De ahí nuestra enmienda, porque creemos que en esta situación tenemos que trabajar todas juntas. Y ustedes se siguen negando a eso. Se siguen negando con sus votos en contra en el Parlamento. Se lo decíamos antes, no queremos que las decisiones se tomen en una mesa institucional monocolor, en la que el PNV decida dónde, cómo y cuándo se va a invertir. Eso es lo que no queremos y ustedes se niegan a esa participación, se niegan de forma evidente, con unos votos en contra, no con discursos que podemos entender mejor o peor, se niegan de forma evidente. Y lo cierto es que su enmienda la consideramos más de lo mismo. Antes de que se me olvide, agradecer el voto a favor del Partido Popular a nuestra enmienda. Su enmienda es mucho más de lo mismo. Se dedican ustedes a seguir diciendo estamos haciendo, pero tengo la sensación, señor Urtubey y señora Gutiérrez, que les falta salir un poco más a la calle, pasear, ver las diferentes protestas que se hacen legítimamente cada semana, cada día en nuestras calles y ver que para todo eso que están haciendo, pues parece que hay digamos que la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz en concreto, parece que no sienten que sea suficiente. Por lo tanto, a ver si cambiamos un poco, modificamos un poco la forma de trabajar. Vamos a intentar trabajar entre todos y todas, a eso que ustedes se niegan sistemáticamente en el Parlamento Vasco también, y vamos a insistir por eso en nuestra enmienda, porque queremos en estos fondos también participación, queremos transparencia, queremos pluralidad y, desde luego, reforzar las entidades locales. Eskerrik asko zuri, López de Berrosteri Andrea, Podemos taldearen txanda, Fernández jauna. Bueno, yo creo que me he dejado claro en mi primer turno lo que es la coherencia política. Y la coherencia política es defender aquí y en el Congreso de los Diputados que lleguen fondos europeos. Pero, lógicamente, el primer paso es defenderlo en el Congreso de los Diputados. Y sí, señora Comerón, valoramos tanto que las entidades locales tengan un papel importante, que así les está trabajando en las diversas instituciones y así estamos trabajando en este propio ayuntamiento, este grupo, como es el grupo Elkarrekin. Ahí están los hechos. Pero no voy a incidir más porque creo que ya en mi primer turno he expuesto suficientes motivos para rechazar su moción, porque al final, lógicamente, hay que tener esa coherencia política. Y en cuanto, lógicamente, a esa enmienda a la totalidad, que en eso sí que estoy de acuerdo, tanto con la señora Comerón como la señora López de Berrosteri, que yo esperaba que hubiera algún tipo de referencia, por lo menos en el discurso, porque ni siquiera ha habido ninguna referencia. Nosotras no vamos a apoyarla. No vamos a apoyarla. Creo que son argumentos suficientes. O sea, por un lado, ustedes instan a ustedes mismos a hacer las cosas que tienen que hacer, que es pedir los fondos, que yo creo que es así. Y segunda, ustedes ponen en valor una situación
que no sea de manera correcta, como es la situación del Gobierno vasco. No se ha hecho ni de manera participada, poniendo o dando excesivo peso a las empresas privadas para la llegada de esos fondos europeos, excesivo peso al oligopolio energético, que ya hemos visto, ya hemos venido denunciando el papel tan negativo que ha tenido en el cambio climático y, en definitiva, no es el camino que apostamos desde Elkarrekin. Por lo tanto, insisto, para nosotras es muy importante que las entidades locales, claro que sí, tengan peso en las decisiones. Son la primera línea de batalla en esta crisis sanitaria, social y climática. Y en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando en todas las instituciones. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Lo cierto es que cada vez son más los mantras, sorprendentemente, que comparten los miembros de Bildu y del PP. El último es el de, por favor, salgan ustedes más a la calle. Me imagino que nos tienen geolocalizados a los miembros del Gobierno para saber concretamente cuándo estamos en nuestro despacho, en nuestra casa o en la calle. Por cierto, sería ilegal, lo digo para que lo sepan. Yo, señora Comerón, cuando leí su moción o escuché su rueda de prensa, lo tuve claro. Usted no ha presentado esta moción para plantear un debate, que puede ser efectivamente importante e interesante, y desde luego no ha planteado esta moción intentando concitar apoyos y consensos con otros grupos políticos, porque si así lo hubiera querido, yo creo que el contenido hubiera sido diferente. Usted no ha presentado tampoco, desde mi punto de vista, esta moción, y por supuesto se lo digo con todo el respeto del mundo, para defender a las entidades locales, ni ha presentado esta moción para reivindicar una mayor financiación para los municipios de este país, ni tampoco para el de Vitoria-Gasteiz. Usted ha presentado esta moción para atacar al Gobierno municipal, ha presentado esta moción para atacar especialmente al alcalde y ya de paso, pues mire usted, para atacar al Gobierno vasco y para atacar al Gobierno de España, que es lo que se lleva. Nada sorprendente, por otro lado, ¿eh? Ustedes se han caracterizado siempre, y me refiero a su partido a nivel general, ante situaciones de crisis, de cualquier tipo, no solamente económicas, por poner palos en las ruedas, por obstaculizar, por confrontar, aun cuando estemos, por ejemplo, como es el caso actual, en una crisis sanitaria sin precedentes, al menos en los últimos 100 años, y acompañada además, como ya se ha puesto de manifiesto aquí en múltiples ocasiones, de una importante crisis económica. Cuando vivimos situaciones de extrema gravedad e importancia con consecuencias sustanciales para el conjunto de la ciudadanía y ustedes están en la oposición, no es posible contar con su partido, señora Comerón. Esto es un dato empírico, fácilmente constatable, y tengo que decir que es una pena. Es imposible abordar pactos, por ejemplo, de Estado, relevantes que ayuden a enfrentar las diferentes problemáticas que surgen. Con ustedes es imposible. Su palabra favorita es el no. Esa es su palabra favorita. Y su herramienta principal normalmente suele ser el recurrir todo a los tribunales. Y eso, señora Comerón, dice mucho de cuáles son las prioridades del partido en el que usted milita. Dice que debe de ser difícil mi postura en estos momentos y defender al Gobierno socialista, de España. Yo creo que su postura es todavía mucho más complicada y debe de ser muy difícil defender a su partido a nivel del Estado. Y hay ejemplos para ello. Le voy a poner solamente dos. Uno, el intento de boicotear lo que afortunadamente se ha convertido en un acuerdo histórico con la Unión Europea, con los fondos de recuperación. Y digo intento de boicotear porque todos tenemos aún en la retina la imagen de los dirigentes del Partido Popular ante las entidades o a las autoridades europeas, hablando mal de su país, ese que tanto dicen querer y defender. Mucha banderita, mucho golpe en el pecho, pero luego ya vemos lo que vemos. O, otro ejemplo, todos recordamos también en la anterior y complicada crisis financiera aquella célebre frase que se le pilló al ínclito señor Cristóbal Montero cuando dijo que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Dos ejemplos de cómo ustedes entienden
el ejercicio de la política cuando no están en el Gobierno, sino en la oposición. Termino diciendo, ¿hay que escuchar y contar con los ayuntamientos? La respuesta es clara, sí. ¿Debe haber financiación para los ayuntamientos? La respuesta es clara, sí. Y puedo asegurar y garantizar, porque lo he explicado antes, porque también lo ha explicado mi compañero de Gobierno, el señor Gurtubay, que tanto el Gobierno de España como el Gobierno vasco, como también la Diputación Foral de Álava, cada uno dentro de sus posibilidades, lo está haciendo y está precisamente trabajando para que los ayuntamientos, no como ocurre o ha ocurrido en épocas anteriores, en situaciones de crisis, donde sí que han sido los grandes olvidados, están trabajando para que eso no vuelva a ocurrir y efectivamente los ayuntamientos, las entidades locales, tengan la financiación que necesitan y que se merecen. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, eztabaida bukatzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagoki orain. Gurtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, seré breve, ¿no? Bueno, efectivamente no habíamos citado la enmienda transaccional que hemos presentado porque nos parece que es bastante clara y ahora tenemos un segundo turno para hacer una mínima exposición sobre la misma, ¿no? En primer lugar, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Nosotros consideramos, y todos sabemos, que la financiación de los ayuntamientos vascos, la ordinaria, depende en el sistema de concierto, depende de las aportaciones de diputaciones y Gobierno vasco, eso es evidente. Pero no renunciamos, lógicamente, a ningún tipo de financiación extraordinaria. Y le citamos en la enmienda un caso clarísimo. Esta semana pasada, hemos presentado una solicitud en una convocatoria pública planteada por el Gobierno central, el Gobierno español, para subvención de transporte colectivo urbano, para compensar la bajada de caídas de recaudación del transporte. Lo hemos pedido, es una línea extraordinaria y hemos acudido a ella y lo haremos las veces que haga falta. Por supuesto que sí. No vamos a renunciar, sería estúpido, a ninguna posible ayuda de ninguna institución. Y, de hecho, lo practicamos. No solamente lo decimos, sino que lo practicamos. Segundo, en cuanto a los fondos europeos, lógicamente no renunciamos a nada. Vamos a presentarnos en todas las ventanillas que se nos faciliten. Vamos a estar donde haga falta, dando a la tabarra lo que haga falta, porque queremos traer dinero y recursos a Vitoria. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es lo que decimos. Y creemos, además, que los ayuntamientos tienen que tener de esos fondos europeos una parte muy importante, porque la recuperación económica y social empieza por los ayuntamientos, claro que sí, por la institución más directa y más centrada y más cercana a los ciudadanos. En ese sentido, creemos que nuestra enmienda transaccional es clara, de totalidad es clara, y creemos que van a entenderla sin necesidad de que demos muchas explicaciones. Y ya para terminar, señor Comerón, le he dicho, en el primer turno no hemos debatido. Yo le he dado datos y, lógicamente, no ha podido rebatir ninguno porque son datos claros, públicos, están a su disposición, se los puedo pasar por escrito cuando usted quiera. Y tenían dos grandes líneas de trabajo o de líneas argumentales. El primero, este equipo de Gobierno sí que ha recibido ayudas extraordinarias, sí que las ha recibido, en contra de lo que decía por escrito el Partido Popular, sí que hemos tenido ayudas extraordinarias, importantes. Nos hubiera gustado tener el doble o el triple, pero hemos tenido ayudas extraordinarias y hay que ser agradecidos a aquellas instituciones que te aportan. Nos aportan porque tenemos en qué gastar, porque son nuestras competencias, pero hay que ser agradecidos cuando otras instituciones aportan cantidades extraordinarias. Eso no es incompatible con la exigencia, efectivamente, de que se aporten esos fondos. Y segundo, es otro dato objetivo, es un histórico. A este ayuntamiento no le ha ido bien cuando el Partido Popular ha mandado en Madrid. No le ha ido bien. Es un dato objetivo. 2011, en diciembre entra Rajoy, hasta entonces está el Partido Socialista con Zapatero. 2 millones nos aportan, era lo que se llamó el Plan E. A partir de ahí bajamos a cantidades por debajo de 200.000 euros cada año. Y remontamos en 2018, cuando se va el Partido Popular. En 2019 llegamos a tener 1.900.000 euros de aportación y en 2020 1 millón y algo. Esperemos que sigamos en esa tónica. Nos ha ido mucho mejor, insisto, a este ayuntamiento, es el histórico, cuando el Partido Popular no ha gobernado en Madrid. Igual no por culpa del Partido Popular de Madrid. Igual es que el Partido Popular de Vitoria no ha reclamado nada. Igual el Partido Popular de Vitoria ha estado un poco genuflexo y poco exigente. Nada más. Eskerrik asko, Gurtubay jauna.
eztabaida bukatuta, lehenengo eta behin bozkatu beharko dugu inbotze aurkeztutako zuzenketa. Vamos a votar inicialmente la enmienda a la totalidad inbotze que presentan el Grupo Nacionalista y Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Podemos. Ahora votamos la enmienda a la adición, porque ha sido retirada la de sustitución, el punto 3 y 4 de adición que presenta EH Bildu en su enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y EH Bildu y el voto contrario del Grupo Nacionalista, Socialista y Elkarrekin. Y ahora votaríamos la moción original, tal y como se ha presentado por el Grupo proponente, por el Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y EH Bildu y el voto contrario del Grupo PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. Bien, pasamos a votar ahora, si les parece, la enmienda transada por los grupos PNV, PSE y Elkarrekin a la moción sobre la necesidad de poner en marcha un plan de turismo en Vitoria-Gasteiz. Vamos a votar, por tanto, esa enmienda transada, que entiendo que tienen también todos los grupos de la corporación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Por lo tanto, queda aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista y el Grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Popular y el Grupo EH Bildu. Bien. Es que ha levantado la mano en el voto contrario y en la abstención. Vale, entonces vamos a repetir el resultado de la votación. Queda aprobada con los votos favorables del Grupo PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, la abstención del Grupo Popular y la abstención del Grupo EH Bildu y el voto contrario del Grupo Popular. Bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es... No corresponde turno, señora Derive. Ha habido debate y no corresponde intervención sobre este aspecto. Pasamos al siguiente punto. Vamos a ver, ha habido un debate al respecto y ha habido una enmienda que se ha traído transada. No se ha cambiado ninguna posición sobre una enmienda que acaba de ser entregada. Por tanto, cada uno tiene su posición. Han tenido ustedes tiempo para debatir, han tenido ustedes tiempo para plantear sus posiciones y han tenido ustedes tiempo para llegar a un acuerdo. Si les parece, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 13º, que es una moción del Grupo EH Bildu para el impulso de la compra pública sostenible y socialmente responsable en el municipio de Gasteiz. Villalba Andreat, zurea da hitza. A ver, abrimos un turno. Bueno, hoy desde el Grupo Municipal EH Bildu traemos una moción al Pleno para pedir que se le dé un impulso a la contratación y a la compra pública sostenible en Gasteiz. Sabemos que es un tema árido que puede resultar complejo de explicar y que a estas horas ya estamos todas un poco cansadas, pero a mí sí me parece importante intentar trasladar a la ciudadanía de qué hablamos cuando hablamos de contratación y compra pública sostenible y responsable y por qué esta cuestión tiene importancia. Y se me ocurría que una forma de trasladar esta importancia es ponerle algunos números. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, la compra pública puede llegar a suponer hasta un 20% del PIB. Esto, en el caso de Euskadi, supone más de 12.000 millones de euros. Y en el caso de Gasteiz, hay algunos datos que también nos pueden dar idea de la relevancia de esta cuestión. En el año 2020 se suscribieron en este ayuntamiento un total de 545 contratos a través de diferentes procedimientos de adjudicación, 545 en un solo año. El monto de esos 545 contratos durante este mismo año fue de más de 41 millones de euros.
Y además hay que tener en cuenta que no solo están esos contratos suscritos durante el año 2020, sino que hay una buena parte del presupuesto municipal que durante el año 2020 también se destinó a partidas de contratación comprometidas en contratos de años anteriores. En términos generales, podemos decir que la mayor parte de los capítulos 2 y 6 del presupuesto, los gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones reales, se destinan a contratación, capítulos en los que en el último año se han pagado más de 117 millones de euros. Yo creo que estos datos son un ejemplo del potencial que tiene la compra pública como herramienta de transformación social, ya que moviliza una cantidad muy importante de recursos económicos en favor de la sostenibilidad, permitiendo así la materialización del papel ejemplarizante del sector público en la respuesta a desafíos como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Todos sabemos el impacto económico que ha tenido la COVID. Dirigir este dinero en el buen sentido puede también ayudarnos a trabajar para que nuestras empresas no se vean tan resentidas por ello. En octubre de 2017 se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la necesidad de incorporar de manera transversal y perceptiva criterios sociales y ambientales. La entrada en vigor de esta ley ha dotado al sector público de un abanico más amplio de posibilidades para poner el dinero público al servicio de un modelo económico socialmente justo, éticamente responsable y sostenible. Impulsar la sostenibilidad a través de la contratación es una de las maneras de trabajar de manera integral y transversal por la sostenibilidad, algo que desde H. Bildu hemos venido defendiendo. La sostenibilidad no es algo que se impulsa solo desde un departamento, tiene que ser un sello de identidad de todas las políticas públicas y tiene que trabajarse desde todos los ámbitos posibles. La contratación sostenible permite trabajar en dos sentidos. Por una parte, en la sostenibilidad de la Administración, pero también impulsando la sostenibilidad en el tejido empresarial, impulsando esa transformación que necesitan dar también, creando una demanda de empresas y productos sostenibles. Y también nos permite favorecer otro tipo de modelo económico, porque permite la reserva de contratos a empresas de la economía social, por ejemplo, y a centros especiales de empleo. Hace 6 años, este Pleno adoptó una declaración institucional para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento, y en ella se subrayaba la importancia del impulso político. Decía, el hecho de contar con un apoyo político para la ejecución de la contratación sostenible es fundamental para su éxito. Y hoy precisamente lo que queremos hacer es que quede manifiesto que en este ayuntamiento la contratación sostenible tiene ese apoyo político y por eso hemos traído esta moción. El Ayuntamiento de Gasteiz ha realizado un camino en este ámbito, pero es necesario que ahora sigamos dando pasos, porque tenemos una instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible que se ha quedado obsoleta, puesto que es previa a la aprobación de la nueva ley de contratación. Y por eso, desde Bildu, consideramos que es necesario que el Ayuntamiento de Gasteiz dé un impulso verdadero a la compra pública responsable y por ello hemos presentado esta moción para pedir que en el plazo de 3 meses nos dotemos de una nueva instrucción adaptada a la ley y de una herramienta de seguimiento, transparencia, dación de cuenta y participación, como es un observatorio o mesa para la contratación pública, que permita desarrollar en nuestra compra y contratación todas las opciones que ofrece la legislación actual para impulsar la sostenibilidad desde la compra pública. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Villalba Andrea. Kasu honetan, dago zuzenketarik, beraz, Elkarrekin Podemos taldeari dagokio orain parte hartzea. Eskerrik asko. Bueno, Gasteizko udalak kontratazio gizarterikeko arduratsua eta iraunkorra egiteko jarraibideak 2017koa da eta honen ondoren gurea gainditzen duen arau desberdinak garatu dira. Maiatzaren 25ean, maiatzaren 25ean argitaratu zen ministroen kontseiluak hartutako erabakia kontratazio publiko sozialki arduratsua bultzatzeko plana onartzen duen inguruan. Kontratazio publiko estrategikoa erosketa publikorako hurbilketa ezin hobea da. Sektore publikoaren ondasun eta zerbitzuen beharrak asetzeko kontratazioaren funtzio tradizionala gainditzen baitu.
erosketa publikoaren boterea estrategikotzat jotzen diren beste politika batzuen zerbitzura jarriz, hala nola politika sozialaren zerbitzura. Eta zertarako onartu egiten da, estatuko sektore publikoko kontratazioko organoak zuzen eta egoki edatzeko. Gainera, FEMP 2019an kontratazio publikoren osotasunaren gida aurkezten zuen, kontuan hartu beharreko dokumentu bat. Berrikuntza, kalitate eta gardentasunaren sinonimo izango den kontratazio publiko baten aldeko konpromisoa erakusten duena. Eta transizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legeak kontratazio publikoarekiko lotutako hainbat neurri jasotzen ditu, aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Hauek dira 2017ko jarraibidearen ondorengo 3 araudi berrien adibideak. Gure udalerrian indarrean dagoena jarraibidea eguneratzeko kontuan izan behar ditugunak. Gure udalaren kontratazio sozialki arduratsu eta iraunkorrenak jarraibiderako. Beraz, eta 3 adibide horiek hartu ondoren, argi dago eguneratu egin behar dugula, edo gure udalerrirako jarraibide berri bat egin behar dugula. Orduan, EH Bilduk prestatu duen mozioari alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Ruiz Andrea. Orain, Alderdi Popularraren txanda. Muchas gracias. Bueno, por ser breve y por un principio de economía procesal, estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento de la moción y, por lo tanto, estamos también de acuerdo con que se reactive esa comisión interdepartamental y se actualice la instrucción que venía rigiendo para el plan de compra sostenible y socialmente responsable. Por lo tanto, de acuerdo con la moción y nuestro grupo votará a favor. Gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Gracias también por la concreción y la claridad del mensaje. Turno del Grupo Socialista. Señor Rodríguez. Yo voy a ser muy breve también. Suscribimos el contenido de la moción y como la materia a la que hace referencia la moción es competencia de mi compañero, el señor Iñaki Gurtubay, el concejal delegado de Hacienda, que dará cuenta de los pasos que se están dando en este sentido, pues le cedo la palabra para que dé más detalles. Nosotros votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo de H. Bildu. Eskerrik asko, Lebay. Señor Gurtubay, por parte del Grupo Nacionalista. Eskerrik asko, alkate jauna. No sé si igualará los 27 segundos que han intervenido el señor Rodríguez y la señora Domaika. Ez dut uste kapaz izango nahi zenekan labur esateko, ez da? Baina, bueno, egia esan, guk ere oso modu sumian esango dugu, ez da? Aldeko boto emango dugu mozio honi, gu ja konpromiso bat hartu genuen ogasun batzordean, aurten egingo genuela instrukzioa, Bilduk eskatu digu, ez aurten, baizik eta hurrengo 3 hilabetetan aurkezteko udal gobernu batzarrean instrukzioa eta egingo dugu. Ez dago inolako arazorik, ados gaude, helburu argi dago, kontratazio arduratsu eta jasangarri egitea, eta horretarako instrukzio berri bat behar dugu. Daukagun instrukzioa baliagarria da, baina ja badauzka 5 urte. Orduen, nolabait eguneratu egingo dugu. Alde horretatik, guztiz ados gaude lehengo puntuarekin. Bigarren puntua ere, hori da gure asmoa, badaukagu aurreko legegintzalditik datorren instrukzio zirriborro bat, eta instrukzio zirriborro horrekin lan egingo dugu, eta aldaketa txikirin bat gerta daiteke, baina orokorrean errespetatuko dugu orain arte egindako lana, udalean bertan egindako lana. Eta 3. puntua da, nola ez, berraktibatu departamentoen arteko edo batzorde bat, ezta? Normalean letratuak egongo dira batzorde horretan, eta haiek egingo dute nolabait instrukzio berri horren jarraipena. Arazorik gabe, aldeko botoak emango dugu, eta beste gabe. Eskerrik asko, Gurtubay jauna. Señora Villalba, ¿no desea intervenir?
Que quede claro que la señora Villalba da las gracias a los grupos por su apoyo, siendo la más breve de todos, y se agradece la iniciativa que ha presentado en este pleno. Bien, procede, por lo tanto, la votación de esta moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, es el 14º. Kasu honetan Bildu Gasteiz taldearen beste mozio bat da, hiriaren erdialdea merkataritzaz sustatzeko eta APO barruan bere jarduna antolatzeko. González jaunak. Bai. Mila esker, alkate jauna. Ekarri dugu gaur baita mozio hau, mozio honetan eskatzen dugu, ekartzen dugu gaia da, erdialdeko komertzioa berrindartzeko mozio bat. Gure hiriguneko erdialdeko merkataritzak egoera oso kezkagarria bizi du. Merkataritzaren sektore osoa krisi larri batean murgilduta dago, eta horren isla da geure hirigunean erdialdean ikusten dugun jarduera komertzialaren egoera. Horreko krisian hasi eta gaur egungo pandemia estatuak eragin duen krisira arte, saltoki eta merkataritza negozioen 18% galdu dira, ia bostetik bat, eta egoerak okerrera egin du kontsumo ereduaren aldaketen ondorioz, bai eta geure hirian hartutako erabakien ondorioz. Populazioaren gaitasun ekonomikoaren jaitsiera, low cost kontsumo eredu berrien zabalpena, e-commerce edo salmenta digitalaren gorakada, azalera handien askundea edota multinazionalen eta frankizien presentzia gero eta handiagoa. Guzti horri gehitu behar zaio ekimen pribatuek hartu dituzten erabakiak eta udal politika komertzial egoki baten faltak. Geure hirigunean hainbat saltoki ixtea eragin dituzten faktoreak izanik. Lidergoa hartu eta erakunde gisa hiriguneko merkataritza dinamizateko dagokigun ardura geure gain hartzeko unea da. Tresnak eskura izan behar ditugu, interes pribatuen ekintzek saltokien itxiera gehiago eragin ez ditzaten, merkataritza eredu ezegokiak sustatzen dituzten bitartean. Decía que la evolución tan negativa en el sector del comercio viene desde luego marcada por factores como el cambio del modelo de comercio, la venta digital, el e-commerce, la merma de la capacidad económica de la población, los nuevos modelos de consumo low cost o el aumento de la presencia de grandes centros comerciales de grandes superficies. Esto es una realidad en todas las ciudades, pero a ello debemos añadir un agravante para Gasteiz, que es la ausencia de liderazgo público en las líneas de apoyo al comercio y el delegar en la iniciativa de un particular la revitalización del comercio del centro. De esta manera, pues bueno, todos estamos viendo cómo lo que consideramos la milla de oro pues se ha ido poco a poco apagando. Desde 2018 pues proliferan las persianas bajadas y las vallas de unas obras que no se construyen, que no se hace nada. Es lo que define esta manzana de oro, que ha perdido desde luego todo su esplendor. Y es un goteo incesante de cierres de comercios y locales en la zona centro de nuestra ciudad. La pérdida de más de 40 locales comerciales en los últimos años. El goteo continúa. En este año pues ya se han cerrado, hemos asistido al cierre ya de 3 comercios y se prevén 4 más a corto plazo. Toca revertir esta tendencia, ayudar a dotar de luz el centro y de comercio. Es el momento de liderar y responsabilizarnos como institución de la dinamización del comercio y no podemos seguir haciendo que no pasa nada. Hay que evitar que proyectos de interés privado adopten medidas que supongan cierres de más de locales, medidas que avancen hacia modelos no adecuados, y cuando hablamos de modelos no adecuados, por ejemplo, nos estamos refiriendo claramente al modelo de galerías comerciales interiores. Son numerosos los antecedentes de galerías comerciales interiores en nuestra ciudad
que han finalizado en claro fracaso. Todas ellas diríamos que están con un muy bajo uso, que se han convertido en la práctica en zona de paso entre calles y desde luego muy alejadas de lo que es la idea de comercio. Y desde un punto de vista sociourbanístico, desde luego la apuesta debe ser claramente a favor de un comercio dinámico que desarrolla su actividad mirando a la calle, aportando luz, aportando vida e interacción con el barrio y con las vecinas y vecinos. Y es momento de definir el modelo de comercio necesario para nuestra ciudad. Desde luego, un modelo de comercio local, estratégico, ¿no?, que ofrezca calles seguras, iluminación, espacios referentes en comercio, un comercio diferente y trabajar, desde luego, junto al sector de comercio en nuestra ciudad. Desde luego, un nuevo modelo que va también, desde luego, en una línea también de un modelo diferente de gobernanza. Para reconducir estas tendencias, nosotras creemos que es posible revertir la situación actual y evitar que se continúe cerrando locales en el centro y en la zona del ensanche. Sabemos que es posible y sabemos que es posible también actuar a través de la normativa urbanística, que es posible limitar la implantación de galerías comerciales interiores e impulsar el comercio en la calle. Deben evitarse, desde luego, proyectos de implantación de nuevas galerías comerciales interiores o de nuevas superficies comerciales de alimentación en la zona centro, una oferta que a todas luces nos consta que está totalmente saturada ya. Y por ello es por lo que hemos presentado esta moción que presenta unas medidas muy concretas. La primera es limitar a través de la modificación de las normas urbanísticas, limitar la implantación de galerías comerciales interiores. La segunda medida que nosotras proponemos es también, a través de la modificación de las normas urbanísticas, limitar la implantación de nuevas superficies comerciales de alimentación en la zona centro. Y, por último, elaborar un plan de comercio para la zona centro de ensanche con el objetivo de, como decíamos, revertir los efectos de cierre comercial producido en los últimos años y la proliferación de estos problemas de estas grandes superficies comerciales de alimentación. Y nada más, gracias. Eskerrik asko zuri, González jauna. Alderdi Popularrak ere aurkeztu egin du zuzenketa, beraz, Alderdi Popularrak hartuko du hitza orain. Garnica jauna. Bueno, vamos a intentar ser breves, pero es un tema importante. Me sorprende y me parece bien que Bildu se acuerde del centro de la ciudad. Y aquí ha hecho un debate, yo creo que no se ha atrevido a decir, cuando habla de estas cuestiones de supermercados, que el alcalde fue el que se comprometió a que no hubiera supermercados. Entonces, o nos engañó diciendo que había llegado a un acuerdo para que no hubiera supermercados en la manzana de Urtein, o el propietario de Urtein le engañó al alcalde. Pero la verdad es que hizo una declaración que no han cumplido. Por un lado, pusieron un supermercado a 1,5, un bazar, y ahora parece ser que está previsto otro. Entonces, yo creo que cuando un alcalde hace una declaración tiene que tener muy claro que no le están engañando o que no engaña a los ciudadanos. Para nosotros es importante, y hemos hecho en la enmienda, cuáles son las necesidades para poder apoyar al centro de la ciudad. Y lo hemos dejado claro, y voy a ser esquemático, un plan integral para reactivar el centro de Vitoria, de manera conjunta con comerciantes, hosteleros, vecinos y pymes. Aquí siempre el PNV piensa que tiene mayoría absoluta, pero no la tiene, y no cuenta ni con los partidos políticos ni tampoco con comerciantes, hosteleros, vecinos y las empresas. Lo que tienen que ver, porque lo vemos en todas las comisiones, el PNV y el Partido Socialista piensan que el centro de la ciudad está bien, que la hostelería está bien,
y que el comercio está bien. Pero es mentira. El centro de la ciudad está mal, la hostelería tiene graves problemas y el comercio también. Cuando tú ves las necesidades y cuando tú ves el problema, lo puedes cambiar. Si tú estás debajo de una mesa pensando que todo está bien, pues es un desastre para la ciudad, como estamos viendo este gobierno del Partido Nacionalista y el Partido Socialista. También es necesario recuperar y potenciar el comercio local. Es necesario, porque el comercio, la hostelería, es vida para la ciudad y es vida para el centro de la ciudad. Tenemos un plan que ya lo avisamos, nosotros lo apoyamos, pero el PNV lo está dejando morir. Lleva 3 años y medio sin tener actividad y está matando además a todos los comercios del centro. Es necesario ponerse duros y ver si sale adelante o no. Porque es verdad que al alcalde le gustaba mucho visitarlo, ponerse cascos, irse a la obra, y ahora que va mal, pues quiere que nadie hable de este proyecto. Es necesario también modificar las ordenanzas municipales para flexibilizar, para quitar toda la rigidez, para además eliminar todas las restricciones para potenciar la inversión y facilitar la apertura de negocios. No podemos ser rígidos, tenemos que ayudar al centro y tenemos que ayudar a que las empresas se consoliden y que puedan abrir nuevos negocios. Es necesario favorecer la rehabilitación del centro también de la ciudad, y esto tendremos que hablar mucho porque el PNV, para no meter dinero en la ciudad, se ha cargado las ayudas a la rehabilitación, y también es necesario la rehabilitación de locales comerciales. También es necesario un calendario de eventos y un plan de marketing y comunicación del centro de la ciudad. Es necesario, claro, para eso hay que invertir mucho dinero y que se rehabilite el centro de la ciudad y también, por lo tanto, comunicarlo y campañas de marketing apostando por el centro de la ciudad. Y hay una cuestión que desde que ha llegado el Partido Socialista ya nadie quiere hablar, que es la llegada del tren de alta velocidad y el soterramiento de datos. Estas cuestiones tendrán debates también individuales porque son necesarios para la ciudad, pero el resumen es que el Partido Nacionalista y el Partido Socialista no ayudan al centro, sino que están dando las espaldas al centro de la ciudad. Se apostó por un plan que ha fracasado y que está matando a los comercios del centro de la ciudad, y lo que el plan y el centro necesita es una reactivación total. Todo el mundo que pasea por el centro, que está en el centro, se da cuenta que no es el que era. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es favorecer, apoyar y de verdad creer que el centro es necesario para la ciudad. Una cuestión que el PNV y el Partido Socialista no lo quieren ver. Gracias, señor Garnica. Turno del Grupo de H. Bildu. Perdón. Turno del Grupo Socialista. Bueno, todo esto para acabar hablando de Urtein. Y miro la moción y veo que H. Bildu nos vuelve a traer algo que ya ha sido rechazado continuamente. Es más, no sé por qué, y bueno, igual también me lo aclararán, pero en el pleno de noviembre registraron esta misma moción con una parecida exposición de motivos, pero con la parte resolutiva más desarrollada, que luego retiraron, no sé si misteriosamente, pero bueno, luego no vino a este pleno. Y venían a instar al Gobierno municipal, porque lo tengo aquí, a modificar la normativa urbana para dos cuestiones: para que se restringiera la implantación de galerías comerciales, obligando a establecer un acceso al público,
y a eliminar en la ronda interior del municipio la implantación de establecimientos de alimentación, prohibiendo instalar los que tengan más de 800 metros cuadrados y prohibiendo los de 400 o más que tengan pues, 250 trabajadores. Había unas características. Además de que se hiciera en noviembre, en lo que se registró, además de que se hiciera un estudio de mix comercial. Estas eliminaciones de estas características pues, ya estuvo H. Bildu, si no me equivoco, por lo menos desde la pasada legislatura, y con escasos resultados. Curiosamente, como he dicho, en noviembre esa moción pues, que digo se retiró para el Pleno y desapareció. Y ahora, pues más o menos 5 o 6 meses después, nos vuelven con una moción parecida, pero no idéntica, como más genérica, diría yo, en el sentido de que habla de limitar tanto las galerías comerciales como superficies de alimentación sin fijar criterios esta vez, además de que cambian el estudio del mix comercial por un plan estratégico de comercio y hostelería, sorprendentemente, a mí me ha sorprendido, solo para el centro y el ensanche, nada más. Y tengo claro que en este debate, en un debate tan serio, este equipo de gobierno, voy a dejar claro, y se ha visto con acciones concretas, sobre todo este último año, ha apoyado, apoya y apoyará el tejido económico local de Vitoria-Gasteiz, siempre ayudando y poniendo facilidades, más en un contexto tan duro y difícil de pandemia. Y no solo no con limitaciones, por supuesto, que ya se han tratado en diferentes foros del Ayuntamiento, incluida la Mesa de Comercio y Hostelería, porque tengo aquí un acta de 2017 de la pasada legislatura, y sin mucho entusiasmo, se ve y es público, sin mucho entusiasmo de la propuesta que hizo en su momento H. Bildu por parte de los representantes. Y algunos viven, y aquí se ha visto, porque parece que es lo que está de fondo, aunque no se recoja como tal en el documento, pero es lo que está detrás, algunos viven obsesionados en el proyecto Urtein. Pero hay más vida fuera de ese proyecto y hay más ciudad con sus barrios incluidos. Y como suele hacer el Partido Popular, parece que desde H. Bildu se olvidan totalmente de los barrios de nuestra ciudad con esta moción, porque los problemas y necesidades del comercio y la hostelería son globales, incluidos globales, también en nuestra ciudad. Y la enmienda del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista busca ser conscientes de una cosa que parece que H. Bildu en su moción y el PP en su enmienda obvian, y es que existe en este momento en Vitoria un plan estratégico de comercio y hostelería 2015-2022 que tiene en cuenta el conjunto de la ciudad, incluido, por supuesto, sus barrios, que los quiero poner también en valor. Y lo que se está haciendo es ejecutar, trabajar y actualizar sus acciones a las necesidades vigentes y retos de futuro de forma consensuada con el sector comercial y hostelero, como la digitalización, la sostenibilidad, el emprendizaje, el urbanismo comercial o la dinamización, entre otros muchos aspectos. Y ya se está haciendo en la Mesa de Comercio y Hostelería y con otras reuniones y contactos constantes. No solo eso, si hablamos de zonas concretas también, desde urbanismo y ensanche 21, también me parece importante aplaudir que estamos haciendo una importante labor, por ejemplo, y se ha visto recientemente en prensa, en el Casco Viejo, y se ha hecho un estudio diagnóstico muy importante, y entre las conclusiones a mí me parece importante remarcar 2 conclusiones, y es que está el interés, y así se va a hacer, de constituir una mesa transversal para esa zona de la ciudad, y también el interés, y me parece interesante porque se une a este tema, de una oficina integral para el Casco Viejo, porque la gente, y yo eso lo he vivido en el tiempo que llevo como concejal, tiene un recuerdo bueno, un recuerdo muy positivo de la Agencia para la Regeneración Urbana de Aritz, que entre el PP y Bildu fue disuelta en la legislatura de Maroto, quiero recordar. También, puestos a hablar de urbanismo comercial, próximamente se actualizará el PERI del Casco Viejo y estamos en proceso, como todos sabemos, de revisar el Plan General de Ordenación Urbana. Y también quiero poner en valor que en Ensanche 21 pues, se ha puesto un programa de alquiler de locales en distintas zonas de la ciudad. Y termino ya. Podría hablar de más departamentos, pero es claro que se están haciendo muchas cosas para dinamizar, ayudar y regenerar el tejido económico, el tejido comercial de nuestra ciudad, y se está trabajando con el sector de forma consensuada. Ese es el compromiso de este equipo de gobierno en pandemia y sin pandemia. Y tenemos ya un plan estratégico que lo estamos constantemente trabajando y poniendo en valor. Muchas gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Bai, arratsalde on guztioi, eskerrik asko, alkate jauna. Efectivamente, como decía mi compañero Salazar en este momento, yo también estaba escuchando a los anteriores portavoces, estaba sorprendida, ¿no? Bueno, no, sorprendida no. Pero bueno, otra vez una moción disfrazada, ¿no? Queríamos hablar de Urtein, pero ponemos otras cosas en el papel. Bueno,
Es interesante hablar del comercio, por supuesto que es interesante hablar del comercio y es una cuestión muy compleja que fruto del desarrollo y de la deriva que lleva la sociedad en general, pues bueno, pues es un tema complicado en este momento y efectivamente hay en marcha cuestiones para trabajar en ese ámbito que ya las ha estado relacionando de alguna manera mi compañero Salazar. El comercio, antes decía la señora Villalba que el territorio y el cambio climático iban unidos, que lo que se hace en el urbanismo tiene mucho que ver y tenía toda la razón. Y en este caso diría lo mismo. Entonces, por la parte que me toca, pues bueno, es el plan general y las normativas urbanísticas en las que podemos trabajar también con el foco pensando en cómo ayudar a ese comercio. Hay unos planteamientos que hace el proponente, señor González, en el que, por supuesto, no estamos absolutamente en desacuerdo, porque en su propuesta lo que dice que quiere ayudar al comercio, pero lo único que leo es limitar, constreñir, rigidizar, y eso no ayuda ni al comercio ni a nadie. Generalmente, cuanto más estrechas las posibilidades, peor para ayudar y peor para dar oportunidades, posibilidades y que bueno, pues los emprendedores, las emprendedoras puedan iniciar sus proyectos comerciales en este caso. En este caso, bueno, pues me gusta más la formulación del señor Garnica en este punto, en otros no. Flexibilizar, habla de flexibilizar, efectivamente, flexibilizar por ahí tiene que ir. Y ahí estamos trabajando en el plan general. Saben que estamos trabajando en el plan general, el lunes tendremos la ponencia y cuando hablamos de comercio tenemos que trabajar en las dos patas, en la oferta y en la demanda. La oferta, por un lado, en lo que a mí respecta, quiere decir modelo de ciudad, una ciudad compacta, compleja, cohesionada, una ciudad que redensificamos para darle suficiente masa crítica para que pueda tener esa densidad suficiente para que el comercio sea interesante para los emprendedores y las emprendedoras y, por tanto, eso es lo que estamos planteando también en el Plan General de Ordenación Urbana, que vamos a empezar a trabajar, que trabajaremos el lunes. Y bueno, pues espero que ahí nos vayamos encontrando todos porque eso es lo que estamos proponiendo, usos mixtos, evitar monocultivos de usos, eso hemos defendido siempre y eso vamos a seguir defendiendo. El comercio es vida en el centro de la ciudad y también en los barrios, como decía mi compañero Salazar. También hay que trabajar con los comerciantes en esa mesa de comercio que comentábamos, sacando locales comerciales en buenas condiciones, como estamos haciendo desde Ensanche 21, como hemos hecho, con una convocatoria bastante exitosa para los tiempos que corren. Y luego hay que trabajar en la demanda. También hay que trabajar en la demanda, que a veces que nos olvidamos. Y en eso también trabajamos, porque si cada uno y cada una de nosotros y nosotras y la ciudadanía en general no se conciencia y no compra en el comercio local, pues el comercio local no funcionará. Y ahí también estamos trabajando, estamos haciendo, el papel de los ciudadanos es fundamental en todas estas cuestiones. Saben ustedes que tenemos en este momento en marcha una campaña, Energía 100% Ciudadana, que viene a decir esto, la implicación de la ciudadanía es fundamental también en el comercio. Tenemos programa de hogares verdes, donde sensibilizamos a las personas en la sostenibilidad y una parte de la sostenibilidad fundamental es ese consumo de cercanía. Campañas de sensibilización de diferentes cuestiones, impulso a la alimentación de cercanía, etcétera. Eso también va en ayuda del comercio y en todo eso también trabajamos. Hay otra premisa que dice, que también suele utilizar el señor González, proponente, privado malo, público bueno. No, todos buenos. Queremos que todos puedan trabajar en armonía. Y la iniciativa privada es buena, también como los usos públicos. Tiene que estar correctamente regulada, establecida, y ahí estamos trabajando en el Plan General, donde me encantará encontrarme con el apoyo de los grupos para sacar adelante esa ciudad compleja, compacta, cohesionada, con mezcla de usos y donde el comercio dé vida no solo al centro, sino también a los barrios, que también con las propuestas que hemos hecho de ejes comerciales, donde trabajemos las normativas específicamente para fomentar el comercio, también hay que ponerlos en valor y llevar adelante esas actuaciones. Eskerrik asko, Oregi Andrea.
Turno del Grupo Elkarrekin Podemos. Ruiz Andrea. Eskerrik asko. La Sara, en mi barrio, era una institución. Era la despensa abierta de todas las casas. Allí comprábamos el pan, un bote de tomate, 100 gramos de jamón de york, hasta un rollo de papel del váter suelto. Era donde nuestras madres nos dejaban recados, manojos de llaves para volver a casa y la que si te descuidas nos daba de merendar muchos días. Allí se compraba en pesetas y muchas veces incluso sin dinero. El pequeño comercio y el comercio en general ha cambiado bastante en los últimos años. Cada vez quedan menos Saras, cada vez nuestros barrios van perdiendo esa personalidad con el cierre de sus comercios y el comercio sigue sufriendo una revolución con la digitalización y los nuevos hábitos de consumo, un cambio que nos está pillando con el pie cruzado. Esto ha supuesto un reto para los comerciantes que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, pero sobre todo una merma en los establecimientos que siguen levantando la persiana cada mañana. Y en el centro de nuestra ciudad, pues más de lo mismo, con sus particularidades. Y cuando digo particularidades me refiero a todo lo que ha supuesto que un privado haya adquirido casi al completo la manzana de la Milla de Oro de nuestra ciudad. Una cadena de actuaciones que en vez de potenciar e impulsar un modelo de reutilización y rehabilitación de edificios y un proyecto que quería regenerar espacios públicos y reactivar la actividad comercial y hostelera, tiene la manzana de rehén entre vallas de obra. Y nos encontramos en un momento de declive y no podemos olvidar que el Ensanche también es un barrio donde viven personas que merecen tener servicios y vida en sus calles. Y creo que también estamos ante una oportunidad de regular estas cuestiones para que no vuelvan a suceder. Pero esta moción, a nuestro entender, va más allá de ese caso concreto y de la preocupante situación del comercio. Tiene que ver con cómo concebimos el comercio en nuestro municipio y de cómo le ponemos vallas al campo. Sí, vallas al campo. Porque si de verdad nos preocupa el comercio, la hostelería, nuestras zonas comerciales, necesitamos saber cuál es el modelo que queremos, qué plan tenemos para ellas. Porque decir que apoyamos al comercio de cercanía y favorecer y apoyar grandes superficies es incompatible o casi incompatible. Desde el Elkarrekin lo tenemos claro, defendemos al comercio de cercanía, al que cada día nos ofrezca productos de calidad, al que se caracteriza por una especialización, al que da vida y también seguridad a nuestras calles. Y por eso hay que poner vallas al campo, porque mientras por medio de normas urbanísticas permitamos que se vuelvan a caer en viejas recetas de modelos comerciales como el de las galerías interiores, seguiremos ante un problema potencial. Y porque si no podemos frenar la cada vez más frecuente implantación de grandes superficies comerciales de alimentación, seguiremos ante otro problema potencial. Y, en definitiva, para potenciar el comercio del ensanche de nuestra ciudad, también hay que protegerlo mediante las normas urbanísticas que estén en nuestras manos. Porque proteger el comercio es ayudar a que nuestro comercio pierda por completo la personalidad, la cercanía y la calidad humana que debemos tener como municipio. Y por todo lo dicho, apoyaremos la moción original de EH Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain, turno de réplica. Señor González. Mila esker. Bueno, es cierto y es verdad que en la primera intervención pues bueno, me he dedicado un poco más a hablar sobre la moción tal y como la presentábamos, y es cierto que aquí todos somos mayorcitos como para saber que estábamos hablando de cosas como la manzana Urteim. Así que no creo que haya habido mucha sorpresa por parte de nadie cuando el debate pues ha derivado un poco hacia ese lado. Quizás pues bueno, pues también toca un poco hablar de sus intervenciones y de sus enmiendas, ¿no? Porque yo también es verdad, cuando veo la enmienda del PNV-PSE,
Suele tener ese tono de seguiremos trabajando en las medidas que se supone que estamos realizando, que estamos implementando en el decreto. Y yo lo que al final veo es que, claro, efectivamente, son medidas que no han conseguido romper con la inercia. Entonces, si no han conseguido romper con la inercia, seguir trabajando en medidas que no consiguen romper con la inercia, pues es seguir metiéndose en el agujero. Y sí que noto un cierto tono de decepción, de resignación y de sometimiento, diría yo, a la iniciativa privada, en este caso, ¿no? Y es verdad, señor Garnica, que un día le vende al alcalde que no voy a poner superficies comerciales de alimentación y no voy a poner galerías interiores, el alcalde se lo compra, ¿no? Y pocos meses más tarde, pues efectivamente, pues lo primero que vemos es una superficie comercial de alimentación y el anuncio de que van a poner galerías comerciales. Nosotros solíamos visibilizarlo eso con aquel marcador de Urtaran 0, Urtain 2, por lo gráfico que es, no se moleste, ¿eh? Entonces, y 2 años más tarde, pues eso es lo que vemos, una fe ciega que nos lleva a darle 24 meses más, pues ¿para qué? Para cambiar el proyecto, para no hacer obras o para no hacer nada o para hacer, en definitiva, lo que le dé la gana hacer, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que lo que he querido transmitir también, creemos que no se trata de confiar en falsos compromisos que quedan ahí en el aire, sino de tomar medidas concretas. Y efectivamente nosotros decimos que se pueden tomar medidas concretas desde la actuación en las ordenanzas y desde la actuación del Plan General de Ordenación Urbana. Y yo también creo que usted, el Partido Popular, el señor Garnica, también tiene un problema, porque levanta mucho la voz, critica al Gobierno, critica al alcalde, nos habla del Monopoly, del juego ese del Monopoly, pero luego da varios pasos hacia atrás, porque en el fondo no quiere meterse con quien está haciendo esto, que es una iniciativa privada, y desde su mensaje liberal, que se repite a lo largo de las mociones, pues efectivamente ahí es donde nos dice que no debemos regular, no debemos meternos. Y nosotros sí que creemos que se puede regular desde la normativa urbanística. Sí, se puede regular, señor Salazar. Y es verdad que nosotros retiramos una moción, reflexionamos sobre ella y la completamos. Y esta que traemos es más completa, y aquí hablábamos de una medida y aquí estamos trayendo las 2 medidas, que sí que es cierto que esto viene de bastante atrás y podía preguntar, bueno, al señor Oreguino, viene del Gobierno anterior, y a ver qué pasó con aquella idea de regular las disconformidades con el planeamiento que se quedó en el cajón y donde también estaba previsto meter este tipo de cosas, y allí se quedó. Y si quiere saber cómo se regula, pues yo le podría decir a qué punto concreto del plan general ir, a qué norma concreta. Las normas de usos particulares de terciario, podríamos hablar de los usos de comercio, pero pregúntele a la señora Oregui, porque efectivamente desde este ayuntamiento se regula y desde este ayuntamiento se actúa. Y pregúntele cómo se hace, porque solemos votar a menudo y votamos a favor de modificaciones del plan general para superficies de terciario comercial en Salburua, para superficies, me acuerdo aquella de la panificadora, aquella la de la parcela de Ensanche 21, también de Portal de Gamarra, me acuerdo de aquella de la Plaza Santo Tomás, la de la gran parcela esta de Citroën para subdividirla. Todas ellas actuaciones que van en el sentido precisamente contrario a lo que estamos planteando, van en el sentido de facilitar grandes superficies de más de 1.000, de hasta 2.000 metros cuadrados, en las que previsiblemente se van a instalar superficies de comercio. Y luego queda muy bien venir aquí y decir que hay que trabajar la demanda, porque el comercio local, porque no sé qué. Estamos de acuerdo, o sea, si es que todos estamos de acuerdo en que hay que trabajar el comercio de barrio, su Sara, mi Amelia, donde compro, efectivamente, tenemos que trabajar todo eso, pero la cruda realidad es que desde el Gobierno municipal las actuaciones que se hacen desde urbanismo van exactamente en el sentido contrario. Y por cierto también, señor Salazar, conozco perfectamente que hay un plan estratégico de comercio y hostelería general para toda la ciudad, pero también en ese plan estratégico general se reconoce que allí donde hay problemas especiales se puede hacer planes parciales, y si no, también pregúntele a la señora Oregui,
por qué, aun habiendo un plan general, pues como pues también tenemos planes específicos de regeneración de los barrios. Para el casco viejo hicimos uno o una actuación específica en Coronación, cómo vamos a actuar en Adurza, al margen de que tenemos el paraguas completo de toda la ciudad, que también debe darnos esa visión. Lo importante es que lo parcial no vaya contra lo general. Y quizás una última mención, señor Aregui. Eso de que yo digo aquello, lo privado malo y lo público bueno, esa es su interpretación interesada de mis palabras, normalmente un discurso mucho más largo, en el que usted se queda con lo que le interesa quedarse. Porque yo no digo lo privado malo y lo público bueno. Y en lo privado hay cosas buenas. O sea, de hecho, estamos hablando del comercio local, del comercio de barrio, no sé qué, todo eso es privado, por supuesto. Y en lo público también hay cosas buenas y también hay cosas malas, pero en lo privado también hay cosas malas. Y esta actuación, esta iniciativa privada, este proyecto concreto que se está llevando a cabo en la manzana Urtein, va contra el interés general, lleva determinadas actuaciones desde nuestro punto de vista, por supuesto, contra el interés general, y cuando la iniciativa privada va contra el interés general, pues no es buena. Igual le reconozco que también que en lo público a veces hay decisiones públicas que no son buenas. Cuando en su día se decide desde lo público desarrollar el bulevar, pues eso fue matador para todo el comercio en el centro. O sea, nos estamos remontando a unos años atrás, pero podemos remontarnos a aquel momento. Aquella fue no sé cómo voy de tiempo. Aquella fue la punzada, o cuando decidimos sacar al ayuntamiento, la decisión pública de sacar el ayuntamiento del centro, pues también tiene sus implicaciones en el centro. Y nada más. Gracias. Eskerrik asko, González jauna. Sí, por parte del Grupo Popular. Señor Garnica. Hoy me ha gustado una frase, la de prensa y luego piensa. Y es el PNV, cuando ve que va a haber un acto, van como miuras y les parece todo bien, se ponen casco, hacen lo que sea. Pero después ahora no quieren hablar de Urtein, no quieren hablar del masterplan, eso que vendió con un bombo tremendo el alcalde y que todos los días querían hablar de masterplan. ¿Y ahora? No queremos hablar de masterplan. ¿De Urtein? ¿Les molesta que hablemos de Urtein? ¿Por qué? Si era un proyecto que alababa al alcalde y hacía todo lo posible para estar con el promotor. ¿Ahora qué pasa? Como es un fracaso, no debemos hablar de Urtein. Hablaremos de los temas que interesan a la ciudad, no a los temas que le interesa al PNV. Ya sé que quieren llegar a todos los lados y que sea casi... Bueno, me voy a callar porque me meto en un lío. Me voy a meter en un lío, entonces vamos a reflexionar y no vamos a hacer lo de prensa, voy a pensar antes de hablar. Entonces, lo que de verdad es importante es ver que tenemos un problema en el centro de la ciudad. Y hablan de más barrios. Por supuesto que hay más problemas en barrios de la ciudad, porque ustedes gestionan poquito. Pero hoy estamos hablando del centro. ¿Por qué no quieren hablar del centro? ¿Por qué no quieren revitalizar el centro? ¿Por qué no quieren invertir en el centro de la ciudad? Quieren dejarlo morir. Y hoy nos dicen que hay un plan, pues ese plan hay que cambiarlo, ¿eh? Porque si te paseas por el centro, ves cómo está el comercio, está claro que hay un problema y que hay que solucionarlo. Y se soluciona con consenso, pero también viendo que hay un problema. Y tendremos que invertir y tendremos que cambiar. Y todas las cuestiones hoy que hemos relatado en la enmienda, no quiero ya alargarme, y es verdad que la flexibilidad es muy importante, pero hay muchas medidas que tenemos que hacer y tenemos que recuperar y potenciar el comercio local. Tenemos un problema y hay que resolverlo. Eskerrik asko, Garnica jauna. Turno ahora del Grupo Socialista. Señor Salazar.
Bai, mila esker. Bueno, voy a ser breve porque tenía datos así de cosas que hemos hecho durante el último año en promoción económica, en el ayuntamiento, y que seguiremos haciendo, pero bueno, puede ser eso un rollo macabeo que os dejo tumbados y ahora por las horas que son no es plan. Pero voy a ser muy breve y aprovechando que también es el día del libro, hay una novela que se llama En busca del tiempo perdido, que es de Marcel Proust, que se considera pues, una obra cumbre de la literatura francesa y universal, y se llama En busca del tiempo perdido, no porque el autor, que es una obra autobiográfica, no porque el protagonista considere que su tiempo está perdido, que no sirvió para nada, que no hizo nada, como parece que a veces nos acusan al equipo de gobierno, sino que se llama En busca del tiempo perdido porque indaga en la memoria, en los recuerdos, en distintos hechos de su vida que a veces son difusos y no te acuerdas bien, entonces bailando. Yo creo que a veces eso pasa a algunos partidos que pues, no ponen en valor, no se acuerdan de cosas que hemos hecho en el último año. Y nosotros, los últimos años, y nosotros como equipo de gobierno seguiremos haciendo cosas, ayudando a la ciudadanía, dando respuesta ante esta situación y también seguiremos ejecutando y trabajando el plan estratégico de comercio y hostelería. Muchas gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna. Turno del Grupo Nacionalista, señora Oregi. Agradecer a mi compañero Salazar la recomendación del libro y la crítica, el análisis literario en este día del libro, que siempre viene bien. Y, señor Garnica, sosoa beleari ipur beltz, decimos en euskera. Le dijo la sartén al cazo. Antes de lanzar algunas cosas, pues piense usted también cómo suelen actuar, ¿no? Porque en cuanto a vender cosas, a salir en titulares, etcétera. Esa costumbre de hablar en titulares no nos ayuda a nadie. Lo he dicho antes, con el plan general, señor González, el plan general son las reglas de juego. Es muy importante respetar las reglas de juego y que éstas sean estables, porque eso favorece el emprendizaje, la certidumbre de los que tienen que invertir su dinero y, por tanto, lo que tenemos que hacer es respetar esas reglas de juego. Y en el momento en el que pensemos que hay que cambiarlas, como estamos ahora en el proceso de revisión, pues hacer el análisis y cambiarlas, pero luego respetarlas. Y en este momento tenemos unas reglas de juego, que son nuestro plan general, que regulan, que articulan y que definen cuáles son los usos, cuáles son las compatibilidades, dónde se puede poner qué, de qué manera y qué intensidad de uso se permite en cada sitio. Y lo vamos a respetar, porque si no, estaríamos arbitrariamente cambiando las reglas de juego, caprichosamente, diría yo, y eso no puede ser. Y mire, estamos trabajando en regeneración de barrios, tenemos un master plan para el centro de la ciudad, que se presentó hace tiempo y que se sigue trabajando y que se dan pasos, y en eso vamos a seguir trabajando. Este año también tenemos previstas en el presupuesto inversiones para el centro de la ciudad y además vamos a seguir apoyando la iniciativa privada para que ese centro de la ciudad esté cada vez más vivo y más dinámico, que es lo que todos y todas queremos. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Elkarrekin Podemos taldearen txanda da. Ruiz Andreak ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Beraz, bozkatuko dugu lehenik eta behin, Alderdi Popularrak aurkezten duen zuzenketa. Vamos a votar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del proponente, el Partido Popular, y el voto contrario del resto de grupos. Orain bozkatuko dugu EAJak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialisten aldeko botoekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu EH Bilduren jatorrizko mozioa, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta PNV, PSE eta PP taldeen kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz, vamos al siguiente punto del orden del día, que es el 15º, una moción de los grupos PNV y PSE, kasu honetan, Olaritzuko gurutzea Gasteizko simbolo gisa babestea eskatzeko. Hay solicitado turno popular por la Asociación Vecinal de la Zona Sur de Olarizu. Les damos la bienvenida tanto a la señora Sáez de Bazagoitia como al señor La Hidalga.
y les cedemos la palabra durante aproximadamente 10 minutos. Les ruego que se ciñan a ese tiempo, a la medida de lo posible, para trasladar también su opinión sobre este asunto. Sí, señora Sáez de Olazagoitia o señor Hidalgo, tiene usted la palabra. En este momento nos toca la defensa de la Cruz de Olarizu. No se oye. A ver, sí. En este momento nos toca la defensa de la Cruz de Olarizu. Muchas gracias a esta corporación por escucharnos. Una misión en una diócesis es un acontecimiento especial donde la comunidad de cristianos de una ciudad o un pueblo se reúne de forma extraordinaria e intensiva para rezar y celebrar juntos su fe. La primera, celebrada en Vitoria en noviembre de 1951, tuvo un gran éxito, tanto por su participación como por su entusiasmo. Como consecuencia y por iniciativa de un grupo de laicos, se inició la construcción de la Cruz de Olarizu, para que permaneciese como recuerdo de aquella celebración. Hay miles de cruces en las cimas de los montes. Muchos de esos fieles, y cada uno de acuerdo a sus posibilidades, colaboraron, unos económicamente y otros de diferentes formas. Tengo uno de esos recibos que se conservan en un archivo familiar. La cruz la pagaron los vitorianos y no está bien que la Junta Administrativa de Mendiola se apropie de ella. Este es uno de los recibos. Aunque contó con el visto bueno del obispado, insisto en que la iniciativa fue de un grupo de seglares, representados por Emilio Apraiz, Gerardo López de Guereñu y Luisa de Olazagoitia. Este era mi padre, y yo hablo aquí hoy en mi nombre y en el de mis hermanos. Gobernaba en Vitoria, por nombramiento de Franco, Luis Martín Ballesteros, que unos días antes de la inauguración prevista, dispuso que esa cruz fuese dedicada a los sacerdotes caídos por Cristo y por nuestra patria, y que sus nombres fuesen grabados en su basamento. Una cacicada y una usurpación de un bien que sin ninguna duda pertenecía exclusivamente al pueblo fiel de Vitoria. No se ha hablado apenas de ello, pero ha sido un referente para la ciudadanía vitoriana, tanto de los creyentes como para los que no lo son. Más datos se pueden encontrar en el informe que en su día ofreció la historiadora Virginia López de Maturana. Unos conocían su origen, pero la mayoría se ha enterado por la noticia que dio hace 2 años la Junta Administrativa de Mendiola, en la que manifestaba su intención de derribarla. Las razones que aducía la Junta se referían a que era un símbolo franquista. Nada más lejos de la realidad. Nos encontramos con un grupo de ciudadanos que interpretan esa realidad de forma interesada. Desconocemos la razón del interés por su derribo, pero consideramos, conociendo el sentir de los vitorianos que vivieron el tiempo de su construcción, de sus hijos y nietos, que hoy están entre nosotros, que no comparten esa interpretación. La cruz ha ido siendo despojada de la inscripción de su basamento. Fue erigida para recordar un acontecimiento de vivos y no de muertos. La historiadora Virginia López de Maturana proponía que se incluyesen los nombres de los sacerdotes muertos en los 2 bandos. Nosotros, como conocedores de la situación y de las circunstancias que lo rodearon, insistimos en que la cruz no puede ser el recuerdo de los muertos, ni sacerdotes, ni civiles, ni de ningún bando. Esa cruz es una cruz para recordar a los vivos que en su día celebramos y celebraron la misión de Vitoria. Creemos que su mejor futuro es que quede como está y, si es preciso, acabar de eliminar los restos que puedan quedar de esa inoportuna inscripción.
Una cruz desnuda, en la que cada vitoriano pueda ver lo que su libertad le ofrezca. Para unos será la fe, para otros una referencia geográfica, para muchos la fiesta de septiembre, parte del paisaje o punto de una ruta deportiva. Pedimos a la Junta Administrativa que desista de su intención de derribarla y que la deje como está. Seguro que los vitorianos lo ven con buenos ojos. Por otra parte, quiero destacar que en su día unos vecinos de Mendiola, para reforzar sus argumentos, acusaron a mi padre de colaboración con Franco y con su causa. No hace falta que yo demuestre su honestidad en este sentido. A mi padre le conocía suficientemente la gente como para saber que eso no era verdad. Mi padre fue un buen padre de familia, trabajador, deportista, creyente, amante de su tierra y colaborador con la cultura del pueblo vasco. Tanto a él como a algunos de mis hermanos, este hecho les costó visitas en la comisaría. No hay que hacer más defensas de mi padre ni de los que compartieron con él las tareas para la construcción de la cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zagoita. Señor La Hidalga. Está claro el por qué y cómo se gestó la Cruz de Olarizu, que no tiene nada que ver con las guerras, ni con caídos, ni nada que se le parezca. Ya sabemos qué pasa en los pueblos cuando llegan nuevos inquilinos y sobre todo cuando llegan a ser una comunidad, que en principio todo va bien, pero muy pronto empiezan a molestarles el canto del gallo, el toque de campanas, el mugir de las vacas o la retirada de los purines, e intentan, sin escatimar medios, cambiar las normas de dichos pueblos que allí se han estado practicando desde tiempos ancestrales, no dándose cuenta que el gallo, las campanas y las vacas estaban allí antes de afincarse ellos. Yo quisiera remarcar lo que representa para el barrio y, por supuesto, para la ciudad. Es lo que he vivido y estoy viviendo a diario. Para el barrio es su santo y seña. Nuestros hijos han hecho allí sus primeras escapadas sin permiso, siendo niños. Cuando vienes de cualquier sitio y aparece la cruz, sabes que está muy cerquito de casa. Ahora mismo vas paseando por los jardines y los ojos se van sin querer hacia ese lugar, la Cruz de Olarizu. Para muchos vitorianos también es su referente. Son muchas las personas que a diario acuden hasta la cruz, sobre todo sábados y domingos, que parece una auténtica romería. Los matrimonios jóvenes con niños pequeños, es allí donde les meten el seu gusanillo montañero, haciendo sus primeros pinitos, primero por el lado fácil y luego pinos arriba. Más tarde llegará la Cruz de Gorbea, referencia de vitorianos y alaveses. El Consejo, desde hace 7 años aproximadamente, ha incluido entre sus actividades el rezo del Ángelus del Día de la Romería. ¿Qué podemos decir de la romería? La cantidad de visitas que esa fecha tiene la cruz, y no por ser cruz, sino por la tradición de subir hasta ese lugar, llamado Cruz de Olarizu. Sobre el rezo del Ángelus, seguro que hay mucha gente que no está enterada del evento. En el año 78, los señores José Manuel Guevara, Iñaki Sealbidea e Iñaki Gil, miembros de la Junta Gasteiz-Mendi, y dedicados al deporte rural, más en concreto la Iscora, más el cura de Berrostigueta, una gran persona y un gran aficionado a ese deporte, inician esa tradición. Ese día se celebraba el Campeonato de Álava de Escolares en la Campita de la Cruz. Para darle más realce, acuerdan que a las 12 del mediodía, la hora del Ángelus, se volteen las campanas en los pueblos de los alrededores y se echen cohetes. Se conteste desde la cruz también con cohetes en señal de saludo y desde allí rezarlo. A continuación se celebraba el Campeonato de Escolares. Como sabrán, los antiguos eventos que coincidían con esos horarios, las 12 del mediodía, se paraban para rezar el Ángelus, por ejemplo, pelota, e incluso entre la gente del campo, que también lo hacían. De esa referencia se valió el señor Olano para pintar su cuadro El Ángelus. 2 años más tarde, el 80, se unió el señor Bengoa, que ha sido y sigue siendo el alma mater del evento. En la actualidad, una serie de personas, 20 o 25, acompañadas de dicho señor, nos reunimos para rezarlo en la cruz, rememorando la tradición que esas personas un día iniciaron. Ahora, después de rozarlo, el señor Bengoa nos ameniza con el Agur Jaunat en memoria de esa gente con nombres y apellidos que fueron referencia de ese evento y han fallecido.
Se ha dejado de tirar cohetes por el peligro del fuego que puede producir en años de sequía. Un evento totalmente altruista, aparte del trabajo que conlleva. Hasta el pequeño refrigerio que a los asistentes se les da, un pinchito para tomar y un traguito de vino, ha sido sufragado primero por el señor Guevara y ahora por el señor Bengoa. Desde esta asociación, Consejo de Olarizu, a la cual represento, pedimos que se hagan todo tipo de esfuerzos para preservar dicha cruz, la cual consideramos algo muy valioso por su valor sentimental, referencial y cultural. En el cartel de fiestas de la primavera que cada año celebramos en los jardines de Egoalde, en primera línea y algo que es inamovible, está la Cruz de Olarizu. Gracias. Eskerrik asko bioi. Turno ahora, gracias por su presentación. Turno ahora de los grupos proponentes, empezando por el Grupo Socialista. Canto Andrea, zurea da hitza. Bueno, buenas tardes y, por supuesto, darle la bienvenida a este pleno, que es la casa de todos los vitorianos y vitorianas, a las personas del turno popular. La verdad es que con lo que ustedes han dicho, añadir algo más pues puede ser redundante, ¿no?, por así decirlo. Ustedes han explicado muy bien el argumentario de esta moción y han explicado muy bien el espíritu de la moción, que es: no tiene un origen franquista la cruz, no la tiene, no lo tiene. Lo dicen los historiadores, lo dicen en este caso los testimonios directos, ¿no?, como nos han traído en este turno popular, y lo dicen también las fuentes indirectas. Quien siga negando esto, quien siga obcecado en que la cruz tiene origen franquista, es lo mismo o similar que quienes siguen empeñados en que en Iruña Velella nació el euskera. Es lo mismo. Es el mismo tipo de fanatismo, sectarismo y, en este caso, anticlericalismo. Es que no tiene ningún sentido. No tiene origen franquista la cruz, no lo tiene. Apartado eso ya del debate, hablemos de lo que significa. Habrá quien no le guste, por supuesto, quien sea ateo, perfectamente entendible. Pero la cruz de Olarizu ha pasado ya esa frontera. Es un símbolo, forma parte de nuestro paisaje, de nuestra idiosincrasia y de nuestro imaginario. Algo que no le hace daño a nadie y que es importante para tanta gente. Hay que respetarlo y hay que entenderlo. Y es lo que nosotros pedimos en esta moción. Y por supuesto que damos la mano, ofrecemos la mano, tendemos la mano para hacerlo de forma compartida y donde allí no pueda llegar el Concejo de Mendiola, que el Ayuntamiento le asista y le ayude. Que lo hagamos todos juntos, porque respetamos, por supuesto, la autonomía y las decisiones de los concejos. Por supuesto que lo hacemos. Y el concejo tiene que entender, y así se lo queremos pedir, que entienda que la cruz pertenece a más de 200 personas, que son las que viven en el concejo. Pertenece a miles de vitorianos, a otros no, por supuesto, pero a miles de vitorianos para los que tienen mucho significado y los han detallado ustedes perfectamente. El fin de una ruta deportiva, simplemente verlo, ¿no?, cuando uno se acerca a Vitoria. La romería de Olarizu, que es una tradición que ha trascendido, por supuesto, el significado religioso. Es que estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de lo que somos o lo que, como nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Y no hace daño a nadie esa cruz, insisto. Entonces, creo que han centrado ustedes muy bien el debate. Poco más puedo añadir a lo que ustedes han dicho en este caso. Es una moción bastante clara que, como digo, recoge todos los puntos que he dicho en mi intervención y animo a que de este pleno, que esta corporación salga con un acuerdo unánime para que bueno, pues la cruz, ¿no?, que es la cruz de tantos y, como digo, que ha trascendido, por supuesto, ya el significado religioso que pudiera tener en origen, nos unamos y nos ayudemos unos a otros. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, Canto Andrea. Orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. La verdad es que
no sé si voy a ser capaz de aportar más a lo que se ha dicho aquí, ¿no? Creo que las intervenciones del turno vuelo han sido tan claras, tan rotundas, tan fascinante la intervención de mi compañera, que la verdad me cuesta pensar que pueda aportar algo, pero bueno, uno ha preparado su texto y pues tiene un poco el interés en contarlo, ¿no? Aunque, insisto, no voy a ser capaz de aportar nada a las intervenciones previas. Hemos presentado, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista, esta iniciativa política en este pleno porque nos parece importante, nos parece que era necesario traerlo aquí. Y hemos presentado una iniciativa que es política. No hemos hecho un catálogo de acciones jurídicas que se podrían plantear en esta cuestión, ¿no? Hemos hecho una moción política y de sentimiento. Y queremos empezar con una primera afirmación. La cruz de Olarizu no es franquista. Los historiadores lo dicen una y otra vez. Esta cruz no es franquista. Los testimonios directos de familiares, de personas que han convivido con los que realmente sufragaron y erigieron la cruz, dicen claramente que no había ninguna intencionalidad política. Era una motivación religiosa. Se han dicho aquí cosas que permítanme que las complete con una carta que nos ha llegado esta semana. Voy a citar solamente un párrafo de una carta del nieto de otro de los promotores. Se llama el nieto Gerardo Abad López de Guereñu y es el nieto de Gerardo López de Guereñu Galarraga. No podemos tolerar que el buen nombre, trabajo y reputación como investigador y amor por nuestra ciudad de mi abuelo, Gerardo López de Guereñu Galarraga, se pretenda mezclar con los actos del franquismo y su aprovechamiento para fines ajenos al objetivo primero de las familias promotoras. La cruz y su significado para Vitoria pertenece a toda la ciudad, a todos los conciudadanos. La carta es más larga, pero me parecía que esos dos párrafos eran importantes. Es tan evidente que ahora voy a decir una cosa que me duele decirla, me duele de verdad. Hay dos colectivos en esta ciudad que piensan que la cruz es franquista. Los que quieren derribarla y los franquistas. Es así de duro. Los que quieren derribarla y los franquistas piensan que la cruz es franquista. Creo que todos los demás pensamos que no. Y ahora permítanme que un poco entre más en un tema en el que me siento más cómodo, que es el ámbito jurídico, ¿no? Miren, si la cruz no es franquista, y esta no lo es, legalmente no se puede derribar la cruz. No se puede derribar. La Junta Administrativa de Mendiola es una administración, una entidad local, pero es una administración como nosotros. Y se tiene que regir como nosotros por el principio de legalidad, que dice que cualquier actuación pública tiene que estar amparada en el ordenamiento jurídico, en alguna norma, y tiene que responder al interés público. No existe, perdonen la expresión, no existe el derecho a la derribé porque era mía. No existe. Si eres una administración, tienes que decir en base a qué norma te tomas tus decisiones y tienes que apelar al interés público. Y no lo hay. No lo hay en este caso. La Ley de Memoria Histórica es clara. Solamente se pueden derribar o retirar aquellos monumentos, aquellos símbolos que son franquistas, exaltadores de la guerra civil, de la sublevación militar o de los vencidos contra los vencedores contra los vencidos. Y no es el caso. La Ley de Memoria Histórica no ampara el derribo o la retirada de la cruz de Olarizu. La jurisprudencia es clarísima. No nos estamos inventando nada. Por suerte o por desgracia, hay cruces por todo el Estado español y no se pueden derribar. Los símbolos religiosos no se pueden derribar simplemente de forma arbitraria. Tiene que haber razones urbanísticas, razones medioambientales. No se pueden derribar por una cuestión meramente arbitraria. Y lo decimos en nuestra moción, pero quiero también aquí reiterarlo. Por supuesto, absoluta apertura al diálogo con la Junta Administrativa de Mendiola, absoluto respeto a sus competencias, a sus funciones, pero no pueden hacer cosas ilegales, no lo pueden hacer. Y mucho menos cosas cuyo único objetivo es hacer daño a otras personas, a los que consideran la cruz un símbolo respetable y a los que, sin considerar desde el punto de vista religioso el valor de la cruz, lo consideramos un símbolo de Vitoria, de Gasteiz. Desde luego, este grupo político, y creo que todo el equipo de gobierno, no vamos a fomentar una estúpida guerra entre oñacinos y gamboínos. No lo vamos a hacer. Vamos a dialogar con Mendiola, vamos a hablar con ellos, vamos a intentar convencerles, respetando sus competencias, respetando sus decisiones, pero animándoles a que no hagan cosas que perjudiquen a otros y que son claramente ilegales. Evidentemente, Mendiola, cualquier administración tiene que respetar el procedimiento establecido. Han tomado una decisión, nos la tienen que comunicar. Y cuando nos lo notifiquen, vamos a requerirles.
y, si es necesario, recurriremos su decisión. Si algún día adoptan una decisión a favor del derribo, la recurriremos, por supuesto que sí. Si algún día solicitan licencia para ese derribo, analizaremos y probablemente la denegaremos. No solo eso, vamos a plantear medidas de protección cautelar de la cruz. La cruz está en una zona de presunción arqueológica. Vamos a catalogarla como elemento menor singular en nuestra normativa urbanística. Vamos a protegerla como bien cultural y vamos a aplicar el régimen provisional de protección. ¿Son actuaciones jurídicas que vamos a hacer? Por supuesto que sí. Pero lo más importante no es lo que jurídicamente vayamos a hacer, es lo que todos seamos capaces de políticamente valorar. Esta cruz es parte de una fiesta popular, es un evento cívico. Este servidor lleva 30 años en Vitoria, pero vino de otra ciudad y ha identificado siempre Vitoria con 3 fiestas populares, con 3 experiencias colectivas compartidas. Habrá más, pero este servidor siempre ha identificado Vitoria con la bajada de Celedón, con la subida a las Campas de Armentia y con la romería de Olarizu. Creo que tenemos que defender entre todos estas experiencias colectivas. Creo que es muy importante. Lo digo de verdad. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Orain Podemos, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Esker. Agradecer la presencia del turno popular porque, lógicamente, todas las opiniones son escuchadas. Y posteriormente me voy a referir a esa cuestión, a que todas las opiniones tienen que ser escuchadas. Se decía aquí que poco más se puede aportar. Bueno, pues por lo menos desde este grupo se quieren aportar más cosas. Se quiere aportar el trabajo que se ha hecho en memoria histórica. Porque es que la memoria histórica, por lo menos para este grupo, es un tema fundamental, importante. Esos valores de memoria, justicia y reparación son los pilares en los que tenemos que movernos. Y por eso, llevo a colación este tema, por eso en la legislatura pasada, los 2 grupos, tanto Podemos como Irabasi, que ahora conformamos el Elkarrekin, estuvimos trabajando activamente en ese grupo de trabajo de memoria histórica. Lo hicimos con el resto de grupos políticos que hoy están aquí sentados y sentadas, y también con la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. Un trabajo que estuvo durante años fraguándose y que derivó en una serie de acuerdos que salieron aprobados mayoritariamente en ese pleno de enero del 2017, a través de una moción firmada en un acuerdo plenario con numerosas actuaciones. ¿Y por qué traigo a colación esta situación? Porque una de las cuestiones es la que hoy tratamos, como es la intervención en el Monte de Olarizu, en la Cruz de Olarizu, donde se señalaba, y leo textualmente, una moción, insisto, aprobada en este pleno, enero del 2017, cruz sobre la cima del Monte Olarizu, señalizando y contextualizando su presencia sobre la cima de uno de los espacios más emblemáticos del término municipal de Vitoria-Gasteiz. He estado revisando todas las actas, o por lo menos más que las actas, porque no existían actas, los escritos que tenía. Y en la legislatura pasada, ni en los documentos que se aportaron desde la plataforma, los agentes de memoria histórica, ni ningún grupo político se habló del derribo. Eso es una realidad. Se habló de contextualizar. También es cierto que esa actuación se hizo a medias, porque la contextualización, la placa, se colocó en la base, no se colocó en la cima. Supongo que por diversas opciones técnicas, pero es una realidad que no se actuó en ese sentido, lo que marcaba la propia moción. A mí lo que me apena es que, o lo que yo conllevo, es que a raíz de toda esta polémica que se ha suscitado, realmente creo que tampoco la mayor parte de la ciudadanía todavía conoce cuál es la historia de esa cruz. Es una realidad. O sea, hicimos un trabajo, se ha colocado una placa y ha surgido esta polémica, y es cuando algunas personas conocen la realidad. Y tampoco podemos ocultarla. Esta cruz se erigió en plena dictadura y sirvió de ensalzamiento del nacionalcatolicismo que propugnaba Francisco Franco. Y eso es una realidad que no hemos sabido trasladar
a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Y es cierto que, lógicamente, por otro lado, hay que respetar las decisiones que se tomen en las juntas, en nuestras juntas, en nuestros concejos, aunque no se compartan esas decisiones. También es cierto que las propias juntas y concejos tendrán que respetar decisiones que se hayan adoptado aquí, como es la que he expuesto hoy en este acuerdo plenario. Pero nosotras, desde el Elkarrekin, lo que tenemos claro es que no queremos generar más ruido. Más ruido. Y cuando antes hablaba de escuchar todas las voces, es lo que queremos. Le decía el señor Gurtubay, vamos a abrir una vía de diálogo. Pues precisamente es lo que planteamos en nuestra enmienda a la totalidad. No generar tanto ruido y ir hacia una vía de diálogo. Que participe la Junta de Mendiola, que participe, si quiere, también la de Olarizu. No la habíamos incluido, pero estamos abiertas a que participen. Que participen los agentes de memoria histórica, que participemos de nuevo los grupos políticos. Siempre bajo el paraguas de la Ley de Memoria Histórica y siempre bajo el paraguas de esos acuerdos que llegamos en ese grupo de memoria histórica en este ayuntamiento. Y ese es el camino. Para el Elkarrekin ese es el camino. El camino tiene que ser el diálogo, diálogo, diálogo y no generar más ruido en este sentido. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular. Domaika Andrea. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, las primeras palabras del Grupo Municipal Popular es para agradecer la intervención del turno popular en esta moción, para agradecer muy especialmente a la señora Saez de Olazagutia, así como al señor Laidalga. La señora Saez de Olazagutia como voz y testimonio vivo del origen de esa cruz, algo que usted ha mamado durante su vida, su niñez, y también el señor Laidalga como representante del Concejo de Olarizu y también como vecino, con las experiencias personales que nos han transmitido hoy, que adornan muy bien y refuerzan ese sentimiento que tenemos los vitorianos en torno a la cruz de Olarizu. La verdad es que hoy estamos aquí, y voy a utilizar los términos que han utilizado los dos intervinientes del turno popular, porque se ha producido una cacicada y porque la cruz de Olarizu es el santo y seña de muchísimos vecinos de Vitoria, muy especialmente de los que viven más cerca de esa cruz. Y yo iba a decir que estábamos hoy aquí porque ha habido un atropello jurídico de la Junta Administrativa de Mendiola. En concreto, voy a decir, de 37 personas de un censo de 200, de un 18% de las personas censadas en Olarizu, que han decidido arrogarse la titularidad de la cruz de Olarizu. Y eso es un atropello jurídico. Y podremos ser todo lo dialogantes que queramos, colaborar con la Junta Administrativa, como no. La colaboración institucional siempre tiene que presidir las actuaciones de las instituciones, pero aquí se ha producido un hecho, una decisión que tiene efectos jurídicos. Y 37 vecinos de Mendiola han decidido que la cruz de Olarizu es de ellos. Y nosotros, por eso, queremos hacer nuestras todos los testimonios de los historiadores, de los expertos, de los propios trabajos, la Ley de Memoria Histórica, que refuerzan y abundan, y no voy a insistir mucho más, en que la cruz de Olarizu no es una cruz franquista. Estos días, cuando preparaba esta moción, hablaba con mi compañero Carmelo Barrio, que es parlamentario del Grupo Popular, que lleva muchos años en política, y me decía que su padre había colaborado también en el sufragio para poder levantar esta cruz de Olarizu, ¿no? Que comentaban en la familia, ¿no?, que las cruces, como ha comentado la señora Saez de Olazagutia, son un sentimiento de los montañeros, ¿no?, de las personas aficionadas a ir al monte, que hay muchas cruces que las asocian a los clubes de montaña, y en aquella época colaboraron muchos vitorianos que eran montañeros al margen del sentimiento religioso. Algunos lo hicieron por sentimiento religioso y otros por esa pasión por las cruces cuando se llega a una cima. Y me decía que era muy triste, ¿no?, que se quisiesen arrogar una cruz y además le quisiesen poner una etiqueta
que no responde a la realidad de los hechos, de la historia y de los expertos y sobre todo el sentimiento vitoriano. Porque para los vitorianos la Cruz del Larizo es nuestra cruz. Y además, desde este ayuntamiento, a través del Grupo de Memoria Histórica, ha quedado muy claro cómo hubo un intento de la dictadura franquista de apropiarse de esa Cruz del Larizo, y eso, al final, todos sabemos que no se ha producido porque no les hemos dejado y porque además hay muy contextualizada esa Cruz del Larizo cuando vamos a visitarla. Por eso nosotros, teniendo muy claro que esta Cruz del Larizo es de todos los vitorianos, es un símbolo del vitorianismo, nosotros queríamos mejorar la moción original, que según el señor Gurtubay es una moción política. A nosotros nos hubiera gustado que las mociones de contenido político se llevasen a declaraciones institucionales para que tuviesen ese valor político, esa fortaleza, que las grandes decisiones siempre las trasladamos a las declaraciones institucionales y no al debate político. Pero en cualquier caso, nosotros hemos querido mejorar esta moción porque cuando se dice que la Cruz del Larizo tiene que ser digna de protección, nosotros creemos que en este momento, al margen de las vías de diálogo, tenemos que tomar decisiones como ayuntamiento. Si nosotros no recurrimos a esa decisión devendrá firme. Y si deviene firme, quiere decir que Mendiola, que 37 vecinos de Mendiola se han apropiado de la cruz de todos los vitorianos. Y por eso nosotros hemos presentado una enmienda, precisamente para aclarar y concretar todo aquello que pueda hacer este Ayuntamiento de Vitoria para defender la cruz de todos los vitorianos. Y por eso planteamos que se recurra esa decisión de la Junta Administrativa, lo cual nos óbice para que se abran canales de participación y de colaboración con esa Junta por si quiere desdecirse de ese acuerdo. Pero si no, creemos que el Ayuntamiento tiene que ejercer su responsabilidad como institución y recurrir y reponer ese acto de ilegalidad de apropiarse de una cruz que no corresponde a esos 37 vecinos que votaron a favor de quedarse con esa cruz. También decimos que el Ayuntamiento de Vitoria tiene que ejercer sus propias competencias, tiene que ejercer las competencias que la legislación urbanística le concede en la Ley de Patrimonio Cultural Vasca. Y también creemos que el Ayuntamiento tiene competencia para pedirle al Gobierno vasco que abra un expediente administrativo para catalogar la Cruz del Larizo como bien natural calificado de monumento. Si protegemos nuestra cruz, evitaremos tentaciones de decisiones ilegales que van contra la propia Ley de Memoria Histórica y, sobre todo, contra un sentimiento vitoriano muy arraigado en torno a esta Cruz del Larizo, que todos los años, además, arropamos y muchas veces, como comentaba el señor Laidalga, vamos visitando y caminando para ver esa Cruz del Larizo como algo muy propio de los vitorianos. Por eso nosotros queríamos mejorar esta moción, compartimos todos los puntos de la propuesta que ha traído el Gobierno hoy en este debate, pero creemos que tenemos que dar un paso más, que Vitoria merece que no nos quedemos en las declaraciones de intenciones, sino que demos los pasos oportunos para defender la Cruz del Larizo, que es un símbolo de todos los vitorianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maika. Orain EH Bilduren txanda. Porras jauna. Bale, egunon arratsaldeon iaia eta mila esker hitza emateagatik. Bueno, este es un tema que viene de lejos. Es un debate que nos sobrevuela cada cierto tiempo y por lo mismo, por esa misma razón, creemos que se puede concluir que no se ha cerrado, que es un debate que no se ha cerrado. O dicho de otra manera, las acciones puestas en marcha en su día de cara a la desaparición de la imaginería franquista ha cerrado en falso, por lo menos para algunos sectores. A lo largo de la moción iré desgranando y creo que les voy a decepcionar porque, sobre todo por los grupos proponentes, parecía que querían poner el debate en cuanto al origen de la cruz. A lo largo del debate espero poder poner el acento en otros aspectos que nos parecen en EH Bildu mucho más importantes que en ese.
H. Bildu lo hemos dicho en diferentes ocasiones, nos hubiera gustado y nos gustaría todavía que lo que tuviera que suceder con Olarizu fuera un fruto de un proceso negociado, de una reflexión conjunta y compartida entre todos los actores implicados. Sabemos que no es sencillo, pero merecería la pena intentarlo. Y en este sentido mostramos nuestro apoyo a la moción y al argumentario presentado por el Carrequín, aunque la moción que presenta se nos queda corta, porque la entendemos como un complemento a la que nosotras, H. Bildu, presentamos. ¿Y por qué decimos complemento? Porque estamos de acuerdo en que tiene que ser fruto de una reflexión conjunta, de un proceso de diálogo, pero para eso hace falta que las dos partes se reconozcan entre sí. Y ahora el pez grande parece que se está comiendo al pez chico. Debemos partir de una posición de respeto a las decisiones y a la propia Junta Administrativa de Mendiola, ¿no? Nos preocupa muchísimo la nueva voluntad con la que el Gobierno municipal, el PNV y el PSOE, pero especialmente el PNV, afronta este debate, el ninguneo de las competencias de otras instituciones, por pequeñas que sean, cuando no directamente el desprecio a otros sectores y a otras opiniones, tan legítimas como las que tiene el PNV, que lo son. Parece ser que la soberanía y la capacidad de decisión de las entidades locales del municipio, de sus concejos, se acaban para el PNV donde empieza la cruz de Olarizu, o donde empezaban los pozos de gas con los que nos amenazaban hasta ayer contra la inmensa mayoría de la opinión mayoritaria, vamos. Para que se dé un proceso negociado se debe partir del reconocimiento por parte que tiene el Concejo de Mendiola del uso de sus competencias. Y esa es la parte que le echamos de menos y ahí aportamos nuestra moción, que parta todo del reconocimiento de la capacidad de decidir y de las competencias del Concejo de Mendiola. Porque H. Bildu parte de esa posición de respeto, no solo a las ideas que nos gustan, que defendemos y que las sentimos como propias, sino también el respeto a las ideas que no lo son, incluso a las ideas contrarias. Así entendemos que la participación como un ejercicio de crecimiento y aportación entre ideas y posiciones diferentes. Es obvio que una parte de la ciudadanía de Gasteiz ve la cruz de Olarizu y la siente como un símbolo idiosincrático de Gasteiz, pero los dos grupos proponentes y el PP asocian eso a toda la ciudadanía de Gasteiz, y tan obvio es como que hay una parte que la siente propia, como que hay una parte o hay varias partes diferentes que no la sienten propia. Entonces, no traten de imponer un único discurso y decir que todas las vitorianas y vitorianos, como lo han dicho, si no reparsen el área, el acta, sienten la cruz como propia, porque una parte sí y otra parte no, y tienen el mismo derecho, la parte que siente la cruz como propia como la que no, igual, el mismo derecho a sentir eso, a ese sentimiento. Nos preocupa... intentar apropiarse e imponer un discurso unitario es la forma que el PNV y el PSE tienen de imponer una participación de parte, y siempre y cuando coincida con sus intereses. Y ahí pues no vamos a coincidir nunca. Nos preocupa muchísimo lo que hemos escuchado del alcalde Urtaran. Aquí en las diferentes comisiones la señora Oregui nos asegura que la concesión de licencias es un procedimiento reglado. Pues bien, cuando el alcalde anuncia que se va a denegar una licencia siempre y en todos los casos, ¿qué nos está diciendo? Pues eso, que el procedimiento arreglado para el PNV se acaba donde empieza la cruz de Olarizu, que aquí se hace lo que dice el PNV y cuando lo dice el PNV, y punto. H. Bildu entendemos que es un tema que genera posiciones apasionadas. De ahí que sea necesario afrontarlo con calma y buscando avanzar de la manera más acordada posible. Lo que no va a hacer H. Bildu es contribuir al blanqueamiento del significado que tuvo y tiene la cruz de Olarizu, convertida en un símbolo de la dominación franquista para miles de gasteiztarras. Y aquí me gustaría hacer un inciso y explicarlo del principio. Hemos dedicado como creo que habremos hecho todas, esta semana a estudiar un poco los argumentos de los diferentes historiadores y de las diferentes opiniones que hay. Y la conclusión que hemos podido llegar es que ahondar sobre el origen primigenio de la cruz no es lo fundamental del debate político. Nosotras no dudamos y no podemos dudar porque no podemos valorar lo que empujó a las familias que hicieron la cruz a levantarla. No ponemos ningún género de duda en ese aspecto porque lo sabrán ellas, esas familias y esas personas. Lo que nos parece, y no queremos ni entrar a juzgarlas, por eso no queremos discutir del origen porque creemos que está fuera de toda duda y que no es importante en el debate político cuál es el verdadero origen. Y termino ya. Es indudable que esa cruz fue durante muchos años un símbolo apropiado por el franquismo, por el régimen franquista. Eso creo que nadie tampoco podrá negarlo, y con todas las generaciones que ello genera.
No nos sorprende y por terminar, no nos sorprende que el PNV, el partido de Jangoiko Leguesarra, un partido que pone a Dios antes que la ley, haga una defensa furibunda de los orígenes e implantación de la cruz. Si nos choca más que un partido como el Partido Socialista compre críticamente y lo señala en la moción dos ideas: que las aportaciones de la construcción de la Cruz de Lorenzo y el proyecto se basaron en una libre adhesión y en un pulso ciudadano. Claro, libre adhesión en el año 51, cuando todo el mundo podía, con la absoluta libertad, decir, no, sí, colaboro con esto y me parece bien, y con toda libertad también, en la misma, podía decir, no lo hago porque soy contrario a esta ideología. Eso es irreal. No se podía rechazar sin consecuencias un símbolo impulsado por el nacionalcatolicismo imperante. En aquel momento histórico de dictadura no existían libertades. El suelo ético mínimo no existía para poder hablar de libre adhesión. Hablar de libre adhesión en esos tiempos suena ridículo, es realmente ridículo. Habría personas que se adherirían de manera consensuada y habría personas que colaborarían con ello porque no les quedaba otro remedio. Y como segundo punto y por terminar, la Santa Misión, la cruz sirve para conmemorar la Santa Misión. Y claro, la Santa Misión, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál tiene su origen? ¿Y cómo se utilizó por parte del franquismo? Insisto, no juzgamos a las personas que participaron en ella, juzgamos o queremos poner de manifiesto el origen o la parte política que puede tener todo esto. El objetivo de la Santa Misión era apuntalar y reforzar el mensaje unívoco del régimen frente a aquellos sectores desafectados al mismo, a los que perdieron la guerra. Y esker. Eskerrik asko, Borras jauna. No sé si tanto la señora Saez de Olazagoitia como el señor Laidala quieren intervenir. Sí, señora Saez de Olazagoitia, tiene usted la palabra. Sí, no tenemos nada más que añadir a lo que hemos dicho. No tenemos nada más que añadir a lo que ya hemos dicho. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Cualquiera. Bueno, yo creo que ya sí que sí, buenas tardes, ¿no? Son casi las 5 de la tarde y aquí estamos debatiendo esta moción que, hasta donde yo sé, es la primera vez que este tema viene al Pleno para ser debatido. Por lo tanto, que es un tema recurrente que viene y va, pues no sé, pues tal vez, ¿no? Mire, señor Porras, yo he escuchado atentamente su intervención, creo que usted la mía no, porque he sido muy clara, el Partido Socialista es plenamente consciente de que habrá gente que se sienta identificada con la cruz y gente que no. Es así de sencillo y lo remarco siempre en mis intervenciones cuando hablo de la cultura y de las tradiciones. Lo remarco siempre. Y hay tradiciones que hacen daño a otras personas y hay tradiciones que no. Y cuando uno no se siente identificado con una tradición, pero esta tradición no hace daño a nadie, cargar contra ella es hacer daño a las personas que la sienten como propia, gratuitamente además. Como parte de mi formación ha sido en la Facultad de Historia, me da bastante pena. No, el origen no es importante, lo importante es lo que parece. Hombre, usted lo ha dicho aquí en esta tribuna, ha dicho, el franquismo se apropió. ¿Lo ha dicho, no? Pues entonces, ¿por qué le vamos a dar la razón al franquismo? Señalando la cruz, además ha dicho usted otra cosa que me ha parecido bastante fea, porque si bien su intervención, yo incluso podía estar de acuerdo con usted en algunas cosas que ha dicho que fue el nacionalcatolicismo quien impulsó la construcción de la cruz. Fueron ciudadanos vitorianos.
No se preocupe, tiene turno de réplica, puede subir después de mí aquí y decirme en todo lo que me estoy equivocando. No hace falta que gesticule. Fueron ciudadanos vitorianos, se lo han explicado los testigos directos de aquel evento, que son familiares de quienes promulgaron esta colecta ciudadana. Podemos creerlo o no creerlo, también podemos creer que la Tierra es redonda o que no lo es. O sea, esto ya, la fe es cuestión de cada uno. Los historiadores, las fuentes directas, dicen que el origen de la cruz no fue franquista, que el franquismo se la apropió. Y aquí, como corporación, usted, no sé si usted, su grupo o a quienes usted represente, no lo sé, insisten en que sigue siendo una simbología franquista. Pues habrá que hacer pedagogía a quienes están equivocados, porque no lo es. ¿O todo lo construido en los años 50 es franquista? ¿En serio? ¿En serio? Años de estudio, una ley de memoria histórica, tal cual, y no, todo lo que se hizo en esos años es franquista. Hombre, que yo ya sé que a usted todo lo que venga de España, su partido, a usted le sabe todo a franquista. Yo lo sé, pero tenga usted en cuenta que aquí estamos debatiendo sobre otras cuestiones. Yo se lo he dicho, por supuesto que este ayuntamiento, este equipo de gobierno respeta las decisiones de los concejos. Por supuesto, así lo pone en la moción explícitamente en uno de los puntos. Y también lo que dice la moción es que allí donde el concejo no llegue, el ayuntamiento se ofrece a ayudar, con una redacción muy amplia. ¿En qué términos? De goce, de disfrute del espacio, esparcimiento, paisaje, etcétera. Y lo que he explicado en mi primera intervención, que no pensaba que tuviera que volver a salir, es que lo que le pedimos, o por lo menos el mensaje que queremos trasladar, o que quiero trasladar, o que mi grupo quiere trasladar, es que quienes forman parte del concejo de Mendiola, están censadas unas 200 personas, lo que les queremos trasladar es el mensaje de que esta cruz trasciende más allá de esas 200 personas. Son miles de vitorianos los que se sienten identificados con ella. Y es lo único que estamos pidiendo, nada más. Un símbolo que no es una simbología franquista, así lo dicen los historiadores, así lo dicen las fuentes primarias. Luego, el negacionismo, por supuesto, ya es libertad de cada uno, ahí no voy a entrar. Un símbolo que no hace daño a nadie, que tiene muchísimas implicaciones más allá de la religiosa, porque muchísima gente en esta ciudad que no es religiosa y que ve la cruz como un símbolo propio. Nosotros entendemos que hay que protegerlo, un bien cultural, y dejarlo ahí para que siga haciendo su función, que es que no ya es social, cultural, tradicional, etcétera, es que ya forma parte del paisaje, de nuestro paisaje. Nosotros cuando pensamos en Olarizu, pensamos, y Olarizu tiene una cruz encima, ya está ahí, ¿no? Entonces, lo único que pedimos con esta moción es que se entienda esta reflexión sobre la cruz, que trabajemos juntos, por supuesto, y que no tengamos que lamentar, y por supuesto que con nocturnidad y alevosía a nadie se le ocurra ir a destruir lo que es de muchos. Eskerrik asko, kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubai jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, por responder un poquito al resto de los portavoces. En principio creo que lo que estamos pidiendo, por lo menos lo que mi grupo ha pedido, en este caso a la Junta Administrativa de Mendiola, son dos cosas muy claras. Primero, respeto. Lo ha dicho muy bien mi compañera, respeto y tolerancia, incluso con aquel sentimiento religioso que no se comparte, incluso con aquel sentimiento ciudadano, vitoriano, que no se comparte. La cruz hay que respetarla. Tenemos que respetar y tenemos que ser tolerantes con ella, aunque no compartamos el sentimiento religioso que dio origen. Pero sí que creo que prácticamente, una ciudad como Vitoria da para todo, pero quiero decir, prácticamente la totalidad de los vitorianos integramos en nuestro esquema mental la romería de Olarizu. Prácticamente todos es una de las fiestas que nos hace vitorianos. Insisto, probablemente junto con la subida a las campas de Armentia o con la bajada de Celedón. Celedón también baja desde una torre de una iglesia. ¿Le vamos a hacer cambiar eso? Tenemos que asumir un poco más, con más tolerancia y con más respeto, la historia. Insisto, aunque no compartamos el origen religioso,
que otros muchos sí que comparten, tenemos que tener tolerancia. Y es lo que le vamos a pedir a la Junta Administrativa de Mendiola. Pero no solo, le vamos a ofrecer ayuda. Por cierto, saben ustedes, y si no saben se lo recuerdo, ¿quién limpia la cruz desde hace años cada vez que aparecen pintadas? Por cierto, las últimas de fascistas. Así, claramente, fascistas de ultraderecha. Y hemos limpiado siempre el ayuntamiento esa cruz. Cuando fue atacada hace unos años, ¿quién la reparó? El ayuntamiento. Hemos dado ayudas. En este sentido, hemos colaborado con este concejo y con el mantenimiento de la cruz, ¿no? Y vamos a seguir, por supuesto que sí. Comentaba antes, me ha corregido muy bien mi compañera. Quiero también insistir en la idea, no vamos desde este grupo político a fomentar ninguna estúpida guerra, yo decía de oñacinos y gamboinos, igual es más correcto de Guevaras y Mendozas. No vamos a fomentar ninguna guerra estúpida de ese tipo. Vamos a trabajar con respeto, con tolerancia, acercándonos a la Junta de Mendiola, hablando con ellos, ofreciendo nuestra colaboración, pero también vamos a ser muy firmes en lo que defendemos, muy firmes en lo que defendemos. En relación a la intervención del Partido Popular, compartimos lo fundamental. Creemos que concretamente en esta moción, no queríamos hacer, insisto, un catálogo de actuaciones jurídicas, ¿no? Pero compartimos que hay que proteger la cruz. He hecho un rápido reparto en mi primera intervención de qué actuaciones se pueden hacer, cabrían incluso otras, pero compartimos en ese sentido la necesidad también de defender y también con argumentos jurídicos esta cruz. Van a permitirme ahora que haga a ver si lo digo, un paráfrasis de, quizás algunos de ustedes conozcan, seguro que conocen a Mario Draghi, es actual primer ministro de Italia y en su día fue presidente del Banco Europeo, ¿no? En mitad de una crisis, recordarán hace unos años, una crisis monetaria en la que se cuestionaba incluso la existencia del euro, parecía que el euro se iba a hundir, teníamos la prima de riesgo de los países del sur de Europa desbocada. Pues Mario Draghi hizo una rueda de prensa y dijo algo que yo creo que quizás un poco rimbombantemente, pero sería aplicable aquí. Dijo, para defender al euro haremos lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Permítanme que utilice esa frase para decir, en referencia a este símbolo de todos los vitorianos, haremos lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Y para acabar, por supuesto, un recuerdo a los dos intervinientes del turno popular, a Serafín La Hidalga, presidente del Consejo de Olarizu, que ha venido en nombre de ese consejo, y a Maite Said de Alazagoitia, que ha venido en nombre de su padre. Qué mejor que eso. Eskerrik asko, señor Gurtubay. Turno del Grupo Podemos. Ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan. Alderdi Popularrari dagokio orain, ez du parte hartuko ere. Bilduri dagokio. Beraz, eztabaida hau amaitzea. Porras Jarnoak du hitza. Bai, hor. Kaixo berriro. Bueno, bukatzeko, y aunque creo que es la vez que he sufrido, digamos, exagerando un poco la palabra, la respuesta más demagógica, que por lo menos así la he sentido yo, por parte del Grupo Socialista, y me he sorprendido, la verdad, porque ha puesto en mi boca palabras que no he dicho y puedo volver a repetirlas para su tranquilidad, además, por si le ha quedado la más mínima duda. En nuestra moción lo que aportamos es que se respete los marcos de decisión de las entidades locales y del Concejo no apostamos por el mantenimiento ni por el derribo de la cruz, y no hemos dicho eso en ningún momento. Porque creemos que eso lo tiene que decir, que no tiene que decir, y siguiendo un proceso que sea garantista. Entonces, poner en mis palabras que queremos... yo creo que querían entrar en esa guerra y querían meternos en ese escenario, pero es que no es el escenario de H. Bildu. El de, no, porque es franquista y todos los franquistas hay que quemar y todas las monjas y a los curas... Es que ese no es nuestro discurso para nada. Entonces, solo me gustaría terminar diciendo que resulta muy ilustrativo también, y creemos que también en el origen de su moción se ve muy claramente, porque citan textualmente la placa que está puesta en Olarizu para explicar un poco, contextualizar esa cruz. Y es curioso, porque casualmente, eso, evidentemente, pues el que pasado la moción así, pues se le olvidaría, se le traspapelaría una parte de
de esa moción y se les ha caído la última parte de la misma. Y dice literalmente, durante estas décadas, la jerarquía católica apoyó la dictadura franquista impuesta por las armas tras el golpe del Estado del 18 de julio del 36 contra la Segunda República. Eso lo pone allí, en la cruz está. Ustedes citan los dos primeros párrafos, pero no les conviene citar el último, porque ese último es el que, a nuestro entender, une la historia, no el origen, insisto, y no otra vez por no meternos en la misma discusión. La cruz ha sido utilizada durante mucho tiempo como símbolo franquista. Eso es así, eso es innegable. Entonces, eso hemos dicho nada más, no que el origen sea ni que las personas que la hicieron, para nada dudamos de esas personas, porque no somos quienes, además, no nos sentimos quienes para eso. Determinados símbolos como la Cruz del Erizo pueden ser para unas personas un símbolo de victoria y para otras puede ser un símbolo doloroso. Solo decimos eso y solo queremos poner las dos partes y que se vean las dos partes. Entonces no creemos que ahí haya nada de lo que ha dicho la representante socialista. Para terminar me gustaría rescatar las palabras de Florencio Arza, el párroco de Mendiola, que ante preguntas sobre la posición suya propia a este respecto dijo textualmente: la cruz que me preocupa son los 50 trabajadores de Tubacex. Los 50 trabajadores y trabajadoras se juegan su puesto de trabajo en Tubacex, la empresa de Llodio. Y añadió también su preocupación por el futuro de los trabajadores y también de la empresa ubicada en el Valle de Ayala. Ojalá esa visión política y humana se diese más por estos lares y el gobierno del señor Urtaran demostrara su preocupación por lo que realmente importa y no entrar en unas mociones que en última instancia pretenden imponer el relato único y salvarse las competencias del concejo de Mendiola porque no les gustan supuestamente lo que van a decidir, que todavía ni lo han decidido. Mila esker. Sea prudente, porque si hablamos de imponer, usted tiene mucho que perder. Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Elkarrekin Vitoria-Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo Elkarrekin Podemos, la abstención del grupo H. Bildu y el voto contrario del resto de grupos políticos. Ahora procede a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo EH Bildu, la abstención del grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Procede ahora la votación de la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular a la moción original. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular, las abstenciones del Grupo PNV y PSE y los votos contrarios del Grupo EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Y ahora procede la votación de la moción original presentada por los grupos PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a repetir la votación porque no me ha quedado claro el sentido del voto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del grupo PNV, PSE y PP, la abstención del Elkarrekin Podemos y el voto contrario de EH Bildu. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, bereziki ere, eskerrik asko herritarren txanda honetan ordezkariak izan zaretenoi eta jarraituko dugu plenoarekin ja bukatzeko azken 2 puntu hauekin. Decretoak, tenemos decretos, relación de decretos de alcaldía, resolución de concejales. No sé si alguno de los corporativos tiene algo que decir al respecto. Si no hay cuestiones en este punto, pasamos al último, ruegos y preguntas. Galdeskeak, galderaren bat edo eskeren bat, ez baldin badago, amaitutzat ematen dugu prezioa. Osoko bilkura.